Buena, gente, ¿cómo va? Buena ayuda, buena Joma, buenas Oscar, buenas Lorge, buenas Lier, buenas Infefis. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? ¿Qué ondis? Feliz lunes para todos. No hay un comando de lunes, ¿no? No hay un comando de lunes. No hay un comando de lunes. El lunes se merece un comando. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo tranquilo? Ah, vengo a las corridas. Buenas, Gavita. Buenas, Oscar. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Me toca hacer un audio que diga... ¡La reputa madre es lunes! Bueno, estaba enojada. No, igual no sé, porque tampoco... Tampoco es tan terrible el lunes en realidad. Aparte de la noche, como que siento ya terminó el lunes. En cambio, bueno, puede ser para el domingo a las 12 de la noche. Ahí sí, tipo... Ahí sí es más como... Más terrible. Bueno, estoy bien, vos todo tranqui, Oscar. Un poco cansada. ¿Qué decirte? Bueno, sí les conté que vi la película de Michael Jackson. Estuvo re buena. Ayuda, ¿cómo andás? Me alegro mucho que te haya gustado. Había un par de haters que decían que era una garcha, que no la miren, que qué sé yo, ¿viste? Pero esa gente no sabe nada. Me alegro que estés del lado del bien. Ayuda, bueno. Buena, Joaco. Bueno. Ay, no. Te veo fresca como lechuga, Gaby. Gracias, Jesús. Gracias por esos 20 mesazos de resub. Que disfrutes del emblemita, que disfrutes de los emotes. Jesús, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Che, Jesús, ¿cuándo te cambiaste el nombre? ¿Desde cuándo vos sos Jesús y no sos Jesús? ¿Esto es nuevo? This o pasó hace tiempo y yo ya lo naturalicé. No disfruto de nada. Disfrutalo, Jesús, te estoy diciendo. Estás obligado a disfrutar de cada emote. Muchas gracias, Jesús. Es que me cansé que la gente me insulte en mi nombre directo. ¿Cómo que te insulten en tu nombre directo? Buenas, Lil, ¿cómo andás? Feliz jueves. ¿Cómo? En directo, digo. Ah, que insulte tu nombre y te diga Jesús en vez de Jesús y ya directamente te lo dijiste. Bueno, está bien. Yo soy Jesús. ¿Y cuál hay? Está bien, me parece muy bien. Te hiciste uno con tu apodo, güey. Cuando voy a hatear otros canales. Ok, entiendo. Bueno, pero fue hace poco, ¿no, Jesús? Porque yo no lo había visto. ¿Tenés un cofre de streams de la colección que quieras? ¿Cómo andas, Jesús? ¿Todo bien? ¿Qué tal tu lunes? Oiga, ¿le queda bien ese buzo, saco, campera? Como le digan. Esto es una polerita. This is a polerit. ¿Vieron que ayer les dije que a veces me cambiaba después del laburo y a veces no? Bueno, hoy vine, me bañé. De hecho, me di fresca como lechuga. Jesús, me parece, porque tengo el pelo todavía un poco mojado. Porque me bañé hace... Mira, se nota que está como mojado el pelo. Me bañé hace, no sé, una hora más o menos. Y un poco más, una hora y algo. Pero mi pelo tarda en secar. Y me volví a poner la misma remera que usé para el laburo porque dije, a ver, yo la usé un rato y la voy a volver a usar ahora para el stream. No voy a usar una nueva remera solo para ustedes, manga de delincuentes, güey. Gracias, Ayuda, por cierto. ¿Cómo anda, Ayuda? ¿Cómo te trató el arranque de semana? Pobre Ayuwoki, no, bueno. RHP esos haters. Y la gente, viste, hatea por hatear, así son. Gracias, Joma, por esa racha de 120 streams. Míralo. Uy, parece re meo este té, mira. Yo les dije que era té de limón el té que estoy tomando. Por eso es muy amarillo. Porque ayer me dijeron, tu miel está radioactiva. Este meo. ¿Seguís con té? Sí, porque... Viste que estoy luchando con el tema del sueño. Ayer me dormí a las 5 de la mañana. Ustedes dirán, es retarde, pero es mejor porque venía a las 7 de la mañana yo. Entonces lo logré bajar a las 5. Últimamente me vengo durmiendo a las 5 de la mañana. El té no ayuda. Lo que no ayuda es el mate para mí. El té es más chill, porque aparte me lo tomo acá ahora, todo de una y listo. El mate lo estiro hasta las no sé qué hora. Y para mí es peor. No está chequeado, pero el té siento que es mejor. Entonces, el té sigue teniendo cafeína. Bueno, sí, pero menos que el mate. Para mí, en lo que a mí se me ocurre, güey. Entonces dije, me tomo un tecito como para tomar algo. Es evitar la... Pero me tomo un tecito como para tomar algo. Necesito un poco de energía también para activar. Loco, y ayer te bajaste 2-3 termos, ¿no? Ayer... No, ayer un termo nomás.
Un termo. No, pero tampoco me quiero dormir en stream. Me tomo un té de tilo y termino. Bueno, chicos, vamos a jugar al Cthulhu. Sí, miren, el Cthulhu se juega así. Ustedes se recuestan un poquito en la silla, cierran los ojitos. Y a la cuenta de 3 soñamos con Cthulhu todos juntos. 1, 2. Tipo, no, ¿entendés? Me desmayo acá. Necesito un poco de energía para el stream. Hoy se juega con tu culo. A la cuenta de 1, 2, 3, cerrás los ojos y te dejas llevar, güey. Té es un montón. Ayer tomé un termo entero y un té. Entonces, no, pero igual corté stream y me agarró sueño. A las 5 me dormí. O sea, comí algo, toda la cuestión. Pero bueno, hoy la idea sería dormirme 4:30, como para bajar media horita, ponele. Estoy medio cansada. El tema es que me dormí una siesta de 1:30, 1:40 cuando llegué al laburo porque estaba agotada. O sea, hoy la pasé mal, estaba como muy cansada. Tuviste 12 horas, o sea, cansada. Sí, estaba cansada. Aparte del día anterior había tenido el cumple, todo fue medio como tuki. Así que hoy por ahí sí estoy como para dormirme más temprano, ojalá. Buenas, Joey, ¿cómo andas? Buenas. ¿Cómo le va? ¿Todo tranquilo? ¿Qué onda dice el lunes? La semana arrancó normal. La verdad, en este trabajo no estoy haciendo ni el 20% de lo que hacía en el anterior. Bueno, bien ahí. O sea, bueno, supongo. Lo que me hace pensar si es que me explotaban mucho o acaso muy relajados. O ambas. ¿Hay posibilidad de que todavía no hayas entrado mucho en el ritmo de ellos? ¿O ya sentís que como que ya estás en tus tareas cotidianas y el nivel es más chill realmente? Igual yo cuando arranqué en este laburo, por ejemplo, yo arranqué a 1000. O sea, por más de que siempre estuve a 1000, por más de que no. Hoy era un día más chill. Esta semana es una semana más chill en mi laburo. Y eso también te permite como también si tenés sueños como que de pronto no hay nada demasiado urgente. Hoy dije, yo voy a tomarme un bare minimum Monday. Voy a hacer lo indispensable, pero no me voy a sobreexigir. Y así estuve, medio como que estaba con sueño. Estaba peor que ahora, sí, es verdad. Jugar con tu culo y no jugar con el ano. Hemos jugado con el ano acá. Joma, te pido por favor. Joma, somos un canal serio. Hemos jugado el ano, el Pax Romana. Estaba interesante. ¿No te ibas a tomar menos horas esta semana? No, la semana pasada fue. La semana pasada jugué 3 horas. La semana pasada trabajé 3 horas y me fui antes. El tema es que como tenía los horarios completamente al revés la semana pasada, a la tarde aproveché y dormí, digamos. Buenas, Lenaus, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Gracias por esa racha de 115 streams. ¿Cómo andas, Lenaus? ¿Todo tranqui? ¿Cómo te trata el lunes? No lo disfruté tanto la semana pasada, la verdad. Pero bueno, me sirvió como, qué sé yo, no laburar, pues. Buenas, Pancho, ¿cómo va? Buenas noches, América. Buenas, Mandiukit. ¿Cómo anda ese tornillo? Che, qué fresco. El tornillo que hace en este país es una cosa de locos, ¿eh? Es una cosa de locos. De pronto el invierno se acordó que tenía que ir aprontándose. Y de un día para el otro, hoy salí al mediodía al laburo y digo, pero qué frío que hace, amigo. Yo el domingo no salí de mi casa, entonces no lo sentí. Pero hoy salí y fue tipo... What happened? Y se carga. O sea, el sábado salí y no hacía ni la mitad del fresco. ¿Qué está pasando acá? ¿Quién estuvo tocando el aire acondicionado? Ya pasó un mes. Si ya me siento que estoy haciendo lo que debo, ya pasó un mes. Bueno, ayuda bien ahí, entonces estás un poco más relajado. Tenés más oportunidad de hacer el Perfection del Stardew. Ayuda, vamos. Pasa que yo de bobo puse la Y minúscula y ya no me deja cambiarlo hasta dentro de un rato. ¿De Jesus? Pero está bien, igual antes no tenías todo en minúscula. ¿Jesus también? Eso ya no cuenta como siesta. Las siestas son de máximo media hora. No, Jesus, mentira. La siesta para mí es hasta 3 horas. Hasta 3 horas es siesta. Más de 3 horas ya estás haciendo sueño bifásico, ¿entendés? Ya estás compensando, ya estás como durmiendo, recuperando mucho, güey. Té de orina, claro. Pasa, ayer estuve viendo cosas de Twitch y como acá todos me dicen Jesus, ya fue. Me lo pongo y dije, ya, me parece muy bien, Jesus. Te queda lindo, Jesus. La verdad, te sienta bien. Ahora te voy a empezar a decir Jesus. Ahora que siempre había dicho Jesus. Pasa que ayer estuve moviendo cosas, la semana arrancó mal, de apenas ya te bajaste 2-3 termos. Cierto que apenas parece que tomaste un té con esa cosa que no era miel. Exactamente, con esta cosa que vamos a tomar hoy también, liaron. Que es miel. Mielda líquida con un poco de limón. Lo malo es que es un té de limón con esto que tiene limón. O sea que termina muy alimonado, la verdad. Pero bueno, qué sé yo. Mejor que el mate yo creo que debe ser.
salí de remerita hoy a la mañana y dije, a la mía, no, bueno, de remerita, mantequita, pero vos, ¿qué estás en Narnia? ¿Cómo que en remerita? Yo salí con esta polerita, un buzo y campera, y tenía fresco. Y eso que salí a las 11 menos cuarto de mediodía, entonces había sol. Entonces caminé al sol. Llegué como con calorcito, pero estaba fresco. Acá estamos en medio de una ola de calor. Me cocino vivo. Bueno, Jesús, venite para acá si querés, acá está más fresco. Día 3 de Gaby tocando Kulu. Exactamente, ¿cómo anda? Juan, está bien, bienvenido. Hizo frío, y sí, medio que se demoró en venir. Bueno, en realidad no sé, abril siempre es un mes medio así como que te amaga. Como que viene frío, no viene frío, viene frío, no viene frío. Ahora mayo ya como que arranca más heavy metal. Hoy me crucé en la calle una muchacha que estaba toda bronceada, pero tipo bronceada morena, con un buzo hasta acá. Y yo tipo, qué cosa extraña, ¿no? Ver a alguien tipo súper bronceado, pero todo abrigado. Es como que tu cerebro dice como, what is going on here? This is not right. Me parece que el paquete de texturas se está cargando mal. Gracias, Juanes, por esa racha de 15 streams. Me faltan 485. Pero no pasa nada, Juanes. Yo ahora corto y prendo. Vos quedate acá, F5, F5, F5. Llegamos en un toque, Igual no funciona así, es una racha por día, gente. Pero, no, Juanes, por favor, 15 streams es un montón. Y lo importante acá es no laburar, no la racha, Lo importante es pasarla bien y jugar tu culo. ¿Qué? Bueno. Encima no traje mucha ropa abrigada. Y claro, porque vos, Mandyuki, te volvés en un mes más o menos, ¿o no? La siesta todo lo que no sea el sueño principal. Pero si te dormís... Si dormís 8 horas y después 12, la de 8 es la siesta. No es cuestión de duración. No. Y como tengo 2 días presenciales, esos 2 días los aprovecho para adelantar lo más que puedo para después relajarme cuando esté virtual. Y bueno, esa es buena ayuda. Aparte, hay una cosa de ir presencial. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta la presencialidad, pero para mí es un poco necesaria. Si quieren pueden banearme, reportar mi canal, pero yo no digo que desde tu casa no rindas, porque yo los viernes laburo de casa. Yo los viernes Loco, no se puede hablar con la verdad acá. No te baneo, absolutamente no. Yo los viernes laburo de casa y soy reproductiva acá en mi casa. A veces soy más productiva que cuando voy presencialmente. Pero presencialmente, cuando uno está ahí, está más en el salseo del momento. Hay un ida y vuelta con el equipo, con los compañeros, qué sé yo, que genera como un desempeño diferente. Y hay también como una conexión con el trabajo que uno hace. Porque cuando uno labura todo el tiempo... Eres reproductiva, soy reproductiva en mi casa, sí, Cuando uno labura todo el tiempo desde la casa, siento que perdés contacto con la realidad de lo que... de la cuestión, O por lo menos a mí me pasa eso. Yo cuando voy presencialmente al centro es como que estoy más en la cotidianeidad del centro, en la realidad. Quizá porque, es un centro que atiende al público, entonces medio como que... Igual yo desde la administración no gestiono mucho esas cosas, pero... Gaby labura todos los viernes. No me importa, no quiero ver a nadie. Pero cuando estoy ahí, hay algunas cosas que, que es más fácil ahí mismo. Odio lo presencial, pero es necesario. Yo también, agree con Gabriela, una vez por semana por lo menos. Una vez por semana me parece que está bien. Para que el equipo tenga vínculo, como que se forme una dinámica. El modelo híbrido, que es 3 días de casa y 2 de presencial, me parece el más ideal. Y pasa que decirle a esta gente que quiere 2 días presencial, ¿viste? Se ponen como loquitos de noche. Uno por lo menos. Vos porque vas caminando. Yo tengo un bondi y 2 subtes. Bueno, pero sí. Bueno, eso sí. Pero... uno por mes banco. No, bueno. Pero una vez por semana tomarte un bondi y 2 subtes no es tan terrible. En fin, esa gente que se toma bondi y 2 subtes todos los días y de vuelta para ir a laburar. Para que le paguen 2 mangos. No, bueno. A mí me pusieron 2 al mes. Y todos a las puteadas. 2 al mes tenés, sí que no. Es una mierda. Es una mierda, sí, pero bueno. Bueno. Cerramos en 1 por 4 y no, Bueno, cerramos en 1 para Navidad. Yo tardo mucho en ir al trabajo, Gaby. Pero vos vas presencial, Jesús. Si me pagan el Uber, voy. ¿Tú por qué vives al lado? A ver. Sí. Te acepto presencial el viernes mediodía y que la empresa se pague el almuerzo. Hola.
viernes, mediodía, y en realidad hacemos como ejercicios grupales, ¿entendés? De tipo de reflexión y medio como un retiro espiritual todos juntos donde no laburamos, ¿ok? Bueno. A nosotros nos sobornaron con almuerzo. Ah, como que almuerzan todos juntos tratando de Occidente. A ver, yo estoy exactamente... Bueno, abro Google Maps y les muestro. Acá es mi casa. Bueno, acá es donde voy al súper todos los días, entre las 5 y las 6 de la tarde. No todos juntos, sino que le pagan el almuerzo a cada uno. Vos, Gaby, podés ir tranquilamente caminando a trabajar. Yo voy caminando a trabajar. Yo estoy cerca, estoy en 15 minutos. Por eso me salgo tipo 12 menos cuarto para mi laburo. Porque llego en un toque. Sí, yo sé que es una gran ventaja eso. Por eso tampoco renuncio. Bueno. Yo también, vamos, Liaren. Liaren. Yo te cambié el nombre. Porque estaba Perrón, no se ven buenas. Perrón, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Yo me perdí una racha re grande. ¿Cómo va? Perrón, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo el lunes? Buenas, Canari. Buenas noches a todos. Buenas noches, Canari. ¿Cómo andás? Las zetas son 2 horas máximo, le dice la Constitución. No traje mucha ropa abrigada. Como tengo 2 días presencial, ya ves, la Géminis dice que las siestas duran 10 a 20 minutos y si duran más que vayas al médico. Que es un tumor. No, bueno. Tranqui, el jueves vuelven los días lindos. Posta, mentira. Es ropa de mujer cheta, no sirve para nada. Yo estoy en Misiones, todos los días andaba así. De pronto, hace unos días hizo 27 grados. Es que el clima está muy irregular. Yo sé que estoy retomando la conversación que ya cerramos, pero... Si dormís así, anda el psiquiatra poniéndose una depresión galopante. La siesta se hacía a una hora específica, la sexta hora, antes de la forma en la que medíamos el tiempo, había menos horas más largas. ¿Y cuánto duraba ese tiempo, Jesus, esa hora? Por suerte yo ni en mi casa soy reproductivo y eso que vivo solo. Yo no te veo tan reproductiva, igual no soy un experto en el tema, pero creo que lo estás haciendo mal. Es que no estoy logrando lo que sería la reproducción, güey. Si mi tienda está bajo mi casa. No, bueno, Jesús. Y se queja. Yo llego más rápido porque laburo en mi casa. Tenemos que ir 2 veces al día entre martes y jueves. No coordinamos para ir todos juntos. 2 veces al mes. ¿2 veces al día? 2 veces al mes. Ah, 2 veces al día tenía que ir. Tipo, tenías que ir, irte y volver. O sea, tenías que salir a almorzar, básicamente. Bueno, 2 veces al mes no es tan terrible. ¿O no, Infefis? ¿Te parece muy terrible? ¿No sentís que te sirve para nada ir? Ah, igual si no coordinás con el resto de la gente, por ahí vas y estás solo. ¿Y para qué vas? Eso no tiene sentido. Lo odio. ¿Ir para qué? ¿Para calentar la silla de la oficina? No entiendo. Yo llego más rápido porque laburo en mi casa. Ahora me cambio el nombre. Liaren. Sí me sirve para que no me echen. No, bueno, pero en términos de tu laburo en sí. La otra es que mis compañeros son re descarados. Llegan todos tarde, hora y media de almuerzo. Apenas llegan, se van a break. Obviamente me volví como ellos a las malas. Y pues, vos tenés que encajar ayuda porque no querés que te echen, güey. Es un tema de auditoría. Que te auditen esta. No. ¿Cómo? Vamos a ponerle mucha miel a esto. Tiene que haber gente en la office y no nos sacan beneficios impositivos. Y pero... qué paja, amigo. Qué paja. Bueno, en ese caso no tiene sentido para mí, Fefis. O sea, sí tiene sentido para ese sentido. Pero en términos de productividad no tienes... Si vas, no sería la empresa. Sí. No, entiendo. Él se pone la camiseta... No, bueno, porque, viste, nuestra empresa, nuestra familia, me atrevería a decir. Bueno, Fefis, ¿qué onda? ¿Trabajas en recursos humanos de pronto? Ahí eso es lo otro. Me queda cerca del trabajo. Por mucho media hora en bus. Para ahí, vos vas 2 veces presencial, ayuda entonces. Para mí la presencialidad tiene sentido si te juntás con compañeros. O sea, si hay más gente, entonces hay un intercambio, hay una productividad conjunta. Hay como el factor humano. Que para mí es una diferencia. No es lo mismo estar en una call o estar en una reunión virtual, ¿entendés? Que preguntarle a tu compañero al lado, che, tal cosa, ¿entendés? Porque además yo, por ejemplo, me anoto muchas... Depende del día, me anoto cosas para cada día. Tipo, el coordinador no viene todos los días. Generalmente viene 2 veces por semana. Me anoto los días que viene el coordinador para charlar en persona ciertas cosas con él. Lo mismo, sí, qué sé yo, las chicas, cuando yo voy o no voy, y sí, qué sé yo, y bla, bla. Como que es más fácil. Coordinás con el coordinador, coordino con el coordinador, coordinaciones del equipo de coordinación, güey.
Porque a veces no es tan cómodo comunicarse por otros medios, ¿vio? Sí, lunes a miércoles es en casa y jueves y viernes. Ah, y si son buena gente, mis compañeros no son un equipo de momias que no se relacionan, por lo menos. Aparte de hoy, yo estoy contenta porque nos trajeron galletitas, güey. En el centro, muchas pacientes, señoras, vamos a decir las cosas como son. Igual mentira, hay algunos señores que también, ¿eh? Toda gente de 50 para arriba, sí o sí. Nadie joven lleva ningún dulce a la gente. Les llevan cosas a las de recepción, tipo unas masitas, unas medialunas. Hoy llevaron unas galletitas de estas como de las de lata, ¿viste? De manteca y qué sé yo, estaban muy buenas. Comí un poquito de eso. Uno de los médicos volvió de vacaciones, nos trajo Toblerone, entonces comí un Toblerone ahí. Está bueno el presencial, chicos, te dan un poco de comida, bueno. O sea, el que más tiene sentido tiene que esté, va menos. No, bueno, pues en la ofi de gaseosa gratis y girada, en butter cookies. ¿No son costureros? Aparentemente, originalmente tienen galletitas. ¿Puedes creerlo? Yo me quedé impactada, güey. Bueno, vas a la oficina y decís, bueno, a ver, yo vengo con la peor de las ondas a comerme todo y no elaborar un choto. Voy a ponerme a ver Netflix acá presencialmente. No, ¿estás muy controlada cuando vas presencialmente o podés medio hacer la tuya igual? O sea, si tenés cosas que hacer, imagino que tenés cosas que hacer, pero hay alguien ahí como... Porque yo, por ejemplo, donde laburo, podría ser medio cualquiera, pero no. O sea, estoy medio como en un rincón, no es que estoy tipo súper expuesta, pero vienen todo el tiempo a hablarme. Tipo, yo estoy sentada ahí, tipo, todo el tiempo viene alguien, tipo, Gaby consulta, Gaby tal cosa, Gaby sabes que no sé qué, Gaby no sé cuánto. Incluso yo a veces, a mí me gusta a veces tipo ponerme música en auriculares, no puedo escuchar música en parlante porque, bueno, estoy en un centro médico. Igual siempre está el canal este de música, quiero música, creo que es, ahí tipo, si necesitan reggaetón, dale. Y tipo la gente esperando para atenderse con el médico. Sigue bailando, no pares. Acércate a mi banda, dale. Y la señora ahí. Pero bueno, yo no pongo, tipo, me pongo música con auriculares y quiero disociar mientras hago mis tareas. ¿Entendés? Con mi musiquita. No me dejan porque siempre me interrumpen. Y no me interrumpen tipo con cosas importantes, ¿entendés? Yo estoy tipo sentada ahí tipo con mis auriculares y acá a la izquierda como que veo la recepción de como en lo que no sería, ¿cómo se llama? Ahí, bueno. Tengo mi monitor y de pronto tipo, Gaby. Tipo yo con lo que me saco tipo cualquier boludez tipo, ¿no es cierto que el médico no sé qué no le gusta que hagan tal cosa? Porque está hablando con la otra piba de recepción. Obviamente Phyllis esta, ¿quién va a ser? Está hablando con la otra de recepción y tipo me interrumpe a mí para una boludez, ¿entendés? Para hacerme cómplice. O tipo, Gaby está muy callada. Y yo tipo, ¿qué? Ah, no, que no sabías si estabas porque estabas muy callada. Mové la cabeza y estoy acá, hola. No sé, no. Comprate una botonera con respuesta default, claro, tipo. Es como digo, eso sí es malo de trabajar presencial, ¿viste? Eso sí. Por eso un equilibrio, un poquito presencial, tampoco nos pasemos. Son zarpadas, engrasosas esas galletas. Sí, son una bomba. Me comí 2 y fue tipo, no puedo comer más de esto porque esto parece chile, es una galleta de vainilla, una bomba de todo. Peor que comerte una medialuna con dulce de leche, no, bueno. Porque sabemos que lo feo que es la vejez con diabetes. Por eso no damos dulces, claro, exactamente. La gente grande dice, tipo, yo no puedo comer esto, pero vos comé todo esto, así estás como yo después, güey. No, Gaby, ¿qué? La presencialidad. En una época trabajaba de noche y mirábamos pelis y series toda la noche. En la época dorada de Cuevana 1. Mirá que no cobran más caro por poner buena música. Siempre relación con música horrenda. No tenemos un chat interno, no. Pasa que no nos llevamos tan bien entre todos como para un chat interno. ¿Vos decís tipo ver Netflix? No, tipo ver cualquier otra cosa. O, no sé, de pronto... No sé. ¿Viste la posición de la momia? Seguro a vos te gusta. Buenas, o casi ¿cómo andás? Soa, ¿todo tranquilo? ¿Cómo va ese lunes? ¿Compraste una botonera? Sí, Gaby. Amigo, me muero a los 60, no tengo problema, pero no me jodan con la comida. Yo como todo lo que se me dé la gana. Hay muchos de esos en el centro que vienen y dicen... nada, que les cuesta mucho dejar de comer algunas cosas que tienen que dejar de comer. Sobre todo hombres de la tercera edad. Bueno, siento que los hombres son más duros con esas cosas, ¿viste?
totalmente prejuicioso lo mío, basado en ninguna evidencia, simplemente en lo que a mí se me cantaron los ovarios decir hoy. Y es que para mí que a los hombres les cuesta más de grandes. En general, ¿no? Son un poquito más, ¿no? O sea, no le quiero decir así, pero son todos unos oretes, ¿no? Bueno. No, pero generalmente los he escuchado más a hacer que recortar ciertas cosas, qué sé yo, tipo... Tenés que no comer con sal, o no comer tanto dulce, o... y siento como que les cuesta más privarse de esas cosas que las mujeres. Por lo menos en la muestra... No, si me muero ese es mi ley. Claro, son como más así, ¿viste? Como tipo... Ya fue, me chupa todo un huevo, me cago muriendo. Bueno, está bien, las mujeres siento que son un poquito más... No, está bien, recorté con la ingesta de sal, con la ingesta de no sé qué. Si dejas de comer carne, huevo, azúcar, harina, helado, torta y dulce, vas a vivir 100 años. Yo no digo eso, igual tampoco que la vida está para disfrutar, tampoco vas a... Es más divertido que te metan preso. Pero bueno, hay gente que... 100 años horribles. De hecho, en mi primer día presencial, la jefa nos trajo dulces de Perú porque estuvo allá en un viaje laboral. Además de verle Sagreta preciosa, es buena gente. Tremendo ayuda. ¿Cuándo le invitas a salir? No, bueno. Las son zarpadas. Ojalá... Ponerse a ver Netflix en el laburo, ¿no? Bueno. Si es así, la excepción son mis viejos. Mi viejo hace los deberes. Mi mamá es concha. Ah, mirá, ¿viste? Yo siento que en la mayoría hay... No sé qué tanta proporción, ¿no? Así, pero... Que siento que los hombres son más propensos a eso. Pero no tengo evidencia para basarme. Simplemente experiencia personal, güey. ¿Tu madre desconcha? Yo siento que desconcharía un poco. Yo... Bueno, no sé en realidad. Tendría que ser más mayor. Pero siempre el tema de cuidarme con las comidas y todo eso no fue mi fuerte. O sea, yo ayer después del stream me clavé unas papas fritas porque me pintó. Entonces, como que yo soy bastante desconchada para la alimentación. Debería alimentarme mejor. Esa será una meta para la Gaby del futuro. Ahora estamos con la meta del sueño, que ahí no puedo todas las metas al mismo tiempo. No puedo ser un adulto responsable de la noche a la mañana. Hay que un frente a la vez. Yo todavía tengo 16 años en un cuerpo que ya no tiene 16 años. Y con responsabilidades que no tenía 16 años. Entonces, de a poco estamos ajustando las cosas. Yo estoy en la adolescencia todavía. Hasta los 30 es la adolescencia, 32. ¿Hasta qué edad era la adolescencia, supuestamente? Yo soy una tipa adolescente. Estoy adoleciendo de un montón de cosas. Buenas, Gabriela Pluyana. Buenas, Beca. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Buenas, Bernie, también. Catkulu. Catkulu es el gato, el culo de tu gato. ¿Viste? Cuando viene el gato y te pone el surullo ahí en la cara. Ese es Catkulu, güey. ¿Viste que dicen que comer bien te agrega años de vida? Lo que no te dicen es que te agrega los últimos, que son una mierda. Mi tío murió de cáncer y rechazó tratamiento. Él prefirió vivir como quiso lo que le quedaba. Y es que depende también, ¿viste? Depende. Mi mamá, cuando estaba internada y que le dijeron que tenía que hacer quimio, dudó bastante de si quería. Dijo, tipo, no sé, ya estoy cansada, no sé si tengo ganas de pasar por todo este tratamiento. Para ver si llego. Mi mamá estaba en una situación muy complicada igual. Para ver si es como que prefiero. Y bueno, murió a los 2 días. O sea que... F, ¿no? Había aceptado la quimio al final, pero no llegaron a hacer ninguna quimio. Pero... De pronto estás enfermo y decís... En cierto punto, bueno, toca, todos nos vamos a morir. No haría lo mismo. Sí, no sé, rechazar tratamiento, no sé, hay que estar en los zapatos. No, pero ¿es nuevo o está en plataformas? No te agrega años a los 20. Cine, pero sale en plataforma en breve. Dudo que me preste atención, pero cuando se preste el momento. Igual como dijo Juan Gabriel, tallas hay muchas y vida solo hay una. ¿Tallas hay muchas? Ah, ¿qué? ¿Por la comida y eso? Todo con moderación, gente. A mí no me parece esa gente que no consume nada. La otra vez que esta madre que le había tirado, no le dejaba consumir ni una golosina a la hija, tipo le tiraba, había vuelto del cumpleaños y le había tirado toda la bolsita de caramelos que se había traído el cumpleaños. Porque le dijo, tipo, acá no comemos eso. Como, pará, tampoco la prohibición absoluta. O sea, la nena no se va a morir por comerse 2 caramelitos, ¿entendés? Y un poco hay que enseñarle a los niños también a
que se puede consumir de forma moderada. Los extremos son malos, claro. Buenas, Edu, ¿cómo andás? Estoy bienvenido. Buenas, No Gamer, ¿cómo va? Dijeron Sorullo y aparecí. Muy bien. Buenas, buen lunes. ¿Qué ondis? Hoy no hay charla de caca, pues me voy. Hoy no estamos hablando de caca, hoy estamos hablando de muerte, morirse, laburar presencial, todos sinónimos, ¿no? Y comida, y comer, bueno. Pero queda 70 creo, no pude disfrutar mucho de la jubilación. 54 es la nueva edad de la adolescencia, bueno. Yo tengo 18 en un cuerpo de 40 que parece de 30 y se siente como de 60. Si mi mamá es un desastre, lo único que se cuida es en la sal porque la pasó mal varias veces, pero en el resto nada. Mi viejo va a sus controles, se cuida del azúcar, la sal, etcétera, hace ejercicio. ¿Y qué onda esa pareja, Mandoquita? ¿Se llevan bien? O medio que se agarran ahí, porque siento como que siendo tan contrarios. No sé si siguen juntos tampoco. Se re-metía en la vida de Mandiukit, ¿viste? Contanos, Mandiukit, tus traumas de la infancia. Bueno. Sí, pero mi tío fue como Don, creo que tiene un refri. Prefiero seguir comiendo asado. Y se fue. No, bueno. Ok, como full terco. El chabón dijo, yo no creo en la medicina moderna. Me voy a tomar un té de tilo y se va a calmar lo que sea que tengo. Bueno. Contanos vida y obra de la pareja de tus padres, Mandioquita. Laburar es como ir muriendo en vida. Y uno está intercambiando tiempo de vida a cambio de dinero. Porque vivimos en un sistema capitalista que nos oprime para constantemente ser productivos a ese sistema. Y si no, morite. No, la vida, así. Lunes. Buenas noches. Bueno. Del domingo depre al lunes bajón. O sea, como que estaba muy mal en el stream. Es jodida la quimio, te hace mierda. Mi padrastro nada más cuando empezó con quimio. Sí, es muy jodida la quimio. De hecho, mi mamá... cuando estaba internada, hubo una noche, si no me equivoco. No, no me acuerdo. Pasó una muy mala noche y nos dijeron que tenía que llevar la terapia intensiva. Y ella no quiso. O sea, como que no quería ir a terapia intensiva, porque una vez que vas a terapia intensiva, bueno, medio que, viste. Y le hicieron firmar ahí un papelito que rechazaba la terapia intensiva, bla, bla, y después mejoró un poquito. Y después murió. Y bueno. Todo con moderación, me imagino entonces que mañana arranca a desayunar, almorzar y cenar en horas y comida que no sea sanguchito con mate. ¿Yo qué dije, Yuda, recién? Yo soy un ser humano en desarrollo que atiende de a un frente a la vez. En este momento el sueño. Que no se me está dando tan bien, pero tuve una buena racha. Ahora tengo unos pozos en el camino, pero estamos arreglando los pozos para poder circular con normalidad. Después le vendrá la comida. Buenas, Panty, gracias por esa racha de 135 streams. ¿Cómo andás, Panty? ¿Todo bien? Arrancamos bien el lunes, se ve muy arriba, Panty. ¿Vos cómo andás? Yo laburo lunes y viernes home. Los elegí para arrancar tarde y terminar temprano. Si no, tengo que dejar 40 minutos en laburo. Banco, y haces después martes, miércoles, jueves. O sea que mañana arranca como medio tu triada maligna. Si siguen juntos, qué sé yo, se llevan bien, digamos. Tienen sus días como cualquier pareja. Y también hay que estar... No sé hace cuánto están juntos. ¿Cuándo se conocieron? No, bueno. Hay que estar todo ese tiempo con una pareja y qué sé yo. No sé, no soy especialista en terapia de pareja. Que no soy especialista en nada en realidad, pero... Lo más triste es que la gente lo normalice. Y así hasta los 65 que se jubilan para disfrutar unos míseros pesos hasta morir. Y es que el sistema está medio mal, ¿viste? Abajo el sistema capitalista explotador. El sistema no está bastante... O sea... Hoy el 90% vive para laburar. Vive para laburar cuando se debería laburar para vivir. Y sí. Pedirle a Olga que te enseñe el himno. Y vengo acá a cantarlo. Lamentablemente... Por eso siempre ha sido así, Gaby. La vaca invierte de 4 a 5 horas de comer para poder vivir al día siguiente. No hace falta un sistema capitalista para eso. Invierte de 4 a 5 horas de comer. ¿Cómo? De hecho, si vivieras fuera del sistema capitalista, tenías que trabajar mucho más para tener una calidad de vida mucho peor.
No, obvio, sí, pero una cosa no quita la otra. El sistema nos da un montón de cosas buenas, pero ¿a qué costo? Al costo de que le debemos la vida, básicamente. Algo más, Gaby, te cuento de mis abuelos. O sea, por favor, Mandiukit, 37 años van a cumplir. Ah, ¿y van a festejar las bodas de plata? Bueno, ¿cuáles son las que les tocan ahora? Son para 25. ¿Cuál se festeja? No tengo ni idea. Me gustan todas las conversaciones paralelas que hay. Por un lado estamos, el sistema opresor es una mierda. Por otro lado, el sistema nos da cosas buenas. Por otro lado, la vida personal de Mandiukita. Por otro lado, Yuda se quiere levantar a su jefa, güey. Todo tranquilo. Estuve anoche viendo mods para el Stardew. Ah, estás tipo Skyrim Stardew. Lo mejor de ambos mundos, güey. Yo vivo para jugar jueguitos y laburo en el tiempo que me queda. Charla alegre por ser lunes. En un rato me cuelgo un poste. ¿Dónde mando se ve para eso? Que no exista uno significa que el capitalismo sea el mejor sistema ever. Nadie está pensando en alternativas viables. Claro, sí, ese es el tema. No, para mí, el sistema en el que vivimos... Tampoco soy demasiado experta en el tema y a mí hay algo que no me gusta, que es hablar sin saber. Hablar de cosas serias sin saber hablar, pero tú ese sin saber, eso es mi hobby favorito. Bueno, como de caca, por ejemplo. Pero de cosas posta. Yo también me quiero levantar a mi jefe. Sos vos mismo, ¿no, Jesus, güey? Yo tengo idea. No tengo idea. Hablemos de la jefa de ayuda. Para mí, el sistema... Experta en sistemas, claro, tengo una licenciatura en sistemas capitalistas opresivos. No, el sistema claramente no está bien. Para mí no funciona y esto de vivir para trabajar es una garcha. De ahí a que nos brinde un montón de cosas positivas, sí. Creo que habría que ver otras maneras. Bueno. Nosotros nos quedamos de 50 años atrasados en inversión y educación por ese sistema que funciona en otros lugares como Europa o Estados Unidos. Acá no anda. El TikTok. Experta en sistemas habla de capitalismo. No sé si funciona también el sistema de Estados Unidos. Sí, no. El problema no es la Argentina. El mundo como tal está... O sea, a mí la mentalidad actual... de tipo lo más valioso es tipo el desempeño profesional y ser exitoso y vivir para estudiar, trabajar, formar. Como que siento que el disfrute de la vida queda completamente en segundo plano en pos de perseguir metas y objetivos y todo el tiempo querer más y tener lo último y no sé, o sea, para mí las redes sociales son un... Hay un narcisismo y un individualismo. Bueno, se iba. Chicos, es lunes a la noche, les pido por favor. El problema es que en la Argentina y el resto del mundo estamos de maravilla. Experta en el sistema fomenta el vaguismo. Hay que rascarse los huevos. Bueno, si no tienen huevos, pueden rascarse la cachufla. No te la pongas con el Porsche, que el sistema de salud te deja en la calle. Puedes andar en un Porsche a los 30 años tranqui. El problema, yo voy a Estados Unidos y te digo que el que labura igual que acá la pasa bárbaro. No, bueno, que allá hayan mejores posibilidades es una cosa, pero que de ahí a que sea un sistema que funciona bien. La gente confunde un sistema bueno con un sistema perfecto. Así el 90% trabajan hasta viejos sin disfrutar nada más que como mucho un asado el domingo en familia y lo super normaliza lo más triste. En algún lugar existe... No existe. Por eso estamos con estos sistemas de mierda. Bueno. Así el 90% trabajan hasta viejos sin disfrutar más. Pará. Mi papá es de esa gente que vive para trabajar y no trabaja para vivir. Lo peor es que ahora que ya no puede trabajar, no sabe qué hacer con su vida. Es que... A ver... trabajar hace bien. Yo no digo que no hay que no trabajar y ser vago. El trabajar te da un sentido, te da un orden, te da una rutina, te organiza, te da un sentido, un montón de cosas. Pero nada, el disfrute de la vida muchas veces queda en segundo plano, en tercer plano, o sea, uno dice tipo, qué sé yo, anda siempre en las corridas. Al hijo de un amigo le picó un cascabel en el campo y después de una semana de internación le salió $66.000. No, bueno. Lo mejor es salirse de él, como los cantantes. Salirse de él, como los cantantes, streamers, youtubers, etcétera. Salirse del sistema.
Y... O sea, Gaby está fuera de cine. Pero yo soy streamer por pasatiempo. Yo acá no estoy viendo el stream. Claro, no sean médicos o cosas útiles, sean youtubers. Y ahí, igual, ahí tenés cómo está la sociedad. Lo que pasa es que el trabajo hoy en una gran parte es performativo. No es algo que uno se sienta lleno o que satisfaga. No sé si están fuera del sistema. O sea, hay como una minoría, pero también esa minoría existe creo que en otros, qué sé yo, dueños de empresas, gente full cagada en guita, que tiene un montón de gente que labura para ellos. No sé si es específicamente streamer, youtuber. Tampoco es lo más fácil del mundo hacerse cantante, streamer o youtuber, sino todo el mundo sería cantante, streamer o youtuber, súper exitoso. Ojo que yo no soy persona que se considere útil. Ganar $100 al mes. El sistema vale 3 hectáreas de huevos, ¿o no? No, porque no soy yo sola el sistema. O sea, yo no hablo desde mi perspectiva individual. Yo hablo en general la gente. La gente se la pasa amargada por el laburo y por vivir todo el tiempo pensando en eso. En cuánto ganás, qué haces, qué tenés, qué te falta. Como que todo el tiempo estamos intentando llenar vacíos de cosas que nos faltan con cosas que se supone que necesitamos que tengas $100K no quita la cantidad de gente en la calle. Claro, como que vos estés bien no significa que el sistema funcione. Porque si no, que como aplica para cualquier cosa. No, bueno, si a mí no me da alergia el maní no le da alergia a nadie. No, bueno, a vos el maní no te da alergia y a tu primo se caga muriendo. Entonces, bueno, vos ganás re bien y tu primo está cagándose de hambre porque labura 37 horas por día y vive para laburar y está ahí estancado, pobre, pasándola para el orto. No me digas 2 veces, decir que pega mostrar la panza en OnlyFans, pega Monster. A mí me gusta llenar vacíos, el vacío de mi estómago. El tema es que siempre aspiramos a más y así se te da vida aunque tengas todo el material. A ver, igual es medio inherente al ser humano siempre querer un poco más porque como que el deseo supuestamente es el motor que te mueve en la vida y si no tenés deseo, no sé qué, bla, bla, bla y bla, bla, bla. Mucha cosa freudiana de ahí. Bueno, pero creo que lo importante está en como agradecer un poco lo que uno tiene y no desvivirse en pos de otro objetivo, como sentarse un poco a relajar. O sea, para mí el mayor problema que tenemos como sistema, independientemente de si tenés plata para vivir o no, es que tenés esta idea metida en la cabeza de que tenés que ser productivo, de que tenés que laburar, de que tenés que ganar más, de que tenés que... ¿Entendés? Como que el foco de nuestra vida está puesto en eso. Y nada, en el proceso se te pasa la vida, te moriste, nadie le importó lo que hiciste, vos te desviviste para hacer crecer o para romperte el orto por un proyecto que después a todo le chupa un huevo, ¿entendés? Excepto, bueno, no sé, que sea Favaloro, pues. El tema es también disfrutar de... Igual puso Favaloro. El tema es también disfrutar del viaje y el proceso. Claro, eso es lo que a mí me parece que es lo más complicado y lo que menos se fomenta. Una cosa es realmente disfrutar del viaje y del proceso y otra cosa es escapar mentalmente, que no es lo mismo. Como tener vías de escape, ¿entendés? ¿Me estás queriendo decir algo con Favaloro? Y no, pero Favaloro terminó corcheándose. No sé si justo ese es el ejemplo de bien, güey. O sea, de una vida feliz. El problema no es lo que te dicen. El problema es que si no laburás no comes, lo básico. No, obvio también, pero independientemente de eso. Por cierto, me haría un only. Habría un only de patas y ombligo. No mismos, pero es una linda colección. Luego les paso el enlace. Only de patas y ombligo, no, bueno. ¿Querés que me corche? No sé, Mandoquita, pensalo, güey. Mi vida de escape es ver a Gaby. A ver, y sí, a la verdad, hola, ¿cómo estás, Nau? Y yo acá, vinculándote de vuelta con... ¿Por qué no nos corchemos todos? No, bueno, mentira, gente, por favor. Deja esa gilea de medicina, hacerte un OnlyFans. Gaby siempre aspira más. ¿Qué es esta conversación que se fue? Gente, es un lunes a la noche y nosotros hablando acá de...
Bueno, a tu primo no le funciona bien el sistema inmune. Y bueno. Una canción de Johnny Cash que dice que lo mejor que puedes tener es una mente satisfecha. Lunes de corchazo. Digamos las cosas como son. Hola, Guy. Igual eso que decís es que es la realidad de ser hombre, lamentablemente. Es poco común que un hombre pueda tener futuro / felicidad ganando poco y nada. Buenas, Bichander, ¿cómo andas? Bienvenido. ¿Hombre te referís como género? ¿O hombre como ser humano? Only on Gaby Plush. Mi vida de escape de ver a Gaby es trabajar. No, bueno. El chabón trabajaba para no ver el stream. Ay, no, Gaby, no puedo entrarle porque estoy laburando. Lo que pasa es que el trabajo de hoy en una gran parte es performativo. Es llenar tablas de Excel o hacer llamadas en una muy gran parte. Seamos sinceros, la mayoría de los trabajadores en Argentina no saben leer de corrido. No sé, Lil, la verdad no tengo esa data, güey. Igual puedes conseguir un orden y un sentido con un hobby. O sea, no tiene por qué ser un trabajo remunerado. Puede ser trabajo que recibes por gusto. Pasa a mi papá. Si algo no le genera plata, no le llega. Y eso que no necesita. Y es que también... No, sí. También hay muchas veces que uno no se puede permitir tampoco tanto tiempo para un hobby no remunerado cuando no le alcanza. Si tienes un buen seguro médico no hay problema, pero se te da la mitad del sueldo ahí. Hay solo dos formas de ser feliz. ¿Tenés más de lo que necesitas o necesitar menos de lo que tenés? YouTube de Argentina convenció a 50 personas a vivirse en directo. No, por favor. Bueno, a ver, si tengo que sacrificar 50 personas para salirme del sistema, no, bueno, la chabona. Ustedes son como mi ritual acá, ¿entendés? Entonces ahora, bueno, Don Plush está jubilado, pero sigue laburando. Hoy en día jubilarse está como... Igual labura mucho menos. Está mucho más tranquilo. Mi papá es una persona que yo lo admiro mucho a mi papá porque yo considero que es una persona muy inteligente, muy laburadora y un montón de cosas, pero sinceramente la mayor parte de su vida lo vi estresado. Sí, pudo conseguir un montón de cosas económicamente y qué sé yo, pero a mí lo que siempre me transmitió fue angustia por el futuro, angustia por no poder pagar las responsabilidades que tenía, angustia por, ¿entendés? Como estrés del laburo, llegar a casa y como ir a hablarle y que él tipo, no, Gaby, tipo, no quiero hablar, déjame desconectar porque estoy agotado, ¿entendés? Y digo, eso es una vida, que de lunes a viernes no existís y disfrutás sábado y domingo nada más. Que encima a veces ni siquiera puedes desconectar tanto porque estás todavía mambeado de la semana. O sea, ¿qué querés que te diga? Si ese es el precio que tengo que pagar para vivir bien, prefiero no gracias, ¿entendés? 50 almas por ser exitosa. Y eso que se lo ve a un tipo alegre. Sí, mi papá es alegre, pero... Antes no había opción, hay gente que la tiene peor. No, obvio. Pero bueno, es como que yo... Qué sé yo, mi papá es una persona que más o menos se pudo dar los gustos que quería y demás. Y yo lo veo y... O sea, lo veo ahora, lo veo mejor, pero en su momento como que lo vi pasar por tanto estrés que digo... Hay un precio. Exacto, encima ni desconectás porque el domingo ya pensás que el otro día volvés a la rutina. O sea, mi papá no sabe disfrutar de la libertad financiera que tanto le costó conseguir. Es que eso pasa también. Jubilarse ya no es jubilarse. Y no, buenas, Ursa, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Ya justo, a él le alcanza perfectamente para vivir holgadamente con un hobby bien gastado, pero él no disfruta ninguna actividad que no le genere plata. Y se pone a tejer bufandas y venderlas en una feria. Eso te genera plata, es chill, güey. ¿No lo disfruta? Bueno, hoy me hicieron un tratamiento de conducto. Si yo sufro, sufren todos. No, Fefi, hoy te lo hicieron, mira. ¿No podés comer helado? No, eso es medio como un mito. Bueno, eso es un mito, pero... Buenas, papá, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenidos. ¿Cómo les trata el sistema capitalista el día de hoy? No, Era la nueva pregunta. ¿Cómo los trata este sistema opresor de mierda en el que vivimos para laburar el día de hoy? Bueno. Me creé una milanga con puré. ¿No tenés que comer como cosas más blanditas? Justo hablando de pastafrolas. No me dijeron de no comer cosas en particular. Bueno, bien ahí. No sé, nunca me hicieron un tratamiento de conducta, así que desconecto. Aguante el capitalismo. No, bueno, panenlo. Bueno. Exacto, encima ni desconectas. Mi papá no sabe disfrutar libertad financiera. Además que le cobramos entre 8 y 10 horas por día. Ni disfrutas. Sí. Qué sé yo. Altamente recomendado helado más cosas frías. Creo que es distinto de sacarte muelas o dientes. Puede ser. Claramente. Tranqui que tratando de conductas red chill en comparación a extracciones por cirugía. Ya no se puede disfrutar un hobby tranquilo sin pensar en que no estás haciendo nada productivo al respecto. Como si disfrutar fuera a perder el tiempo. Meta sociedad. Y sí. Y si vos te quedás en tu casa jugando videojuegos y te tratan de que, tipo...
No tenés vida, tenés que crecer, tenés que madurar, tenés que ser una persona. ¿Qué tiene de malo quedarme en mi casa jugando jueguitos si yo disfruto de jugar jueguitos? ¿Por qué no me vienes a soplar la quena? Bienvenidos a Todos Vienen con Papa. ¿Qué onda? ¿Cómo fue ese stream? ¿Todo tranquilo? Yo soy Gaby Plush. Acá hablamos de muchas cosas muy felices. Hoy tocó un stream medio así como... ¿Ah? Pero bueno, acá estamos. Ah, no, bueno, tiramos... ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! No. ¡Gracias por el feliz cumpleaños! No, bueno, ¿qué? Ay, Dios. Ajá. Esto pasa cuando laburas mucho, chicos. Así quedas. Así que ya saben, mañana renunciamos todos. Efecto cabezón activados. Está invocando a Cthulhu, güey. Me hace acordar cuando estaba el efecto de voz grave acá. Y se quejaban que no me entendían nada, güey. Es el meme de mi mamá dándolo todo porque tengo una vida cómoda. Me dicen eso de jugar a los videojuegos. ¿Con 31 años todavía juegas eso? Sí, hasta que parta. ¿Cuál es el problema? Que la gente deje vivir. ¡Déjenme vivir, güey! Yo quiero internarme a jugar jueguitos. Igual los videojuegos también, en cierto punto, hasta qué punto no lo usamos como vía de escape, ¿no? Güey. ¡Ay, Dios! Otro travesti, me acabo de comer, boludo. Ajá, bueno, está bien. En pleno stream. Sin carpa. No, güey, quedé re mal con esos clips. ¿Cómo que quedaste re mal, papá? Era vos, tu esencia, vimos todos. Ese es Papa, vayan a seguirlo, gente. Un tipo con todos los jugadores alineados, 29 años, pa' y pienso y dice hasta que no me dé más el cuerpo. Y está muy bien. Hasta que no lo disfrutes más, diría yo. Porque tampoco es que vas a tener ahí 78. En las últimas ya te mataron 78, no, güey. Ya te lo tenía que decir. Lo vi ahí, tus energías me dijeron que los 78 era tu edad. Te lo comento, güey. No, tengo que seguir jugando, güey. Acá me la paso laburando y cero jugar jueguitos. Renuncia a bicho no, bueno. 1 hora de live, en 10 minutos me corto con la bombilla del mal. El TC depende mucho del dentista que te toque. ¿78, 79 dije? 79 años, pero con suba a este canal. Pero por favor. Impresionante. Gracias, Lorgi, por regalar la sub. Dijo, no te preocupes. Si te morís todos bailando. Todos bailando arriba de tu tumba. Gracias, Kandar, por el follow. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Muchas gracias, Lorgi, por regalarle a Nau la sub. Que disfrutes de la sub, que disfrutes del emblemita y los emotecitos, Nau. Bienvenido a la familia Plush. Y Lorgi, tenés un cofre de la acción que usted quiera. Te sentencié, pero lo hicimos bailando. Te vas a morir a los 78 mientras jugás un poco al LOL. Cuando no me dé más el cuerpo, chip en la cabeza y morir el personaje con las pocas neuronas que me queden. No, bueno. Un tipo con una convicción. Subite a la Plush Revolución. Vamos a tomar el McDonald's de Obelisco. Casi me cuelgo, ahora tengo la sub, una excusa para seguir. Exactamente. Sé de esos lolcitos. ¿Te puedo preguntar algo? Pregúntame, Jesús. ¿Por qué me desperté revolucionaria? Y porque dormí siesta. Bueno, y me di cuenta. Ay, soñé que me faltaban dientes. Y dije tipo... ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ya no se puede disfrutar un hobby. Buenas, ¿cómo el sistema funciona por unos pocos que son los que más tienen? El resto de los mortales tenemos que luchar por migajas de felicidad. Buenas, Corpus, ¿cómo andás? ¿Viste? Empezamos fue el McDonald's de Obelisco. Depende mucho del dentista que te toque. Lo peor es cuando te aplican la anestesia, sí. Dolió mucho la anestesia Infefis. Mis muelas las tengo, me taparon un agujero nomás. Un agujero que me hicieron hoy también. Buenas, acabo de ver un video tuyo en Insta y caíste bien. Y con ese inglés very difficult, como decía Carlos Tevez. Buenas, Kandar, bienvenido. Yes, here sometimes we speak the British English.
But the problem is that the chat a veces don't understand me because I am very advanced in the idiom. But you are welcome to unite us in the stream. How are you, Kandar? Thank you for the follow. ¿Cómo hacer el efecto de ojo de pez? ¿Cómo hago el efecto de ojo de pez? What a good question, Jesus. Debería contestar. Lo instalé hace tanto el efecto de ojo de pez que no me acuerdo. Pero es un filtro de la cámara. Unos filtros que te descargas, si no me equivoco. Filtro ojo de pez. Ay, no, ¿qué dice? Son unos filtros que te descargas y los aplicas como filtro en la cámara, Jesús. Y después tengo una aplicacioncita que linkea la recompensa de Twitch con el programita y lo activa y lo desactiva por tiempo. O cuando yo lo aplico acá con la botonera. Bueno. Buenas, también caigo por la publi de Englishon. Buenas, Iván, welcome to. We are a lot of new students of the Gaby Plush British English class. How are you? Welcome. My nombre is Gaby Plush. Well, I speak a very good English. You can activate the subtitles if you don't comprehend what I am speaking. Well, mi favorita es la Gaby Cabeza. No, bueno. Amigo, ¿cómo va? ¿Esa es la de cabeza? Bueno. A mí siempre me dolió horrores hasta la mínima anestesia. Parezco un ridículo con... No, igual la anestesia lo más que te duele. Cuando te truque y la muela. Peor que laburar 8 horas por día. No, bueno. A soñar eso significa que vas a perder algo. Fuente Comic Sans. Si pierdo una... Y a ver, pierdo ganas de vivir todos los días en el laburo. No, bueno, seguía full dramática la piba. Creo que no se refería a esa Gaby Cabeza. No, ya lo sé, Pantis, pero me causó gracia que... no sabemos igual. Nada me dolió hasta que se me pasó la anestesia. Everybody go to the discotheque to rompate the piece. De pis de piso, no de pis de meo. Bueno. Me hiciste estallar. La anestesia justamente no duele. ¿Cómo que no duele la anestesia? Cuando te meten la agujita y se te contrae toda la encía, infefis. Puede ser que vos no tengas sensibilidad en la encía, quizás, güey. Mientras miro publicidad me despido a cenar. Dale, buen provecho, papá, que vaya muy bien, que disfrutes de la comida. Gracias por la raid. Éxitos. Éxitos y que el sistema capitalista no te oprima tanto. Bueno, no duele. ¿Cómo no duele? Lo que más me dolió fue mantener la boca abierta tanto tiempo. Pasa que Infefis tiene masterización de agujas con tatuaje. ¿Cómo que no duele, man? Kid? What are you talking about, my friend? Are you all drogated here? No, yo hoy fui y puedo dar certeza que la anestesia no duele. No, bueno, yo me voy. Muy bueno el video. No solo ver la publi de Instagram, pero me hiciste reír. Me alegro, Iván. Me alegro que esté rindiendo sus frutos. Acá lo que más hay es variaciones. British English y jueguitos. ¿Sos de jugar, Iván? O cero. Porque siento que hay gente que ve el British English y le copa el British English, pero juego cero. Y hay gente que le copa el juego porque muchos me dicen tipo, ¿qué juego es ese? Y yo tipo, excuse me, No sé si duele como tal, es re molesto. O mi odontólogo es un capo. Ay, disculpe, señor Mandiukit. A mí no me duele nada. ¿Cómo que no duele? Buena excusa para comer helado. De hecho, estoy pensando en pedirme helado. Ya fue, nos sacamos todos los dientes y comemos más helado. Ojo, no está mal. Me sirve. No responde a la anestesia. No despierta de la anestesia, no. ¿Todo tipo de género jugás? Sí, excepto multiplayers competitivos. Tipo, no juego LOL, no juego Valorant, no juego CS, no juego... ese tipo... No te juego un PUBG. No suelo jugar mucho Survival, no suelo jugar... ¿Qué otras cosas no suelo jugar? No juega DVD por ahora. En este momento... Bueno, ayer justo tuvimos un 12 horas de variedad. Jugamos muchas cosas. Jugamos desde indies hasta AAA. Pasando por todo el abanico de maravillosas experiencias que nos ofrece la industria de los videojuegos. Era de pronto, ¿qué te pasaba? Soy de jugar juegos de autitos y Souls, pero soy dog in every todo juegos. But every dog can be trained. If you start like a dog, you can transformate in a wolf. Bueno, yo Souls no he jugado.
Y autitos tampoco. O sea, justo eso. Yo en manejar, digamos que... si queremos conservar la vida de la gente del chat, todo lo que sería manejación, habría que alejarla de mí. Y los Souls todavía no jugué. Yo ya dije, el día que juegue un Souls, acá se va a llenar de backseat. Bueno, va a venir todo el mundo a decirme qué hacer. Pero en algún momento yo haré algún Souls. Yo sé que va a llegar en algún momento. No sé cuándo. Si la vieras manejar en el Cyberpunk. Ayer cerramos con el Cyberpunk. Excelente manejar en Cyberpunk. No sé qué estás insinuando, Lorgie. Jugate un Silent Hill. Jugamos Silent Hill 2 Remake. Silent Hill, dije. Silent Hill 2 Remake. Hace poco. Fue el primer Silent Hill que jugué, porque nunca había jugado. En noviembre del año pasado, creo. Me gustó. Me gusta más Resident Evil igual. La comunidad de los Souls es súper sana. ¿Nadie hace backseat? No, por supuesto, en absoluto. Jamás. Y menos si lo jugás por primera vez. En absoluto. No lo vi. Bueno, está el canal de YouTube donde subo los resubidos, pero Silent Hill 2 no lo subí todavía. Está bien. Bueno, jugamos al Dino Crisis. Al Dino Crisis que salió en Steam. El 1 no lo había jugado, lo jugamos hace poquito. Estuvo muy bueno. Sobre todo la parte de dar vueltas con una calcita perdida por ahí. Bueno. Necesitamos DVD, no bueno, pantis. Ahora en teoría los chinos inventaron algo para que se regeneren o vuelvan a crecer de grandes. Al por un momento leí vuelvan a crecer del grande. Y yo dije, ¿qué? ¿A qué viene eso? Me perdí de contexto. ¿Pinto un helado? Según Forrest Gump, si te mete un tiro en el culo, puedes comer todo el helado que quieras. No, bueno. RTS tampoco juego, es verdad. Ah, para que se regeneren los dientes. ¿Jugás con nuestros sentimientos? Eso siempre. Bueno. Se me olvida que Astrid de todos los streams han diferido siempre. Te vi justo ayer. Sí, de jugar juegos de autitos. No juegas Valo porque no quieres. Tienes un Dream Team que te respalda, Gaby. No, intento evitar esas drogas pesadas. Porque uno muchas veces cae en esas falopas y después, ¿viste? Cuesta salir. ¿Cerraste a tiempo? Ayer nos pasamos un cachito. Nos pasamos un cachito con el Cyberpunk. El Cyberpunk se repicó. Los dientes están desarrollando para que vuelvan a crecer. Y bueno, porque con células madre o algo se pueden volver a... Me mata la cantidad de conversaciones entrelazadas. Se puede volver a hacer crecer o no. Hello, paso a saludar nomás, me voy a dormir. Buenas, Venceno, gracias por pasar a saludar. Éxitos, que tengas buen martes. Peor día de la semana. Que te sea leve, Venceno. Éxitos. Yo por eso no pruebo el Dota ni LOL. ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! No sé cómo haces. Y bastante mal, Mandio, ¿qué querés que te diga, güey? Buenas, Auders, ¿cómo andas? Holanda, ¿cómo anda? ¿Todo bien, Auders? ¿Vos cómo te trata el bellísimo lunes que no es tan horrible como el martes? ¿Qué cosa linda los Souls? Gordo from Software siempre. Es igual lo mismo el silencio de los giles que el Resident Malvado y el dinosaurio en crisis, ¿no? No. El Resident Evil es más acción, me parece. O sea, tiene más... Es más o sea, tiene una interfaz más amigable. Y tiene más acción, me parece, que el Dino Crisis. El Dino Crisis había pocos dinosaurios realmente. O sea, mucho puzzle. El Dino Crisis es romperte la cabeza dando vueltas con los puzzles. Hay dinosaurios, sí. Te carnean un poco, sí. Y jugué el primer Dino Crisis nada más igual. Así que tampoco sé si puedo opinar de todos los juegos de Dino Crisis. Y el Silent Hill es mucho más... por lo menos el remake que jugué... mucho más atmosférico. Mucho más de como más lento el Silent Hill 2. Y como eso. Te meten ahí como niebla hasta el ocote. Y andas ahí full aspirando. Hay unos ruidos extraños, ¿lo ves? No sé qué están haciendo. Están... ¿cómo se llama? Puliendo el piso, no sé qué están haciendo un ruido. Ya en Japón inventaron dientes nuevos, falta que lo distribuyan por el mundo. Está riquísima esa falopa, Gaby. Vení con los pibes. No, todo tranquilo. Me compré el astronauta que tira luces, un vinito y una picada, así que de 10. Qué rico una picada. Exacto, tampoco me llamen, pero bueno. Yo los probé y nada, pero cuestión de gusto, supongo.
Nunca se agregó el GIF único. Buena, Fredo, ¿cómo andás? Gallo, ¿qué GIF único canjeaste, Fredo? No sé qué estás hablando, se me enfrió el té. Y el Alan Wake jugué el primero. No jugué el 2. Lo tengo en Epic ahí pendiente para jugar. Aproveché que estaba en descuento la otra vez y me lo compré. Me gustó, un poco repetitivo. Se me hizo largo, como un poco... Como que está todo bien quemar los enemigos con la linternita, pero... Medio eso, repetitivo. Largo al pedo, me pareció. Y la narrativa, la trama está bien, pero muy falopa. Y... eso. Como Level Within. No, Level Within me pareció peor. O sea, Level Within se me hizo denso. Pero porque Level Within lo que tiene es como que de pronto tenés muchos enemigos. Como se te meten tipo sala llena de enemigos. Próxima sala llena de enemigos. Sala enemigos. Y avanzás. Y Level Within como es más largo que el Alan Wake, creo. Se me hizo más denso todavía. Además de que el Evil Within, no sé, se me hizo menos... Sí, no sé. Yo no lo terminé, me aburrió la mitad. Yo lo terminé porque lo estábamos jugando acá en stream. No me convenció tanto, no tengo ganas de jugar el 2, pero ni ahí. No, o sea, no me tienta en absoluto el 2. En cambio, el Alan Wake 2 sí me tienta de jugarlo. Se terminó porque el Evil Within además una historia full falopa que no me interesó mucho en ningún momento, como que... Personaje full falopa, no sé, no... Se terminó el Evil Within, sí. Se terminó en una falopa cósmica astronómica que no entendí. Bueno, no me acuerdo ya, o sea, me lo olvidé. O sea, mi mente elimina estas cosas de mi cabeza. Tiene muchos fans castellanos. Castellanos el protagonista. Cierto que se llama Castellanos. Yo tipo, muchos fans casi como que en Castilla era muy popular el Within. No sé por qué tenías ese dato, viste, como... Específicamente. Pero no, Castellanos es el chabón. ¿Sí? No sé quién... Los queridos se fumaron 18 porros, lo que pasa. El Alan no me quise spoiler porque lo quiero jugar. Lo tengo previsto terminar algo de lo que empiezo. El Alan está bueno. Es un poco largo. Siento que hay algunas partes en donde podrían haber acortado algunas cosas. Está bueno igual, me gustó. Si tengo que decir apruebo o no apruebo, apruebo. Pero... Nada, me quedé con muchas preguntas también. Es repetitivo, sí, es como... Lo que vi. Como, amigo, poneme otra cosa, ya... Raro que juegue retro. Es retro pero anda un Silent Hill. ¿Para cuál? ¿Conoces el Cold Fear? ¿Te va a gustar? Sí, lo mandé por Discordia. Ay, Fran, no me acuerdo. Puede ser igual que esté pendiente, ¿eh? Me lo mandaste... Me acuerdo que me escribiste por privado, Fredo. ¡Oh! Me lo olvidé. 25 de febrero igual. Puede ser que todavía no llegue. Mañana creo que voy a agregar los sonidos y eso y lo agrego, Fredo. Buenas, Bomberone, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Cómo andan? Todo tranquilo, Bomberone. Acá disfrutando el lunes a la noche. ¿Usted cómo le trata? Bueno, Fredo, acá hay un delay, ¿viste? Un delay considerable. La vida es un El sistema capitalista opresor no me deja agregar GIFs. Bueno. Cierto que existe un video nuevo y no lo vi. El video de Simba. Editado por el gran Simba Champ. Además de ese tenés 9 comandos. Sí, hay sonidos. Un GIF del Orgy también. Todo joya. Recién terminé de viciar un ratito en la cama. ¿Qué andas diciendo, Bomberone? Tenés que hacerlos más caros o poner límites. Tengo que ponerle... agregarlos más... más. Nuestros asistentes están trabajando en su pedido. Y Gaby durmiendo siesta. Bueno. Me gusta el ping pong de temas random por los que vamos saltando. Sí, estamos como un poquito de esto, un poquito... Es una receta inventada. Bueno, igual que las BRs. Fórmula 1, 25 y DVD. Una mezcla... Bueno, está bien. Faltaría que agreguen un killer que vaya en un auto en el DVD y haces lo mejor de los ambos mundos, güey. ¿Volvemos a hablar de Metido Suicida? No. Subió el ánimo, volvemos a ver Metido. Aguante Horizon Zero Dawn. Es uno de mis juegos favoritos. Pero igual no sé si es mis juegos favoritos. Justo iba a abrir eso. Ah, no, pará. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rank 1. En Rank 1 pueden ver todos los jueguitos que hemos jugado. Acá se puede ver todo lo que hemos jugado
en stream. Y lo que queremos jugar, o sea, o está pendiente por jugar, lo que estamos jugando, que esto ya lo terminamos, por ejemplo. El Fishbowl me parece que lo vamos a colgar. Y acá abajo están los juegos favoritos con acotaciones de cada uno. Acá está el Horizon Zero Dawn. Nuevo Killer, un auto en el DVD, ojo. Aguanta el Horizon. Por lo único que me compré la Play 5. Igual el Forbidden West no me gustó tanto. Más caros, aumentó la demanda. Y puede ser que haya que aumentar un poquito el precio. O eso, te compras un filipino que te agregue los GIFs, no bueno. El 2 me encantó y lo dejaron abierto. El Forbidden West, no, a mí no me gustó tanto el Forbidden West. O sea, la historia en sí, sí, pero se me hizo muy denso todo el relleno que le metieron. Todas las misiones secundarias y todo son muy relleno del Forbidden West. Una banda de juegos y hemos jugado bastante en stream. Me quedo con la historia de mi tío que prefirió el cáncer. Me sigue pareciendo increíble que esté el Civilization. Entre mis juegos favoritos, es uno de mis juegos favoritos el Civilization 6. ¿Qué quieres que le haga? No he jugado tanto Civilization. A ver, que sea de mis juegos favoritos no significa que lo juegue en stream. Porque My Time at Portia apenas lo jugué en stream. Pero es uno de mis juegos favoritos. Fue mi primer juego en Steam. Y es un juego que para desconectar vas ahí a plantar. Es como un Stardew, pero no es el Stardew, es otro juego, güey. Vas a plantar ahí unos tomates y a desconectar. Weekend Ball, ¿eh? No. Vas a desconectar. El Oblets, por ejemplo, es uno de mis juegos favoritos porque la pasamos re bien en stream con el Oblets, ¿entendés? El Oblets se convirtió en una experiencia streamística, ¿entendés? Y es como que no lo puedo no poner porque es el Oblets. En sí, el juego te lo recomiendo tanto. No sé si la vas a pasar también jugando vos solo al Oblets en tu casa, pero acá en stream fue una fiesta, güey. No veo el Poop Killer, Flash or Die. Ese tenés que jugar. ¿Poop Killer? No, pero a mí no me gusta matar cacas, güey. Me pareció mejor el Zero Dawn. La historia del Forbidden West ni me acuerdo. No me copó tanto los personajes, el Aloy y eso. Y en general el mundo. No me pude meter tanto en el mundo porque me pareció que todas las misiones secundarias eran puro relleno. Tipo, muy pocas eran interesantes. Lleno de cosas secundarias, tipo cofrecito coleccionable, qué sé yo, que no te suman en nada. Entonces, como mucho contenido al pedo que te desgasta. Es como que si me mandas a hacer 50 tareas, pero 45 son... no me aportan nada nuevo, ni me generan nada. Las 5 que están buenas, como que ya me frustraste antes, güey. Mucho mandado, sí. Como el Assassin's Creed Shadow. Un medio Assassin's Creed-esco en ese sentido. Como que tipo... El Zero Dawn siento que tenía más sentido. Y aparte también estaba como conociendo el mundo, entonces tenés más ganas. Pero en el Forbidden West es como que tipo, bueno, ya conozco el mundo, cómo va. Dejá de mandarme a hacer recados de matar 2 maquinitas pedorras. Porque yo maté 500 maquinitas pedorras, ¿entendés? No necesito matar 5 maquinitas más pedorras para este que quiere conseguir un tinte para darle una pollerita a su hija, que no tiene pollerita para el festival de la cosecha de la calabaza. Requiere esa misión, pero tranquilamente podría ser una misión. Voy a decir, tipo, a mí qué me importa, o sea, está todo bien, pero supone que tengo que salvar el mundo y tengo que ir a buscar témpera naranja, güey. Mi juego para desconectar es el Dwarf Fortress. Bueno, está bien. ¿El Water Maze of Edith Finch te gustó tanto? Sí, es que es muy cortito y como que narrativamente lo disfruté mucho. A mí primero me gustó mucho el Horizon, el segundo me pareció horrible. No sé si horrible tampoco, pero no estuvo a la altura para nada para mí. Me lo recomienda el Civilization. Si te gusta la de estrategia por turnos, sí. Pero advertencia, con el Civilization siempre haces un turno más y terminas hasta las 7 de la mañana. La IA no es la mejor. No, o sea... Pero a mí me gusta un montón el Civilization. Me está pasando lo mismo que el Ghost of Tsushima. ¿Te parece que hay como mucha mierdita por ahí? El Forbidden West era exactamente igual al Permitted East. No, bueno. Bueno, no, los retos. Bueno. A Gaby le gustan cortitos. No, bueno. A mi jeje... opinión personal, le faltó más personalidad. Me esperaba más. Del Forbidden West, sí. Sí, fue como una ampliación del 1, que está bien igual, es una continuación.
Pero sí, no. Todos los personajes secundarios, las historias y eso también, medio que me... No se le faltó cierto impacto, siento. Se sintió medio... Yo he conectado con Age of Empires. Pienso que me va a gustar. Puede ser. Este no es es con turnos. Mucho me andaba aburrido. Yo a veces me estresaba porque tenés que estar a full con la economía. ¿Qué opinan del Hellblade? ¿Vale? El Hellblade... Muy buen juego. No está dentro de mi favoritos. Primero, mis favoritos podía poner 8 acá. Y siento que elegí como los más significativos también en términos de lo que me impactaron por el momento en que lo jugué. El Hellblade está muy bueno. Lo que tiene es que el Hellblade a mí me angustió. O sea, no sé si me angustió, pero como que me tensionó. Porque te transmite todo lo que te quiere transmitir el Hellblade, ¿no? Que no es un juego de ir a recoger pomelos por el campo. Bueno. Pero está muy bueno. O sea, está muy bien la atmósfera y todo. Tenés que estar en el mood para eso. De hecho, tengo el Hellblade 2 y todavía no lo jugué. Porque como todavía en stream también siento como que tenés que realmente meterte en el juego. Si vas a estar escuchando de fondo Gran Hermano mientras juegas al Hellblade, como que no sé si vas a realmente meterte en la experiencia. Y bueno, el Hellblade 2 como que todavía no encontré el momento para jugarlo, pero tengo ganas también de jugarlo. El Europa Universales, Gaby, ¿lo jugaste? El Europa Universales no lo jugué, Jesús. Fue como Matrix. La primera buena y el resto me. Hay que ver el próximo, a ver si sacan algo copado. Yo todavía le tengo fe. Como que siento que hay mucho potencial para hacer un muy buen juego. Pero me parece que fue medio pajero el segundo juego. Medio como, bueno, sigamos con lo mismo del 1. Al 1 le fue bien, metamos lo mismo, pero cambiamos la historia principal. Tipo, literal. Como tipo... y hay agua ahora. Que bueno, sí, está buena, pero... No sé, tampoco se aprovecha. Tampoco hay tanta cosa el agua, la verdad. A mí nadar y todo eso en el agua medio que no es una mecánica que me entusiasme. Uy, sí, tremendo. No, tampoco hay que ir para evitar un par de cosas. Qué sé yo, no sé. No terminé el DLC del Forbidden West igual. Gaby no es de RTS en general. No le tiene mucho de esos que el CB, gracias. No soy tanto de RTS, no. Tengo el Command & Conquer Remaster para jugar, que me lo había regalado Ale, porque yo de chica jugaba Command & Conquer. No tanto, pero jugué algunas partidas y me gustaba. Y lo tengo pendiente. Pero después, en general, RTS no he jugado. El Expedition, lo tengo pendiente. Mi hermano me lo regaló hace poco. El Expedition es un juegazo. Juegazo el Expedition. Mirá, qué hermoso el Expedition. El año 117 lo colgó. El nuevo Civ también. O era otro. Estuvo gratis el Graveyard hace poco, sí. El Graveyard juegazo. El ano lo colgué, pero no porque no me guste, sino porque en stream a veces se me hace un poco... En stream tengo que elegir qué jugar y a veces no puedo jugar todo lo que quiero jugar. Gaby, ¿Nintendo jugaste algo? ¿Algún Zelda? Jugué el Zelda Breath of the Wild. ¿Me gustó? No me voló la peluca como a todo el mundo. Pasa que yo lo jugué más tarde, lo jugué en el 2023, creo. Me gustó, pero bueno, medio como que el Zelda carece un poco de historia y a mí me gusta tener algo de historia que me atrape o que me impulse a seguir. Medio como que el Zelda es más como, bueno, están buenos los puzzles, están buenos como recorrer el mundo, pero un poco vacío el mundo. El combate, tranqui. No soy tan... Pensar que llegué con el Zelda, tremendo juego el Zelda Ursa. Bueno, lo disfruté, pero tampoco es que digo, no, bueno, el Zelda juegazo, tenés que jugarlo. Me gustó. Después Pokémon. Me gusta Pokémon, pero me gustaban los Pokémon viejos. Ahora las nuevas generaciones de Pokémon no me gustan. Entonces no juego. Y después, no sé, de jugar Mario y todas esas cuestiones no... Me gustaría jugar el Pokémon Pocopia, pero es solo para Nintendo Switch 2. Y yo tengo la Nintendo Switch 1 y no me pienso comprar la Nintendo Switch 2 solamente para tener unos Pokémon tipo Animal Crossing. Jugué Animal Crossing también, en su momento en pandemia. A mí no le gustan la mayoría de los géneros que a mí me copan. No sé por qué me quedé acá. Porque te metí droga en el té, Jesus. Bueno, me toca hacer un huequito emocional. Me dijeron que necesitas muchos pañuelos. ¿Para la Expedition? Anda máquina, no, nadie te detiene. Sí, pero igual... Va, sí, qué sé yo. No sé, le disfruté un montón la Expedition, güey. Como que solamente tengo alegría del Expedition. Por más de que hay un poco de drama y todo, ¿no?
Pero como que yo pienso en Expedition y sonrío. ¿Sabes cuál debería jugar, Gaby? Otro Digimon. Digimon. Tiraba comando donaciones para la Switch 2, güey. Los juegos me gustaron ambos, pero es parry solamente. La historia me gustó. Sí, o sea, es como más atmosférico, más tipo meterte en la historia de la piba, medio cinemático. El Command & Conquer tiene historia y cinemáticas falopas. Ese es buenísimo. Yo hacía ejército de perritos y me los cagaban matando los forros. No hay comando de rank. Creo que hay comandos juegos. Sí. This is de... ¿No hay un comando? Juegos jugados, creo que es. No. Juegos. No, está el doc de Google Drive. Que ahí estaban, los tenía antes, pero no lo actualicé. ¿Te acuerdas del Digimon World que jugaste con Ale? Me acuerdo del Digimon World que jugué con Ale, pero lo dejamos. Lo agrego ese comando, dale. El comando Rank 1. Es mi siguiente juego de Expedition. Además tengo un poco de presión porque al hacer un regalo no quiero dejarlo ahí tirado. Bueno, pero jugalo siempre que lo disfrutes. Si no te va, no te va. Porque también eso a veces uno genera mucha expectativa. Tipo, no, el Expedition. Y después en una de esas no te pintan. No es el momento. También es eso. ¿En qué momento lo jugás? Y te está... Quizá en el momento en que arrancaste el Expedition, en realidad estabas re para jugarte un Two Point Hospital, ¿entendés? Porque tenías ganas de disociar y curar a gente que venía con cabezas de globo, ¿entendés? No tenías ganas de meterte en un combate ahí por turnos. Entonces, qué sé yo, permitite también ver qué momento te sentís, si tenés ganas y le das o no. ¿Jugaste la Plague Tale? Sí, jugué los dos a Plague Tales. Me gustó el primero. El primero no tenía nada de expectativa, lo habían regalado en Epic y dije, bueno, vamos a probarlo. Y me sorprendió gratamente. Dije, me re gustó. El 2 me pareció como que la historia ya... medio que... me perdió un poco. Bueno. Y las mecánicas en sí se sintieron muy parecidas al 1, ¿no? No siento que hayan aportado mucho más nuevo. Y... está lindo. Se ve lindo y todo, pero... esperaba un poco más. Tum. Aún nota. ¿Noita? ¿O cuál es nota? Tukulu Day 3, bueno. Hoy Tukulu Day 3. El tema que tengo con Tukulu, primero que tenemos 2 keys de dos jueguitos más para probar. Hashtag dato, que no van a ser esta semana igual, será la semana que viene. Y el Tukulu, al final, Infefis, al final podía hacer lo de las tuberías que probé ayer. Que se reían de mí, pero había una manera de hacerlo. Pasa que eran unas tuberías específicas que había que agarrarlas y girarlas para ver adentro que tenían moco y ahí cambiarlas recién. Como medio engorrosa la cuestión. Avanzamos y ya pasé esa parte y no voy a volver. Hoy es el día en el que defino si se sigue el Tukulu o no. Me viene gustando. El Tukulu es el Cthulhu de Cosmic Abyss. Es un jueguito nuevo. O sea, nuevo. Salió hace unas semanas. ¿Cuándo salió? El 16 de abril. Bueno, hace unos 10 días. Es este. Salió hace una semana. Está bueno, está interesante. O sea, me dan ganas de seguirlo. Pero es el tema de que no puedes guardar cuando querés. Guarda solamente en ciertos momentos. Y la otra vez, por ejemplo, desconecté y no me había guardado en 40 minutos. Y es como, perdí 40 minutos de progreso. Es medio tosco con algunas cosas, como que... No sé si me termina de copar tanto. ¿Quién sigue mi culo? Perdón, tu culo es seguido por todos los abdominales cósmicos del agua, güey. Ayer te frustraste, pero eso es el alma de la survival. No sé si el survival, sino de investigación. Tiene como la intención de que vos realmente te metas e investigues. Y por ahí te quedes trabado 3 horas investigando a ver si descubrís algo. Lo cual, banco, pero no sé si es la experiencia que me gusta en stream. De pronto quedarme trabada dando 3 vueltas 3 horas. Entonces vamos a ver hoy qué onda, cómo avanza. ¿Sabes en qué momento estás, Gaby? ¿En qué momento estoy de qué jueguitos quiero jugar? Qué buena pregunta, Mandoquita. No, pues... Tengo muchas ganas del Fable, re específico era.
Pero me di cuenta que tengo ganas como de Fable o de un Witcher 3 o algo así medio fantástico, medio repejoso, medio... Está en ese momento que quiere derrocar el capitalismo. Querés perderte en un mundo, claro, porque el mundo en el que estamos no me gusta. No, bueno. Es repajoso, sí. Un juego repajoso ahí, viste, de construirte una chocita en un survival, no. No sé la verdad que... Supongo que eso. Pero en general... tengo ganas de jugar DVD, cosa que no quiero, porque no quiero volver a la droga del DVD. Y no sé qué más. ¿Qué otro Digimon me recomendaría? Digimon Jesus si tuviese que jugar un Digimon. Mañana 2 vs 8, ojo. Evento 2 vs 8 en el DVD. Yo pensé que querías un dating simulator con tentáculos. Puede ser, güey. Solté esa droga y no. No, Gaby. No vuelvas a esa, no caigas. Qué lástima que martes no hay stream. Por el amor de Jebus, no recaigas. Pero es que lo vi y me dijo Gaby, venía a desbloquear esta skin. Venía que te tunelé el killer. Y yo como, no, basta. Suéltenme, soñé que me perseguía Nemesis. No, bueno. Hay skins nuevas. Venía a jugar con Nicolas Cage, claro. Larita. Entré el otro día y Jill me dijo... it bring back memories, algo así. Me dijo como que trae recuerdos. Yo tipo, basta, güey. Voy, Nacelven, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Seguro abrís DVD, haces 30 segundos de just chatting. No. Bueno, pero es que el DVD, lo bueno que tenía el DVD es que era mucho just chatting igual. Solo para molestarme a mí. Porque el DVD se presta a charlar durante las partidas. Porque yo jugaba de Survey, no jugaba de Killer. Entonces podés como charlar ahí. Bueno, y entonces Mirta me dijo, uy, no viene el Killer Ranken. Pum, colgada. No, bueno, entonces hablé con Mirta y le dije, Mirta, no me rompas las pelotas. No, bueno. Nada tiene bueno. Y lo bueno es que podemos hablar. Ya sé lo que pasa. Que ustedes no quieren que venga Capi al stream. Porque cuando viene Capi yo no tengo oídos ni ojos para nadie más que ella. Entonces quedan ustedes en segundo plano. Es eso, bueno. Está re feliz hablando del de claro. Yo tipo, entonces podemos jugar al DVD. Y tipo, cuando tiro un pallet. Bueno. Y ustedes tipo... El meme de la cara de Justin Timberlake que está así tipo... Esos son ustedes. Yo me compré ese juego de porquería para que Gaby lo abandonara. ¿Viste, Jesus? Y ahora no me dejan volver. Suéltenme. Bueno. O sea, tenían una buena premisa y la cagaron con hacerlo tan mierda. ¿El DVD? No, bueno. ¿Por qué lo hicieron tan mierda? No, metieron un par de killers bastante de mierda. Bueno, que me la bajaron bastante, sinceramente. Como que me dio paja algunos killers y eso, y medio que me frustré y me fui. Especialmente la comerciante de calaveras. Cuando agregaron a la comerciante de calaveras, decayó mucho. Ahora es todo tuneleo y rusheo, sí. Cuando agregaron a la comerciante de calaveras dije, todas las partidas eran contra esa mujer. Era una paja las partidas. Era como... Tiene una buena premisa y la cagaron con hacerlo tan mierda. Es un juego que se dice de terror y nada que ver. Te cagas en la risa. Anda... A ver, en un principio daba miedo. Pasa que después de todo juego multiplayer en cierto punto no da más miedo, siento yo. Eso que no conociste al Kaneki. ¿Cuál es? Al Kaneki es el que va con los tentáculos, ¿no? Sí lo conocí. Sí lo conocí. Después de la comerciante de calaveras, ¿quién vino? No sé, pero metieron ahí una sarta de killers que no me entusiasmaron mucho. Exacto, por eso los odio. Todo multi pierde su propósito. El propósito es pasarla bien con gente, para mí. Pasarla bien con gente y bueno, y boludear. Y qué sé yo. Si te lo tomas muy en serio te amargás. Y si no te lo tomas nada en serio, parece un otro juego, güey. Left 4 Dead igual, pero lo amo. Ah, míralo ahí. Míralo. Y se queja, güey. El DVD es un Left 4 Dead, pero jugás con otra persona y con amigos, güey. Y no hay tiros. Voy a abrir el Cthulhu, gente, porque hoy dije que yo definía qué hacer con el Cthulhu y si no lo abro nunca, no voy a definir nunca.
Todavía tiene tensión el Left 4 Dead. Pero puedes pasarla bien con gente en un entorno no tan horrible, como el Valo, por ejemplo. No, bueno. Mira qué puntual. A las 12:12. Así hacemos 2 horas y media de Cthulhu. Justo cuando me tengo que ir. ¿Viste, Infefi? Te eché. Dije, andate a dormir, Infefi. Dejá de decir boludeces, güey. El Left 4 Dead no tiene tensión. A mí no me tensiona el Left 4 Dead en ningún momento. En ningún momento. Está bien que yo lo juegue más ahora, entonces por ahí no sé. Gente de mierda. Hasta en un velorio se pasa bien con amigos. No, bueno, Mandiukit. ¿Vos estás diciendo que cuando murió mi mamá vos le hubieses pasado bombas y estabas con tus amigos ahí? ¿Te hubieses reído en el ataúd de mi madre? ¿Eso estás diciendo? Bueno. Porque sos una millennial irrespetuosa. Y yo lo jugué más de grande el Left 4 Dead y me pareció un chiste. Un paseo por el parque. No, bueno. Seguro. No, está bien. Mira, yo me hubiese reído arriba de tu mamá muerta, me dijo Mandiquita. Bueno, qué sé yo. El mejor chiste que recuerdo lo hice en un funeral. No, bueno. El sentido de la oportunidad. ¿Se está muriendo gente que antes no se moría? No. Esa cueva sacrilegiosa ahí en una forma rara tiene. Y dale con eso. Después dejar de ver conchas y penes en todos lados, te pido. Eso... No. Hacete un psicotécnico, Audax, güey. ¿Jugaste el nuevo Gaby? El Left 4 Dead. No lo jugué. ¿Estaba bueno, Jesus? Si no lo hacías, me iba a arrepentir. ¿El chiste? ¿Cuál era el chiste? ¿Te acordás, Infefis? Gracias por el matienzo. Esa, viene ahí, vos dándole un matienzo. La adicción a las tangas, perdón. Te pido por favor, Audax, controlate. No sé si ir a hacer pizza ahora o ir en un rato. Sí, pero necesita mucho contexto. El chiste... como que tenés que contarnos vida y obra de tu amigo, la madre, cómo murió, todo. Bueno. Entonces, cuando los papás de mi amigo se conocieron... Bueno. Back 4 Blood, Back 4 Blood, ¿estaba bueno? No le gusta a Infefis porque es nuevo. Bueno. ¿Vas a hacer pizza? No, hacer pis, como que pizza. Bueno, si querés, puedo poner mi meo arriba de un pancito y te lo doy. Bueno. ¿Puede ser que estés haciendo cosas raras con cerraduras? Bueno. No, bueno, me diste una imagen mental, Lorchi, que no sé si tenía ganas de tener. No le inviten a Audax a ningún lado por las dudas. Sí, pero no tanto. Le faltó cosas del Left 4 Dead. ¿Está para unos mates? Resta para unos mates. Pero yo no quiero que se me vaya todo el sueño. Estoy intentando arreglar mi horario de sueño. Entonces, si me tomo unos mates ahora, me duermo a las 7 de la mañana. Estoy intentando dormir a las 5, 4:30. Bajarlo un poco. Así que hoy no hay mate. Lamentablemente. Qué asco. Lo dejo a su criterio. Sí a todo. Tenía un sistema de cartas demasiado prominente. Los especiales eran copias viles. Mentira, lleva 5 años arreglando el horario de sueño. No va a hacer nada. Sí, Jesus, este año. La meta del 2026. Mira, meta 2026. Le faltó onda, pero el juego no está mal. Bueno, unos mates no te dan daño. Ya me tomé un té y es suficiente. Ya siento que me activó. Igual yo realmente no siento que el mate me despierte, pero creo que sí me despierta. Bueno, tiene una campaña larguísima. ¿Y eso es malo? Afrontar lo que le damos. Bueno, voy a hacer pis. Me decidí que voy a hacer pis. ¿Por qué tenía tanta cuestión alrededor? Porque si no, después voy a interrumpir quizá un momento importante del juego para pillar. Entonces voy a hacerlo ahora. Sí, porque no podías terminar una sentada. Pero no está bueno poder, tipo, disfrutar algo más que una sola vez. Un matecito lavado no te hace nada. Ya fue. Agarro. Lavo la yerba y le mando. Se hacía muy cuesta arriba. Muy complicado, no sé, no lo jugué, así que no quiero... No si es cop. Y es verdad que la vida de adulto te requiere una coordinación que por ahí es más complicada. No coordinas jamás, sí. Eso es más complicado, pero... Pero bueno, después también si no tenés nada para jugar, decís tipo, no tenemos nada para jugar. Entonces, una cal y una arena, güey. Buenas, Caro, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenida, ¿qué andis? ¿Cómo le va? Voy a hacer pis, gente. Ahí vengo. Ya vuelvo. Yo. Voy a hacer pis, gente. La verdad que... Tienes Cross 6 quizá en la PC Gaming lo muestran, pero no, en PC Gaming no. Jackson sale en diciembre con la consola, sí, pero... Le piden mucho a una empresa que no da nada. Por favor, tranquila. No me tranquilizo nada. Bueno.
Este siempre se levanta, es impresionante. Gerardo, ya hablamos de esto. Gerardo, la siesta. Arre. Yo no te prendí fuego, pero está bien. Ni idea, sí. Tiene instinto. Pam, pam. Momento cinemático. That's a lot Ah, bueno. of red trees to search. Nuestro amigo There must se have some volvió sort of track Pinocho. or trail ¡Ay, no! leading to the village. Wait, I hear something. It might be Nevrons. Be ¿Qué le careful. pasa? Ni Pinocho. Oh, no, es muy tierno. Son demasiado tiernis. Yo. Voy a hacer pijante, la verdad que. Dead Scrolls 6 quizás en la PC Gaming lo muestran, pero no, en PC Gaming no. Jackson sale en diciembre con la consola, sí, pero le piden mucho a una empresa que no da nada. Por favor, tranquila. No me tranquilizo nada. Bueno. Mate, me das... Hola, sí, se están cortando los clips en cualquier momento, ¿no? Como que no se entienden. Gaby con lentes, me escriben favorito. Te pido por favor, Jesús. Esa no soy yo, eso sí ya. Bueno. Sí, medio que funcionan para el orto los clips. Como que te ponen la momento risa, tipo el clip. Tremendo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Digo, tipo... ¿Vamos a contar el chiste así nos reímos todos? Gracias, Caro, por esa racha de 10 streams. ¿Cómo andás? Pari puri pari papari pura pira pe. Puri puri pari pe. Puri piru piri pe. Buenas, William, ¿cómo le va? ¿Todo tranquilo? Mira, acá, tenemos para conseguir ir por el camino. Ok. Pasamos el laberinto este. ¿Quieren que los ponga en contexto sobre de qué va el Cthulhu? Para la gente que no vio nada y dice, ¿qué carajo estamos viendo? Why are we in this falloper place? Well, this drogation oasis, it is a lost city. Todo bien, usted todo bien, William, acá retomando el Cthulhu. Bueno, voy a spoilear, así que si les interesa jugarlo, pueden dejar el lurk, pero no me escuchan porque voy a spoilear todo. Bueno, básicamente este muchacho le desapareció una compañía de laburo, fueron con la madre... Fueron con la mamá adoptiva a buscar a esta compañera de laburo. Es como que se dedican a investigar así cosas turbias. Y encontraron que tenía un portal, todas cosas turbias en la casa. Abren el portal, pasan por el otro lado. El portal que había en el sótano de la casa de esta compañera desaparecida. Cuando cruzan el portal, encuentran a la compañera desaparecida del otro lado que los ataca. Y el chabón, que somos nosotros, nos hablamos por los pelos, pero del otro lado, en un mundo así medio flashero cósmico, quedan encerradas mi compañera perdida y nuestra mamá adoptiva. Nosotros quedamos heridos. En el dedo, en la mano tenemos unos dedos, unas prótesis, porque la mina cuando entramos al otro lado nos corta los dedos, nos ataca, porque estaba medio perturbada la piba. Nos estamos recuperando, nos acuchilló también, entonces tenemos como no sé cuánto tiempo de recuperación, como 6-7 meses de recuperación. Y vamos a investigar una estación submarina de que supuestamente minaban hidrógeno o algo así en las profundidades del océano, porque aparentemente las piedras que se usaron para abrir el portal en el sótano de nuestra compañía desaparecida venían de esta plataforma submarina. Entonces cuando llegamos a la plataforma nos enteramos que en realidad lo del hidrógeno era toda una fachada y lo que estaban haciendo era intentando encontrar la ciudad perdida de Cthulhu, de Rile, ¿no? En una ciudad bajo el agua, a la cual se accede aparentemente por un laberinto, en donde en el laberinto hay que poner una reliquia corrupta que te muestra el camino para avanzar, porque si no como que no puedes cruzar este laberinto. Ayer a la noche logramos poner la reliquia y descubrir el camino y llegamos a esto que es el templo. Supuestamente este capítulo 3 es el templo. Estamos en una ciudad que está como medio bajo el agua, toda falopa mal,
Y la cuestión es que en el juego vas como recolectando pistas. Acá no tenemos pistas porque pasamos de capítulo. Tenés un sonar que te permite rastrear objetos y tenés tu cerebro que se va corrompiendo, depende de las decisiones que tomes para avanzar en la historia. Al poner la reliquia para abrir el camino del laberinto, nos corrompimos. Había otro camino para tomar, pero el juego es bastante choto y no se terminó de entender y no lo tomamos, güey. Se entiende todo, Walter. Yo tenía tarjeta de acceso por como 2 horas y no avanzó nada. Pero es que igual lo de la tubería era independiente de la tarjeta de acceso. Te pareció muy buena idea ir a buscar una compañía en un lugar turbina y desapareció una compañía y la fuimos a buscar. Ya de por sí trabajamos para una compañía que se llama Arstranstrans, que se dedica a investigar cosas así raras. Mira, contexto, el templo. Conseguimos atravesar el laberinto, pero el rastro de Andrew Marsh sigue adelante. Andrew Marsh es el jefe, es el fundador de Ocean Eye, que es la empresa que estaba excavando bajo el agua. Ocean Eye levantó su campamento en esta zona. Encontrarlos será el primer paso para descubrir qué hacían realmente aquí. Queremos ver qué concha venían a hacer porque los últimos registros que hay en la plataforma submarina es que venían para esta ciudad, pero hace unas semanas que ya no hay novedades, entonces no sabemos qué pasó con la gente que se metía acá. Lo que sí sabemos es que tanto la reliquia como en general Cthulhu los va viendo locos, ¿no? Y nada, eso. La ciudad perdida del brujito de Gulubú, exactamente. La madre adoptiva, ¿quién me manda a hacer esto a mí? Exactamente. Buenas, Max, ¿cómo andas? Estoy bienvenido. Buen lunes martes para usted, Max. ¿Cómo le va la vida? ¿Te pareció muy buena ir a buscar una compañera? Gaby tiene tarjeta de acceso. ¿En qué época pasa todo esto? Buena pregunta. Es en el 50... a ver, pará. Archivos. La excavación. Ahí, mira. Acá podemos ver los archivos del capítulo anterior. Soy Andrew Marsh. Algunos de estos que tienen fechas, para. Anastasia. Anastasia era una vida que murió. Para. 53. En el 53-54. 1953-1954. Ah, no. Julio 2053. Ah, claro, porque tenemos una guía metida adentro. Es medio futurista la cuestión. Tenemos una guía que nos habla, que se llama, no me acuerdo el nombre, pero cuando vean que se escucha una voz femenina que nos habla, es la guía. ¡Uy! These ruins are Aquí, more ahí está. fragile than they appear. Y nosotros somos Noah. No, bueno, era de papel la piedra. Sulame, Gaby. ¿Qué rompí? Todo rompiste, Maxwell. Es como la peli Her. No, medio como que está... No vi Her. Pero medio como que está metido adentro nuestra la IA. Como que nos... No sé si es un implante o qué garcha, pero la tenemos adentro. A la IA. Bueno. Noah, is everything all right? Uy, 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 uy. I don't know. Your neural activity indicates a strong reaction. It's this statue. Have you ever seen anything like it? My records show it's a recurring figure in several cults. It goes by many names, but one stands out. Cthulhu. Cthulhu. Tu I've culo. heard that name. Prophecies warn of his awakening, and of the end of the world. What the hell is Marsh doing here? There's only one way to find Marsh out, es Noah. el fundador de Ocean Eye. La corrupción se extiende. Me cago en tu vieja, pero deja de extender la corrupción, mamá. Mamá, cortaste todo. Acá descubrimos una nueva cosa. El chip Neuralink con Grok. Claro, pero Grok es Key, se llama. Viendo el stream comiendo picadita, te mando bien buen provecho, Audax. Van a cortar la semana un lunes. A cortarla de raíz. Pasa que es semana corta, entonces se mueve un día para atrás. Nombre recurrente en diversos corpus esotéricos y tradiciones de sectas. Se han identificado menciones en fragmentos de fuentes mesopotámicas, relatos marítimos y testimonios aislados. Se describe como un ser colosal que duerme en la ciudad sumergida de R'lyeh. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Riley? Tipo Riley como un adolescente yankee. Situado en el Océano Pacífico. Aparecen referencias a voces, visiones, desorientación, comportamientos obsesivos e inestabilidad mental. Algunas sectas consideran su despertar inevitable y necesario para el renacimiento cósmico. Ansil lo interpreta como un mito sincrético elaborado a partir de diversas tradiciones. Ansil es la empresa para la que nosotros laburamos.
Noah trabaja para Ansil con su madre adoptiva que está del otro lado del portal, encerrada con nuestra compañera de laburo, recordemos. Nuestros últimos hallazgos exigen verificar el estado del ser. Y nos corrompió todo el señor este, me cago en tu vieja. Mañana es viernes feriado, por eso. No, bueno, Lil, usted... Estos son todas como cosas de la expedición que vino antes que nosotros. Claramente. Qué bueno. Nada, es el rastro que estamos siguiendo a ver si los encontramos y sabemos qué pasó con Marsh. Y qué pasó en general con todos. Y dónde está nuestra madre adoptiva y dónde está nuestra ex compañera de laburo y toda la cuestión. Tenemos una linterna, Suruki. Según los mitos de Cthulhu, si se despierta el mundo es el fin del mundo literal e instantáneo. Si se despierta él. Si se despierta Cthulhu. Instantáneo. Mañana es viernes feriado. Siempre tengo mi almanaque a mano. Expedición 33. Da medio vibes, ¿no? Por las piedras así negras y nada más. Bueno. Como viste, piedra negra, Expedition. Bueno, y cosas de expedición. ¡Ay, mira qué hermoso! Cuerpo de Petra Nichols. Petra Nichols, ingeniera contratada por Ocean Eye. Bueno. F, amiga, che. ¿Está fresca? ¿Hace cuánto murió? ¿No puedo saber eso? Tipo, sería bastante clave entender hace cuánto está el fiambre. Ah, hay otro. ¿Y de qué murió? No entiendo. Se tiró una siesta y se le implosionó el estómago. What the hell Ah, bueno. happened here? Whatever Ocean Eye was doing, it did not end well for them. Ok, ¿a este le falta parte de la cabeza? Ok, a ver. Cuerpo de Jax Cameron. Jax Cameron, cocinero contratado por Ocean Eye. Y lo cocinaron a él. ¿Qué le quieres hacer? No, nada. ¿Vos qué le quieres hacer, Infefix? ¿Vos ves un cuerpo con curvatura de espaldas y ya pensás en cosas sospechosas? Infefix, te pido por favor, güey. Guarda la espada, These güey. wounds were caused by something long and sharp. Claws, for example. Ann Hoan T, geóloga contratada por Ocean Eye. Gracias, Max, por esa racha de 30 streams. A la mierda, ya 30 streams, mira. Llegó para backsetear el Dino Crisis y se quedó para backsetear todos los juegos que podía. Ah, ese es un tipo dedicado al backseat. No, bueno. Gracias, Max, por la racha de 30 streams. Gracias por el aguante. Acá había una banda de rock and roll barrial que se llamaba Piedras Negras. Conectaba temas randoms. Claro, seguramente es un homenaje a eso este juego. Bueno, no permito ni autorizo. Había motosierra de oferta, me parece. ¿Y esto qué es? Opa. Transmisión de Jax Cameron. A ver. Can't move's compromised. The creature's gone mad. Shit! Run! Qué bueno, che. Podemos... ¿Qué estoy rastreando yo en este momento? Porque tenemos acá para rastrear cosas. Podemos rastrear, por ejemplo... Componente electrónico, supongo. ¿Esto es un componente electrónico? Sí. Ok, un montón de componentes electrónicos allá adelante. Basalto. Hay unos símbolos de un alfabeto ocultista. A ver, analizamos esto. Nueva frecuencia Can you basalto. make anything out of this? It appears to be a language, but I'm unable to decipher the symbols. Perhaps Ocean Eye has found something that could help? Ok. ¿Aparecieron los de Half-Life de repente? No, bueno. La semana que viene resub porque esta semana ando en la B nacional. Tranqui, Max, acá cuando se puede se agradece y cuando no, con el backseat me conformo. Bueno. Uy. Someone else is here. Friend? Earl Blakely, mecánico contratado por... Amigo. ¿Quién es esta persona que está allá? Uy, mirá, es como agua... ¿Agua invertida? No la entiendo. No, bueno. Y cuando no nos agradece. Gracias, Lorgi, por regalarle a Max la sub. Que disfrutes, Max, del emblemita de los emotes. Muy bien ahí aplicando la de
No, esta semana, viste, apenas tuve para comprar un paquete de arroz. Entonces, lo que más yo quiero es tirar un Gaby Plush Dance, pero creo que necesito comer para poder vivir. No estoy seguro igual. Así que este mes no voy a poder suscribirme. Bueno, y Lorgy dijo, tranquilo, Max, no te preocupes, güey. Me hacen quedar re mal. No, Max, así sos, Maxitero. Y, ¿cómo se llama? Y pedigüeño. ¿Qué pedigüeño? ¿Qué palabra tan...? Siempre me sonó que era como un pingüino, pedigüeño. Bueno. Gracias, Lorgy, por ver a Max. Max, que disfrute de Emblemita y de los emotecitos. Tremenda insigniecita, te queda divine. Ahora Max empieza a contar que anda por Aruba. Claro, es que en realidad no estoy llegando a fin de mes porque me voy a las Bahamas, güey. Un mes entero. A comer caviar y tomar daiquiri. Y tenés que ofrecer los tiempos en la colección que quieras, Lorgy. Muchas gracias por leerla, Max. La semana que viene me suscribo, pero que sepas que voy a comer polenta. Todo para bancar este canal. De mierda. No, bueno. Cuando no nos agradece, pero tranqui, Max. Cuando te suscribiste, baneamos, no pasa nada. O sea, acá es así. Vos entras al canal. Tenés un plazo de 3 meses para comprar el producto. Si no compras el producto en 3 meses, te vas baneado. Si lo compras y no renovas la sub, te damos un changüí de 15 días y si no, baneado también. No, bueno. La puta madre, cada vez me hacen quedar feo. Las me hacen quedar mal. Tremendo. Tremendo. Que la disfrutes, Max. Gracias, Lorgy, por el aguante. Lorgy dijo, che, ¿esta agua va al revés? Eso dijo Lorgy, no mentira. No entiendo. ¿Va al revés o yo no estoy entendiendo? ¿Está como subiendo o no? Pero no, ya empezamos con el agua. Pero esta no es, esta agua no se compara con el agua del Replace. El agua del Replace está tremenda. Esta como que, bueno, está bien. Es agua. No entiendo. Está como al revés. Se supone que sale de ahí como si fuese un geyser o algo así. ¿Es un geyser? No sé si es un geyser. Estoy diciendo bien. Al final ya usaste el tema de cañerías. No pude. Se podía hacer, pero no pude, Max. Así que optamos por el camino de la corrupción y Cthulhu nos corrompió un poco, pero avanzamos. Yo creo que vamos a hacer una run corrupta seguramente a este paso, pero bueno. Pero mi plush no tuvo éxito. Podría cargar, pero la verdad que me da paja, sinceramente. Cada vez peor. Che, no, esto del agua no lo entiendo, la verdad. Cuerpo de Caden... Ay, no, señor. Caden Linfield, trabajador del lecho submarino. Bueno, le dejaron el rostro utilizable igual. Puedes hacer unas campañas publicitarias con cara de horror, mira. Bueno. This must be what they refer to as Camp Moo. This looks like an archaeological camp. Ocean Eye came prepared. It wasn't improvised. Pero están todos muertos, amigo. Todos muertos. Anastasia, is that you? Uy, Dios. Aerith, I hope you get this. Time is running out. They're ready for the ritual. As crown bearer, my role is going to be important. Selena has reminded me enough. I'll try to stop this madness. When I give the signal, be ready to run. I doubt the others will like it, and the creature... I'd rather not think about it. Good luck. No me jodas que esta interrumpió el ritual. Salió corriendo con el otro. Arif es el que encontramos flotando, muerto en el laberinto. Es el primer cadáver que encontramos. Mentira, no sé si es el primero, pero sí, lo encontramos ahí flotando. Y Anastasia es la que llega a la nave y encontramos el brazo cortado. Que dice que la criatura no sé qué, que se llevó la reliquia. Se ve que Anastasia con Arif interrumpieron el ritual que estaban a punto de llevar a cabo. No sé qué ritual. Escaparon, la criatura se volvió loca, mataron a todos. Lo agarraron a Arif en el camino y Anastasia en la nave. Algo así. O sea, se pudrió todo. O eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿eh? Son mis deducciones sherlockísticas. Empieza el ritual y Anastasia se toma el palo. La criatura se desconcha y quedan todos descuartizados. Y llega Noah. They were shredded to pieces. Explorador contratado por Ocean Eye. Quiero preguntar algo, pero me da miedo que me puede desencadenar, lo que puede desencadenar esa pregunta. ¿Tiene relación con el jugo? ¿Qué jugo? ¿Qué marca estamos patrocinando hoy? ¿Con cuál hizo Chivo Lorgy, güey? Ok. Con el juego puede que sí, puede que no. Depende. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 amigo.
Siento que es una muerte rápida igual, por lo menos. Aunque no sé en realidad. Quizá le arrancó los brazos y hizo malabares 3 horas con el cuerpo. Pero tiene pinta que lo descuartizó tuki tuki y dejó de sentir en un toque. Andrew Marsh, ojo. Este es el fundador, el jefe de toda la empresa. But you trusted me. And see, this temple, this city, it's only the beginning. Is it possible to rest? Not now. Easy, Selena. We all need a little time to process. And I need to speak to you about the crowns. Of course, Andrew. Of course, This is Camp Andrew. Moo. Take a break. We're about to achieve great things. Conociéndote puede que sí, puede que no. Conociéndote, no. Con algo del Steam puede ser que... No sé, Lorshi. Lorshi dice que sí o no. Justo tengo unos Citric en la heladera. Ahí vengo. Citric es la nueva marca de hoy, güey. Lorshi y yo somos los Baxiteros, entonces, efectivamente. Lorshi mete más chivo igual que Baxit. Lorshi mete spoiler o chivo. Eso es los dos modos que tiene, güey. Que descanses, Infefis, como sea, me voy al sobre. Que descanses, espero que vaya todo bien la evolución del tratamiento de conducto. Que puedas comer mucho helado. No, por más que no te lo hayan recomendado, yo creo que siempre el helado viene bien, güey. Que tengas excelente martes, mejor día de la semana para usted. Bueno, mejor día de la semana laborable, por lo menos. Gracias por la buena onda, Infefis, y nos vemos el miércoles si andas por aquí. Éxitos. Ya que estamos en el Plush, si fueras un jugo de fruta, sería... ¿De qué fruta si fueras un jugo, ¿de qué fruta serías y por qué? Justifique su respuesta. Infefis dijo, no, bueno, yo me voy a dormir. Se perdió el día de las tortas. Es verdad, de las tortas y las tartas. Descansa, que tengas buena semana. Que descanse, señor. No de nuevo, decía. Ahora te contesto, Awerx. No sé la respuesta igual. Es que no sé, porque no me gustan mucho los jugos de fruta. En general no soy tan fan de los jugos de fruta. Hay un coso de audio ahí, no lo vi ese. Y tipo, decir el jugo que me gusta a mí es muy básico, ¿entendés? ¿Dónde está la...? Ah, no. Ah, era allá atrás. Esta sí la vi. ¿Y había otra que no vi? Sí, esto es punta random. Mira los chismes. Se queda el 90% del contenido. ¿Y qué haces en este streaming, Fefis? Vos llegaste y podés irte si quieres. O sea, a mí me encanta tu presencia, pero... Pero bueno, no quiero que sufras, Fefis. Si querés puedes reportar el canal, güey. Lo llevaron por el mal camino. Todo culpa de Audax, eso está diciendo, y de Max. Puede ser. Sobre todo de Max. Se hace el que no, bueno. Opa, ¿y esto? Si te quedas sin energía, sigues pudiendo analizar las cosas. Las cosas son de la corrupción, aunque eso hará que se propague. No, pero tengo. Litio, ok. Batería, microfisuras provocadas por la corrosión. Por eso me estoy yendo. Me pega la droga y me voy a la cama. Me parece muy bien, Infefis, que descanses. Me alegra, igual que tengas el horario de sueño decente. Mucho, muy importante. Yo aspiro, merca, para ser como vos. Digo que no, aspiro a tener el horario de sueño mejor como vos. Así que descanses, que vaya muy bien. Éxitos. Para mí que en realidad igual a vos lo que más te gusta es el just chatting, por eso te vas para el gameplay. Pero bueno, no tengo pruebas. Tampoco dudas. Digo que. ¿Y ahí qué hay? What is this? Amigo, tremendo cráneo. Me está sanando. No es una pregunta random, señor. Esto puede definir muchas cosas. Terminó un torneo de tortas, a ver, no sé si sabías. Yo sería jugar al albaricoques porque si la vida tal albaricoques es una albaricocada. No, bueno, no sé qué es el albaricoque. Si tienes un problema con tu batería de alimentación de ordenador, por favor tráemela. Estoy intentando entender lo que le está pasando. Para recordar, mi taller está al lado de las tumbas. Y Blakely. Además, eso, tenés 2 horas para preguntar a Gila y espera que esté el gameplay. Tremendo, Audax. Pasa que ahora terminó la picada y está reflexivo. Mientras hace la digestión le agarran las preguntas.
Y yo hablando de mi tío desvivido. ¿Te das cuenta? Infefis tipo abriendo su corazón y Audax. Si fueses un jugo de fruta, ¿qué fruta serías y por qué banana con leche? Pará, Audax, pará, que la forma de la piedra, que no se puede así. Lista de voluntarios. Se han encontrado las 3 coronas. Confirmo que yo llevaré una, la más importante. Las otras 2 las llevarán colaboradoras que han demostrado ser dignos de ellos. Anastasia y Zachary Nelson. Hay aquí una lista de voluntarios dispuestos a arriesgar su vida. Timothy Price, Rick Ward, David Curwen y Noor Alavi. 3 coronas, ok. Tengo que prestar atención porque después tengo que resolver un puzzle con todo esto, ¿vio? Todavía no lo terminé. Estoy con el vinito. Ahí está. Empezó a depender y su efecto del vino. Eso es lo que le pasa a Audax. Empecemos a ver, tremendo. Yo creo que sería... Es que no tengo justificación de por qué sería lo que sería. Pero a mí me gusta el licuado de frutilla de banana. Entonces sería un licuado de frutilla de banana. Como que no sé qué sería si no. No, ricota queda afuera esta vez. Transcripción. Sé que Marsh ha prohibido que sigamos estudiando los objetos metálicos esparcidos por el templo, pero quiero dejar aquí algunas impresiones. Estos elementos fueron añadidos después, claramente con la intención de obstaculizar la construcción e impedir los rituales. Basta con ver lo que ocurrió cuando se desactivó la placa del estanque. Lo que me inquieta es su origen. Resulta casi imposible que sean de origen humano. ¿Qué clase de tecnología, qué poder podría combatir la influencia que se extiende por estas profundidades? Temas que debemos investigar al regresar a la superficie. Según Anastasia, una expedición científica en el Ártico o era la Antártida documentó el hallazgo de criaturas no humanas. Recuerdo una nota extraviada en los archivos de Miskatonic que hablaba de una transferencia de conciencia de una criatura extraterrestre. Arif me habló de varias representaciones de un sol dorado traído por unos seres superiores a ciudades sudamericanas. ¿What? ¿Estamos hablando de Fafafa? Buenas, Sol, ¿cómo andas? Bienvenida, ¿todo bien? ¿Qué ondis? ¿Cómo fue ese lunes? ¿Cómo arrancaste la semana? Estamos cutuleando acá para no perder la culiación. ¿Qué? No es mala idea, pero ese vino del vocalista de Catupecu. No sé si armar la sangría. No sé si armar la sangría. Banana, frutilla y mucha pimienta. Ah, bueno, pero vos tenés contactos. Me alegra unirme a jugar con ustedes. ¿Cómo va el Cthulhu? Ya estamos muy corrompidos. Y mira, nos acercamos en el templo y nos corrompieron más. Esta RAM va a ser full corrompida. O sea, no hay chance de que no me corrompa el culo. El Cthulhu, tu culo, mi culo, el culo del stream. Bueno, vamos casi la mitad, o sea... Estamos mal. Avanzamos en el templo y encontramos la estación de investigación de esta gente y están todos asesinados. Lo que sospechamos es que estaban por hacer un ritual. Porque leímos un documento. Estaban por hacer un ritual y Anastasia se fugó con la reliquia. Anastasia es la que estaba desmembrada en la nave, en la plataforma principal. Se fugó con Arif, que es el que encontramos muerto flotando en el laberinto. Y la criatura se volvió loca, atacó a todo el mundo, persiguió a Arif, lo mató en el laberinto y Anastasia decidió hasta la nave y la mató en la nave. Eso es lo que sospecho. Por el momento. ¿Qué tiene que ser un trato también? Tiene que ser un trago también que te haga hablar boludeces, ¿no? Bueno, así como el bizcochuelo marihuanero. Un daiquiri. Bueno. Y bueno, si vamos a estar corrompidos, que nos corrompan. Claro, si nos corrompan, que nos corrompan bien corrompidos, ¿no? Nada de medias tintas. Entonces, eso es lo que sospechamos hasta el momento. Mi es un poco bajón. Estoy recansada, pero por lo menos ya termina el día y despejo con Super Cthulhu. Estamos en semana... Yo tuve un día un poco largo, la verdad. O sea, como medio baja energía. Pero también vino el frío, viste, como que está medio así la cuestión, siento. Pero siempre... Ay, escuchamos la voz de alguien que sobrevivió aparentemente y estamos demorando mucho en ir porque nos chupa un poco un huevo, güey. Basalto, símbolos de un alfabeto ocultista. Alguien agonizando acá. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! I thought you were... Wait, stay back. The creature is still here. We have to get you down. No, you can't. It's in me. My blood, it fuels
I'm afraid he's right, Noah. His flesh has fused with the altar. Who did this to you? Selena. She said it had to be done. Blood for blood. Flesh for fate. But Anastasia, she broke the Romper ritual. She fled. And the creature Claro, lo que decía el texto. part. So Marsh is dead? Marsh. No. He heard the call and opened the gate again. Do it? He left with others. But the creature, it won't let you pass. It's angry now. I can hear it now. Che, pobre chabón, amigo. I can't leave the altar. I'm bound to rely forever. Ken. No, don't. End it. ¿Qué crees que te mate, amigo? Pero no se va a enojar la criatura, no quiero que se enoje, güey. Si tenés que seguir sufriendo, sigue sufriendo, pero no me mates a mí, güey. Before he collapsed, he mentioned Reliae. In several occult accounts, it's described as a sunken city linked to a powerful, dormant entity. Cthulhu. If that's what we've found, we have to stop Marsh before it's too late. Es que te metes en una caverna abandonada y medio oscura, lo más probable es que te rompan el Cthulhu. No, bueno, Milo no es un poco... Cthulhu no apareció una estatua de Cthulhu. Los tragos dulces, los peores. El clásico, no pega a nadie y terminas gaga. Claro, porque es con dulce, entonces te camufla todo el alcohol, decís. Y claro, como yo, vos pensás que es todo inocuo, pero con todos los mensajes de caca. Y todos los mensajes subliminales que te mando, terminás completamente trastornado. Ese es stream. Este stream es un daiquiri de frutilla. Bueno, gente, me retiro a mimir. Que empecé temprano llegando a Capiland y mañana... ¡Ay, es verdad que estás por los uruguayes! Selven. Mañana se madruga. Que tengan buena tuculeación. Que tengas excelente culo, Elven. Que las tierras uruguayas ayuden esos glúteos, ¿eh? ¿Cómo es? Glúteos y muslos. ¿El comando? Glúteos y muslos. Que esos glúteos y muslos uruguayos vayan muy bien. Gracias por la compañía, Elven, por pasar a saludar. Éxitos. Que te sea leve, que disfrutes y que te haga bien el cambio de aire, Elven. Éxitos. Gracias por la buena ondis. Saludines. Confirmamos que todos tuvimos un lunes medio pelo, pero esta semana es cortita, así que meterle pilitas. Y pilitas pequeñas, ¿no? Porque tampoco vamos a meterle tanta energía. Sí, yo tuve un lunes medio pelo también. Estaba cansada, ¿viste? Con ustedes me es más fácil. Confirmamos, lunes feo. Pero ya terminó y mañana es martes, que es un día choto, pero bueno. Hola, ¿qué le pasó al señor? Buenas, Luciana, ¿cómo andás? Estaba haciendo parte de un ritual para sacrificar su sangre para Cthulhu, pero una compañera de él los traicionó, huyó con una reliquia, los mataron a todos y quedó acá agonizando a Eternum, pobrecito. Y eso, un lunes normal. Fue un lunes malo para él también, claramente. Gracias, estoy caminando mucho, así que espero que mejore. Vamos por esas nalgas firmes y sedosas, güey, que decía. Que vaya muy bien, Elven. Van con la caminación. Me gusta caminar últimamente me gusta caminar cuando voy a algún otro lugar y explorar a pata y ejercitar los muslos. Bueno. Malas decisiones, sí. Quedó agonizado. ¿Cómo fue la psicóloga después de 2 semanas sin verla? No, es que hoy tampoco. Hoy es mi segunda semana sin psicóloga, así que bueno. Lo bueno es que me dormí una siesta. Pero no tuve psicóloga, se nota. Por eso la charla toda divagada del principio del stream. How long has he been like this? Taking into account his levels of hydration, I estimate 5 days. 5 días. He should be dead. He's a component in a ritual that must in turn be keeping ¿Pero him cuánto alive. resistimos sin hidratarnos? ¿Cuánto tiempo puede aguantar una persona sin hidratarse? Altar de sacrificios, obsidiana, en gran cantidad de una extraña savia. La sangre del sacrificado cae por detrás del altar mediante un sistema de canalización rudimentario. Canalización. La víctima debió desangrarse por el ritual en pocos minutos. El ritual la mantiene con vida. Sangre muy antigua. Resto de sangre muy antigua en los surcos de la piedra. Ok. Pero no fue 5 días a trabajar. Negocio. ¿Voy a decir que le trajeron una Steam Deck que anduvo viciando 5 días el muchacho este?
3 días, creo, 1 semana sin comer. Pero con la orina te manejas. ¿Y tomándote la orina? Claro. Ah, qué rico. Hermoso. ¿Qué es esto? Hay unos símbolos de un alfabeto ocultista. ¿Cómo tradujo Ullanay los grabados del templo? La dotación está lista para Selina. Ok. En ayunas con un chichi, estás de 10. Cuerpo de Sanket Nadivani, trabajador del lecho marino. Oh, bueno, corrompidos a full. Vamos a descargarnos con los bichos. Claro, por eso estoy jugando al Cthulhu, porque siento que esta soy yo después de 2 semanas sin terapia. No, bueno. Así estoy. Mi mente está así. Bueno. 3 días nomás sin hidratarse. Mira, yo pensé que un poquito más. Tiene sentido, igual. Somos un montón de agua. Elda Russo, antropóloga contratada por Ullanay. Somos agua, agua, agua. ¿Cómo andas, Lucina? ¿Todo bien? ¿Qué onda tu lunes? ¿Un poco mejor que el lunes del resto? ¿O te unís al lunes garrón? Lunes medio pelo. Uy, uy, uy. Hay una embarazada ahí abajo. ¡Oh! Que está agarrada a la baba, no me jodas. No, no está agarrada. Está ahí. Ay, Dios, amigo, no. ¿Qué? Placa metálica, aleación desconocida. Tiene una base diseñada para colocar un objeto esférico en su centro. Aleación desconocida. Las neuronas convergentes están diseñadas para amplificar la energía. Cuando recibe energía, este dispositivo puede generar una barrera muy potente. Unknown. However, it was installed well after the building's construction. Could it be a cultist artifact? Unlikely. The matter and style differ significantly from the rest. This does not correspond with the esoteric canons I'm familiar with. ¿Quiero acercarme a esta mujer? No sé si quiero acercarme. Yo creo que me recorrompo por acercarme. Voy a esperar un cacho. O sea que si uno se pierde tiene que ser acompañado. Si toman uno y uno en la harina, claro. No, te puedes tomar tu propia orina. Cuando no voy contra las embarazadas. El problema es no vomitar la orina del asco porque te deshidratas más. Pero en esa situación estás al límite. Pero... ¿qué opinan? ¿La orina será peor calentita o fría? Más desagradable el gusto. Ok, ay Dios, es muy grande este lugar, me mareo. Calentita. ¿Vos decís? Debe ser terrible saber que está recién hecha. Ah, ¿es peor calentita para vos? The sonar waves are causing the object to react curiously. Para mí con unos hielitos y una sombrilla de vaso es una alquili seminal. No, bueno. El ordenador necesita una batería para funcionar. Hay un documento escrito a mano. Petra. Litio, microfusiones provocadas por la corrosión. ¿Están todas las baterías hechas concha? ¿O será que otra de las baterías está mejor? Cubo metálico, laboratorio de Ullanay. Aleación desconocida, el objeto vibra de manera casi imperceptible. Vamos a drogarnos un poco más. Las distintas partes que componen el objeto están articuladas, lo que le permite cambiar de forma. Parece sensible a ciertas resonancias de ondas electromagnéticas. Es posible provocar una reacción en el objeto utilizando el sonar. Vos me decís que si yo pongo, en vez de esta, aleación desconocida. Ok.
Me lo guardo, ni idea. Alto miedo. Como trago de alta sociedad, bien secta, lente de sol y sombrero también. Ya que hablamos de esto, recomiendo que vean 127 horas si quieren. Es una peli. El de que se le tranca el brazo. Ay, no, ¿dónde? ¿Cómo que se le tranca el brazo? No sé si estoy tan contenta con lo que me están diciendo. Bueno, a ver, vamos a unir un poco las pistas de todo lo que recolectamos. Un poco de orden. Tenemos un par de... Tenemos una deducción para hacer. A ver. Esto. La traducción está lista para... Ajá. ¿Cómo tradujo Ushanai el coso del templo? Y acá había una notita que decía que tenían lista la transcripción. Objeto esférico en su centro. Esto va acá alrededor de la traducción. Objetos metálicos esparcidos por el templo, pero quiero dejar aquí unas impresiones. No sé, ni idea. 3 coronas, esto es el ritual. Estoy intentando lo que le está pasando. La batería. Esta es la compu que está muerta. Necesita una batería para funcionar. Tuki, baterías acá. Anastasia. Esto es lo que pasó mal con el ritual. Che, mucha cosa, ¿eh? Cubo metálico, 3 coronas. Esto es lo de Anastasia, ok. Anastasia, coronas, ritual. Anastasia, Tuki, ritual. Y para, me falta algo. ¿Dónde está esto? ¿No me falta algo? Basalto. ¿Cómo tradujo? Y no sé cómo tradujo. Tablilla grabada. Pista vinculada. ¿Será que es esto? No, no es esto, claramente. Bueno, nos falta ver cómo carajo tradujo esto. Aleación desconocida, placa escudo, cubo metálico. Aleación desconocida, bueno, estas son cosas desconocidas. Vamos a traer esto acá. Tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki. El equipo de Ushanai está jugando a ser aprendices de mago en el corazón de Riley. Hemos descubierto que Marge atravesó un portal similar al que encontramos en la casa de May. Debemos alcanzarlo antes de que cometa un error irreparable. Por desgracia, un ritual ha salido mal y ahora una criatura peligrosa impide el acceso al portal. Ok, esto es lo que vamos por ahora, gente. ¿Están entendiendo todos? Buenísimo. Van a haber preguntas después, ¿eh? Bueno. Este es Cthulhu, míralo. Mete su brazo a propósito bajo una piedra para tomar su propia orina. Reforzado. ¿Qué? Historia real, él toma su orina. No es tan fácil como suena. Dice 27 horas, qué desesperación. ¿Estaba 27 horas con el brazo trabado abajo de algo para tomar su propia orina? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿En quién en su sano juicio? Mi marcha es inminente. Selina Frie tiene plena autoridad para liderar la operación. Confío en ella para llevar a cabo los rituales. Las traducciones de Anastasia nos han permitido entender mejor este lugar. Lo que está haciendo aquí es crucial. Pero también puede volver a ser nuestra en contra. Debemos seguir unas medidas muy estrictas y todo el mundo debe estar dispuesto a hacer sacrificios. ¿Entendido? Os agradezco que no cuestionéis las decisiones de vuestros superiores. Riley guarda más secretos. Hay que recuperar su grandeza perdida. Más que una misión, esto es un sueño hecho realidad. Ok, ¿querés saber cómo lograron traducir? Con las traducciones de Anastasia, aparentemente tradujo cosas. Está bien, no puedo poner acá, pero Anastasia tradujo cosas. Anastasia tradujo cosas. «107 horas» es una peli de un pibe que hace recorrido solo por paisajes. El pibe se cae en un lugar y le queda el brazo trabado con una roca. Ah, le queda trabado. Yo pensé que el chabón se había trabado adrede y yo, bueno, están todos mal de la cabeza y ustedes queriendo ver la peli como que... Lo hacía de piedra nomás, le pintó esa al tipo. Porque claro, como tipo, bueno, vamos a trabar el brazo acá. Bueno. A Audax no le des mucha bola. ¿Qué onda? Todo bien, yo bien, a punto de ir a mimir. El Diablo 4 es una droga peligrosa.
El Diablo 4, yo tengo pendiente en algún momento jugar algún Diablo. Ojo, se viene esa run de Diablo. Basalto. Muchos juegos para jugar, gente, no puedo jugar todos. No puedo jugar todos. Bien, encontramos estos documentos. Hay más cosas acá, ¿no? Nota, extracción de la esfera metálica. Lo único que conseguimos sacar de la base metálica fue una extraña esfera que estaba en el receptáculo central. No fue sencillo, pero Marge fue muy claro y por eso insistimos. Tras extraerla, algo pareció cambiar en el templo, como si hubiéramos apagado algo. Como siempre, Marge tenía razón. La esfera metálica fue trasladada al laboratorio para realizar análisis complementarios. ¿Para qué servía la plataforma en metal degradado por Ocean Eye? Ok, vamos de vuelta a nuestras investigaciones. Esta base tiene que ver con esto. Buah, mucha cosa, poca info concreta. Uy, yo le quería meter. Ya lo sé, hablo de pedo nomás, pero sin malicia. ¿Pero está realmente buena la peli o es medio un sufrimiento? 127 horas. Opa, examinar. Batería. ¿Este está en buen estado? Hidróxido de potasio, helio. Batería, disolución de dióxido. ¿Esta está en buen estado o no? La tomamos. Ahora. Tomar. Colocar. Tomar. It's not working. ¿Cómo que no está funcionando? ¿Cómo que no está funcionando? ¿Por qué no? Conversión entre Austin y Selina. We're wasting too much time. Why? We followed the instructions on the carvings to the letter. None of the rituals work. That foreign metal, it's vibrating, it's interfering. It has to stop. Well, break it then. Let's move on. Consider it done. No, bueno, rompían un metal que les pintaba que no iba. Ya lo rompiste, Gaby, pero yo conecté la batería viruseada nomás. ¿Cómo sabía que se iba a corromper todo? Bueno, es un poco desesperante la verdad, pero está buena la peli. Es una peli que funciona porque estás tenso y querés ver cómo sigue. Uf, como para relajar una esa noche, ¿no? ¿Qué estás esperando, amor? Yo te ayudo a subir el nivel, no, bueno. ¿Qué a tus amigos no decís amor? Historia real, pero termina bien. No, no me spoilees, Sol. Yo quiero saber si termina bien o mal. En una de esas termina mal y me quedo ahí como... ¡Oh! No, Sol, te odio. Baneada. Bueno. Ese disco externo debe estar cargado de jueguitos, si puede ser. Y se rompió ahora, ya está, se rompió nuestra felicidad. Este fragmento de roca está cubierto de microfisuras que debilitan su integridad. Hay una alga invasora dentro de las grietas. Amigo, me das tanta cosa para... Ay, Mariette. Resultado de análisis piedras quebradizas. Señora Fry, el microorganismo que pude extraer de las ruinas confirma mi primera hipótesis. Parece tratarse de un género de alga aún desconocida. Esta alga se aloja en las grietas de la piedra y crece lentamente, corroyendo y ejerciendo una presión impresionante. Una piedra expuesta a esta alga durante decenas o incluso cientos de años se vuelve friable. Es importante entrenar a la tripulación para reconocer estas piedras. De hecho, al aplicar una fuerza suficiente, el riesgo de pasar a través del suelo es grande. ¿Cómo? ¿Puedes pasar a través de la alga? Ese metal extraño vibra, tienes que romperlo, no sé, supongo que irá por acá. ¿Cómo qué? Algo aún desconocida. Cubo metálico.
Bueno. ¿Y si investigo esa alga desconocida? Se acabó, me voy de Sí, aquí. acabó. Alga invasora. Bueno, vos no sabés que es un buen final a mi criterio. Bueno, es verdad. Quizá esta fue trastornada, güey. Señora Fly, bla, bla, bla. Señora Fry, bla, bla, bla. Se pone la oportunidad de subir a los creadores. Podrían tener conversación entre Justa y Selina. Justa y Selina. Bueno, ahora sí me voy a dormir. Descansen. Buen martes para todos y disfruten el Cthulhu. Nos vemos el miércoles. Dijeron que descanse, tengas excelente martes. Que te vaya muy bien. Que disfrutes el Diablo 4. Y nos vemos el miércoles. Dijeron éxitos. Que descanses. Ay, por favor. Gracias por la lurcation. A ver. Este fragmento está en alga invasora. Entonces, sí, la alga invasora. Pero no hay otra alga invasora por acá. Esa de ahí. Esta de acá, ok. Bien. Ay. ¿Por qué no está yendo a la psicóloga? Porque mi psicóloga se tomó 2 semanas de vacaciones y me dejó sola y consideró que yo iba a sobrevivir ese tiempo. Yo creo que está equivocada, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Ella es la profesional. Así que hasta que ella no vuelva, yo tengo que ahogar mis penas con Cthulhu, güey. Básicamente. ¿Puedes creerlo? Mantén el estado mental del prota del Cthulhu, claro. Yo dije, abandono mi terapia. Así me vuelvo loca como si estuviese bajo la influencia de Cthulhu. Y acá estamos. Teniendo éxito, como siempre, güey. A ver. Ok, esta pera se rompe entonces si yo la cruzo por ahí. Ya me perdí dónde estoy, amigo. Acá, ok, el ritual. Empieza el ritual. ¿Pero yo no fui por allá ya? No, claramente no. Claramente no, porque no agarré esto. ¿Te dejó algo? ¿Un botiquín? ¿Un destornillador? ¿Algo? Me dejó una botella de vodka y unos clonas. No, bueno. Me dijo, arreglate, Gaby, vos podés. Y yo tipo, ¿qué? Pero bueno. ¿Estamos hablando de mi psicóloga o de quién? Pará. Ya veo que estamos hablando de otra cosa y yo tipo... Sí, sí. Entonces vos podés. Gracias. Nadie nunca creyó en mí. Bueno. Hay un brazo acá de chill. ¿Y acá qué onda? Bien, vamos a volver entonces. Vamos a volver. Truqui truqui. Hay un piso allá medio frágil. Acá hay un camino. No. Yo vine de acá. Me mandé por ahí. ¿Y acá qué onda? Una batería. Otra batería. La guardamos. ¿Esta batería funcionará? ¿Qué opinamos? Vamos a probar. Te considerando que terminamos el juego con el final corrompido. ¿Pensás jugarlo e intentar otro final o no? Porque sé que no es tan amigable y además los guardados. No, yo creo que si consigo el final corrupto, me veo un video del otro, la verdad. Porque es medio tosco. ¿Qué es esto? ¿Qué apareció ahí? ¿Por qué apareció un símbolo? Apareció un símbolo como con signo de pregunta. No, yo estoy loca.
It's not working. Pero me cago en tu mamá. ¿Tiene wifi esto, güey? Documento escrito a mano Petra. Me cago en todo. Un videito como para descubrir el final, ¿viste? El que no saquemos. Hoy le pedimos a Max que nos spoilee todo, que solamente tiene ganas. Él ni lo jugó, pero ya se lo googleó solamente para contarnos. No, bueno. Todo era la mala fama de Max, ¿viste? Siempre como streamer uno tiene que echar la culpa. ¿No tenemos más droga para inyectarnos? ¿Para analizar más cosas? Estamos re jodidos, che. Vamos a cambiar esto por componente electrónico. No sé si me dejé alguno. Allá me dejé algo. El de ruso lo habíamos visto ya. La señora embarazada. Esto. La pregunta es, ¿por acá había algo más? ¿De donde yo vine o no? No, ok, entonces acá seré. Yo, viste, mi Alzheimer y mi poco sentido de la ubicación. Ya me mareé. Vamos entonces para este lado, si terminamos de explorar este lado. Nota de Andrew Marsh. Desde que se extrajo la esfera, vuelvo a ver. Ese metal ya no nos molesta. También vuelvo a oír. Él me ha susurrado en las sombras las palabras secretas que me permitirán reunirme con él. El ritual es sencillo, casi demasiado, pero era necesario las palabras secretas. Cuando el portal nos abra las puertas a su dominio, cruzaremos por fin. Estás re loco, Andrew Marsh. Ay, 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 no, no. No toques el agua. Bueno, está bien, nos metemos en el agua, no pasa nada. Basalto. Símbolos secretos, sí. Mata que tocó apenas el agua y el chabón ya se puso todo el casco, todo como tipo, bueno, vamos a bucear. 2 centímetros de agua había, flaco. Hoy tomamos mate con yerba nueva. Hoy tomé un tecito. Porque quiero intentar. Ayer me dormí a las 5 de la mañana, lo cual es una mejora con respecto a los otros días que me estaba durmiendo a las 7. Hoy quiero ver si me puedo dormir 4:30 por lo menos. Entonces me tomé un tecito para no tener tanta cafeína en sangre. Igual el té también tiene, ¿no? Pero bueno, un poco menos, qué sé yo. No sé en realidad, a chequear. Pero para mí que sí, güey. Yo soy team té, así que me copa. Extraño el mate igual, ¿eh? Lo tengo ahí como me está llamando, me está diciendo, Gaby, vuelve, yo te quiero. Yo te basta, por favor, güey. A ver. Remember the voices Marsh heard last night? Hear the voices of those who came before us. In silence, they guide the path. You saw the tombs? Yes, but they showed no path. Thanks to Anastasia, we can cross the secret corridor now. No, bueno. ¿Qué onda esta alcantarilla? Huesa, droga, droga. Droga, 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 droga. Para el chabón, 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 chabón. La, 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 la. ¿Esto qué onda? Nada. Ok, por acá queda. ¡Ay! ¡Ay! Esto estaba abierto. Ok. Hay un montón de baterías acá. ¿Será que alguna funciona de todas estas? Yo me voy a quedar con... Vamos a agarrar una. Y no sé, en una de esas la podemos... Tengo miedo que cambie algo y perderme. No. No. Ay, no. Ok. Uy, amigo, no, eso tiene pinta. Buenas, Tiro, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenidos. ¿Cómo dice que le va?
Falopeada estoy. Back to square one. Sí, sí, principio. We're missing something. Just like that damn maze. Tengo miedo. Vamos a dejar esto. Tengo miedo. ¿Cómo andas, Tiro? ¿Qué onda, tu lunes? ¿Cómo fue? ¿Todo tranquilo? Vamos a recoger más documentos antes de seguir porque... no se puede, sino así. Trono está dañado. Un trono dañado. Falopeada, ¿tomaste algo para el resfrío? ¿Qué resfrío? No tengo resfrío. Estela funeraria. Presencia de símbolos de un alfabeto ocultista. No, falopeada por el juego este, que es full falopa. I am not te pido, por favor, no me enfermes. Pues lo único que me falta es que resfriarme de vuelta, por favor, no, Tiro. Todo bien, todo tranquilo. Me dormí en el sillón y me desperté recién. Ah, ¿te pegaste una siesta cósmica? Batería externa, litio, microfisuras provocadas por la corrosión. Ok. La falopa de este juego, esa es la falopa. Señora Fry. Se han guardado varias baterías externas cerca de la placa metálica frente a la pila. Resulta que el litio que contenían se ha transmutado en helio. Aunque supongo que es técnicamente posible, no consigo explicarme cómo ha podido suceder tal cosa. Ya no valen para nada, pueden desecharse. Ok, si tienen helio no funcionan. Las demás baterías defectuosas se han oxidado por la exposición prolongada a la atmósfera de este lugar. Cuando una batería se oxida, el hidróxido de potasio comienza a salir de ellas y la batería deja de funcionar. Aconsejo mejorar su mantenimiento y guardarlas lejos de las placas metálicas. También se debe racionar el uso de las que quedan. Ok, y esta que tengo acá tiene helio. No sirve. La que tenga helio no sirve. ¿Escucharon? Helio malo, litio bueno. Una siesta accidental. ¿Ya tomaste cura plush? Ojo, ¿sale chivo? Mira, ahí tenés el chivo que hizo el Orgy. Que cerró el Orgy, el de cura plus. Nadie se le veía venir, ¿eh? Todos pensamos que iba por otro lado, pero no. Uy, ¿esto? Símbolos del alfabeto ocultista. Estela funeraria. Ok. Corona antigua. Oricalco. Es el atributo de una forma religiosa de gran relevancia. Los intersticios contienen residuos de un líquido orgánico antiquísimo. Todo indica que se trata de sangre humana. Los intersticios contienen residuos en una zona central teñida. Hay un motivo grabado que representa unos tentáculos entrelazados. Eso que ya habíamos visto antes, pero que no lo querías. Bien, vamos a drogarnos. Something about this crown makes me uneasy. Nos drogamos, la agarramos y la analizamos. Oricalco. La oricalqueación. Yo tenía un tío que se llamaba Helio, pero no era malo y a mí me gusta litio vitale. No, hay que... Todos los helios son malvados. Helio malvado, litio bueno. Es así. A ver, esta. Litio, hidróxido de potasio. Pero no habíamos tenido de esta ya. El hidróxido de potasio. No sé, ya me la guardo. Creo que sería un laxante el cura plus. Para no perder la temática. No, bueno, pero es medio confuso que cura plus sea para curar resfriados y cura plus sea para laxante. Siento que te vas a curar un resfrío y terminás vaciándote. Helio, hidróxido de potasio, helio. Ah, esa otra que tiene litio. Esta tiene litio. Esta es de las buenas. O esa, ojo, Simplemente un cura plus, pero con un laxante de onda. Claro, como para agregarle picante a la cuestión. Una siesta accidental. Una siesta accidental, pero necesaria puede ser. Y los lunes son medio mortíferos. A ver. ¿Cómo se bendice una corona para el ritual? Uy. Everything's ready. You have your crown. Do you know what to do with it? Yes, I'm supposed to bless it. And restore it to its first bearer. Something bothering you? Are you really planning to mate with that beast?
There's no greater honor. All must be perfect. Ah, ¿está embarazada de la criatura? It's no longer the time to be afraid. I have to act, to preserve their race, to rebuild R'lyeh. Have you forgotten? No. Do what you must, and everything will be fine. Ah, amigo, bueno, se montó a un hijo de Cthulhu para traer a un descendiente de Cthulhu. Y la que está embarazada en el agua es eso, básicamente. Buenísimo, che. Si ella es feliz, claro, ¿quiénes somos nosotros para juzgar el amor? Interespecie. Prohibido nuestro amor. ¿Y qué? Anastasia Bolejo, más polaca que el brujero. Tránsito lento, sentís que estás cagando a alguien cuando vas al baño. Prueba con Cura Plush. También cura el resfrío. ¿Te imaginas laxante con estornudos fuertes? Alta mezcla. Y estornudas y te cagas encima. Básicamente. Hay una etiqueta escrita a mano. Celina. Ok, pará, pero esto necesita una batería. Si yo agarro esta batería, tomamos. No, no la guardemos. No, sacala. Sacamos. Colocamos. Y ahora sacamos esta y la colocamos. ¡Toma! El ladrón necesita una batería. He dedicado incontables horas a estudiar estas coronas. Sueño con ellas cada noche. Desprenderme de la mía, aunque solo sea durante el ritual, será como arrancar una parte de mí. Está ligada a mi esencia, lo noto. Pero debo someterme a las reglas del secreto para hacer renacer este templo. Ah, bueno, ¿qué? ¿De qué habla, señora drogadicta? Ok, podemos ir a ver la otra compu ahora. Estamos mal del bocho. Todos en esta expedición. Hay unos símbolos del alfabeto, sí. Andrew, Marsh y Selina, a ver. We're ready, Selina. The portal will open at the appointed time. After that, you will be the sole master here. I'm leaving you a good part of the team. It's up to you to do everything in your power to restore R'lyeh to its full glory. Está. Did I ever disappoint you? Never. But this goes beyond anything we've accomplished so far. May our God find us worthy to rebuild his palace upon his awakening, whatever the cost. No, estamos todos del orto. El ritual le rompió el Tuculu a esa, claro, embarazo de un no humano. Típica trama de demonio. Típico accionar de Tuculu. Para algo tiene tantos tentáculos, ¿no? Bueno. ¿Qué dices, Alto Caballero? Gracias a todos porque cada vez que pienso que estoy salido veo tus comments y me siento normal. No, bueno. No te mediques, amigo. Es mi humilde labor en este mundo. Tremendo. Ursa le da un matecito a Lucina como diciendo: no te preocupes. No estamos todos mal acá. Tómate este mate. Loco. Uy, uy, uy. No, bueno. El cráneo presenta una leve deformación en la zona de la frente. La persona inhumada ostentaba un cargo importante. Portaba un objeto sobre la cabeza que terminó por deformar su cráneo. Hueso humano. Bueno. Esta pieza se rompió recientemente. Tablilla extraña. Esta tablilla ha grabados unos extraños símbolos que brillan. Si la analizamos podemos descubrir una sabiduría ancestral. Fascinating. The tablet has improved my capacities. Let's call that a good thing. ¿Cómo? ¿Guardar qué? ¿El juego? ¿O guardar las evoluciones? Al encontrar una pista oculta manipulando un objeto se consigue un 50% de probabilidad de obtener un punto de energía. Aumenta el alcance del sonar un 50%. Cuando la corrupción destruye esta evolución, la distancia del sonar se incrementa un 50%. A ver, bueno, podemos poner esto. Advertencia de salud. Ahora la pregunta es, ¿Cthulhu fecunda con su barba o con su cuerpo humanoide? Sí. La repunta muy probablemente sea yes. No, bueno. Cthulhu te fecunda con la mirada. Te fecunda la mirada. Hacerte la tonta para qué, si a mí no me importa nada. Ese me hace falta. ¿Cuál? Pará. ¿El de guardado? Güey, el de guardado me hace falta a mí porque este juego no me... Pero igual este debe ser guardar las mejoras, ¿o no? No, el juego.
El de... ¿Cómo se llama? Obtener más energía. Ué. Para eso necesitas mate. Mate. El mate de Ursa. Che, tenemos muchas cosas por deducir. ¿Cómo se bendice una corona para el ritual? ¿Cómo se cruza la sala en los secretos? Cuando portamos las puertas, cruzaremos. No, ¿este es el ritual? No. Ritual. No, ¿y cómo que...? La corona. Deducción incorrecta, no te cagar. Trono. Amigo, tengo más preguntas que... ¿Para qué servía la esfera de metal? El metal... Desde que se extrajo la esfera vuelvo a ver. Esto. Cuando la batería se oxida... esto es lo de la compu, ¿no? Necesario cargar. Esto es lo de las baterías. Tuki. Falta info. Me falta info. Oh. ¿Cómo se bendice la corona para el ritual? Ay, no sé, amigo. Si esto fuera una hipeada, pelan la guitarra y empieza el ritual, nadie dice nada. No, bueno, acá tenés que decir... Tienes que cantarla en modo Cthulhu. Bueno. Ese es el ritual. ¿Por qué está violeta esto? ¿Sabes la acústica que debe haber ahí abajo? Olvídate. ¿Dónde empieza el ritual? Nadie dice. Pero... Y ahí está embarazada, pero es que me tengo que meter en el agua a toquetearla embarazada y no tengo ganas de toquetearla embarazada. ¿Qué te diga? Vamos a leer el archivo de lo otro, antes de toquetearla embarazada. Toquetear embarazadas no es algo que disfrute tanto. La orden necesita una batería para funcionar. No es que disfrute tanto. Algo lo disfruto, pero no tanto, ¿ok? Presencia de una nota escrita. La traducción está lista para... Ok, esto ya habíamos visto. Acá tenemos que poner la batería. Sacamos. Tuki. Traduce las inscripciones del templo. Vamos. Banco de datos y referencias utilizadas por Anastasia para traducir lo que ella domina el raileano. Bueno, no sé cómo se escribe. Tuki. ¡Woo! ¿Y ahora se supone que ya traduje todo? No, acá está. What's a deep one? Extrapolando los datos data on the subject. Uploading it to your vault. Extrapolando los datos reunidos por Anastasia es posible traducir el raileano. Ahí está. Traducción del raileano. Estela Hydra. Reposa en las insondables profundidades, serena como el fin de los tiempos. Su cuerpo se extiende hasta las almas de los condenados. Un ojo vigila a los hombres, otro a las bestias. El último ciego refleja los secretos olvidados de las profundidades. Con su canto las aguas se turban y sus hijos emergen para reclamar lo que les pertenece. Porque ella es Hydra, la madre de los profundos, y su reinado no conoce fin ni orilla. Ah, bueno, ¿qué?
Los profundos. Criaturas acuáticas antropomórficas que se describen en varios archivos de Ansil. Ansil es la empresa en la que yo trabajo. O sea, en el juego. El protagonista, no, yo trabajo realmente, güey. La referencia más relevante proviene de los sucesos de Innsmouth. Mira, justo como decía Saudarks, a principios del siglo XX. Se sabe que pactan con ciertas culturas humanas para perpetuar su especie. Los profundos son depredadores de una peligrosidad extrema, con una musculatura similar a la de un gorila y provistas de garras y colmillos afilados. Pueden sobrevivir en aguas abisales, pero también se mueven con soltura en tierra firme. Se recomienda máxima precaución. Ok, este es el bicho que mató a todo el mundo, básicamente, ¿no? Estela Dagón. Surge de los abismos inmenso y terrible, ni hombre ni bestia. Sus escamas relucen bajo la luna entre las nubes, sus garras desgarran la carne impía, con sus colmillos exhala un aliento más antiguo que la noche. Entonces el agua se estremece y la marea obedece, pues es Dagón, el padre de los profundos. ¿Dagón o Drogón? Ok, esto. Estela funeraria. Aquí descansa aquella que ha atravesado el velo de los secretos, con la vista triple abierta sobre las corrientes ocultas. Sin miedo ella avanzaba hacia las tinieblas, cuando las revelaciones se ofrecían a ella, y siempre regresaba de donde venía, cuando no encontraba ningún saber oculto. Sigamos sus pasos para escuchar a nuestra madre, que incesantemente murmura en su carne podrida, so pena de no avanzar jamás. Ahí está. El iniciado debe avanzar mientras su conocimiento crezca, pero debe retroceder cuando no aprenda nada. Buah, me cago en tu solución del puzzle, la verdad. Game Push en Steam donde nos tocamos embarazadas en vivos. No, bueno, donde tocó. A coro todos juntos cantando con... Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de Cthulhu. Miren, sale de 20 agarra. Sí, no, yo tengo miedo, lo voy a dejar para el último. Así que armate uno, armat Shubnigurajske. Sabía que algo de eso había en el juego. Vamos, carajo. Turbina. Turbina todo. Eso que los tipos con escamas es claramente las criaturas de la sombra de Innsmouth eran como hombres peces. Nos falta lectura en este stream. Lectura Lovecraftiana. Nos falta lectura Lovecraftiana. Sí. De las negras aguas surgirá el caminante de ojos pálidos. El elegido nacido de la tierra seguirá sus pasos con la frente rodeada por una corona. Entonces se realizará la unión carnal bajo la luna muerta, allí en el lecho sagrado de las mareas infinitas. La sangre mezclada dará vida a aquellos que no respiran. Hijos de sueños ahogados. Cantarán sin boca, en sus venas danzará una memoria anterior a toda memoria. ¿Qué? ¿Qué nos falta acá? ¿Cómo se bendice una corona para el ritual? Acá. ¿No? No, bueno, está bien. Estoy preocupada. ¿Qué es esto entonces? ¿Para qué sería la plataforma de metal creada por Oceanai? Y cómo se inicia una corona para el ritual. Y qué sé yo, amigo. Bueno. De las afroamericanas aguas, Gaby, no le digas negra. No, bueno. Tomamos esto. Tómalo, por favor. Y vamos a la otra que nos queda allá. Justo ando con ganas de leer Lovecraft. Y bueno, léete un Lovecraft acá mientras. Y nos venís a traducir toda la falopa. Toda la falopa junta. Yo leí igual el coso de Cthulhu. De ahí entender. Estamos lejos, ¿no? Ahí sacamos esta. Petra. Informe de análisis. El objeto polimórfico sigue siendo igual de desconcertante tras un examen más minucioso. Al extraer la placa metálica, los testigos afirman que se produjo una transformación asombrosa. El objeto pasó de una forma esférica a la estructura cúbica que tiene ahora. No alcanzo a comprender cómo es posible. Lo que también me inquieta es que el objeto parece emitir una leve vibración que solo puede detectarse con las sofisticadas herramientas que tengo. Es como si fuera una máquina en reposo, esperando ser activada. No tengo idea de cómo activarla y tampoco estoy segura de que deba hacerlo, ya que el hecho de que haya estado inactiva nos ayuda a avanzar en los rituales.
Abandonando la investigación, al menos por ahora. Ok, la bola esta entonces. La bola esta. La bola es la bola esta, güey. La bola. Son muchos relatos que enganchan una historia y criatura con la otra. Confuso, pero van con la escritura porrera de Lovecraft. Yo leí el de Cthulhu y me pareció un poquito denso de procesarlo, más me gustó el otro de... Yo leí el de Cthulhu y no sé si leí algo más, no me acuerdo. No, no es con el ritual este, no es con la sangre esa. Como concha se bendice. Estos bichos son claramente los que están por ahí y atacaron a la gente, ¿no? Seguimos avanzando. Como que todos conviven en un submarino. Porrero histórico, mi pana. Ahora están revisterías entre las montañas de la locura. Ah, mira. No tenía ese dato. En revisterías. Ah, y está este otro lado que no fuimos todavía. Vamos a este otro lado entonces antes. Ok. What did I just step in? A mix of seawater and other fluids, some of human origin. Would you like a detailed analysis? Ugh, spare me. This appears to be a sacrifice. He was disemboweled with a knife while he was still alive. I've seen this kind of thing from cultists before, but from scientists? Cuerpo de Timothy Price. Timothy, electricista contratado por Ocean Eye. Le cambiaron las conexiones internas. Entrañas dejadas junto al cuerpo. Recuerda un ritual de aruspicia, el arte de adivinar el futuro a través del examen de las entrañas de animales sacrificados. Qué rico, che. Muy rico todo. Divino. Ann Tillinghast, oceanógrafa contratada por Ocean Eye. Aleación desconocida. Este evento fue incrustado en la pared con violencia. La estructura interna revela que hace la función de una antena diseñada para transmitir energía electromagnética. Bueno. Ok, electromagnética. Electromagnetíame todo. ¿Qué? A ver. ¿Para qué sirve esto? No estoy segura. A ver, la alga invasora. No. ¿Qué más podemos buscar? Si no es alga invasora. Oricalco. ¿El oricalco qué era? Ya me olvidé. Era de la corona. Ojo, me dejé algo ahí de oricalco, no es mala. Líquen estimulante. Aleación desconocida. Ajá. Hay un coso del otro lado. Un cubo. Si lo saco el cubo este. No lo puedo colocar, ¿no? No lo puedo colocar. Bueno, lo guardamos. Volvemos.
Una colección de clásicos en revistería. Yo agarré el de Frankenstein. Justo Rodra me había dicho que estaba leyendo Frankenstein. Hace no tanto. Nunca leí Frankenstein. ¿Cómo que Other Fluids? Bueno, es incierto qué es lo que estamos, entre lo que estamos tocando, pero cosas raras. Nunca leí, pero pinta bueno, aunque me da fiaquita. Lovecraft. Yo leí Cthulhu y estuvo bien, ¿no? Pero qué sé yo, no sé. Como que es un relato corto y me quedo con ganas de saber un poco más. Como que digo, ¿esto es todo, amigos? Eso es todo, amigos. Todos conviven en un submundo. Ah, un submarino, dije yo. Buah. Está bien, tiene sentido. Que sea un submundo y no un submarino. Ah, no había visto acá esto, mirá. Sangre humana, mancha reciente aproximadamente de una semana. Pero quiero la corona antigua. Es el atributo de una figura religiosa de gran relevancia. Los intestinos contienen residuos de un líquido orgánico antiquísimo. Se trata de sangre humana. Zona central teñida y un motivo dorado que representa un ojo. Ok. Cultists have a strange obsession with this kind of jewelry. Bueno, me parece que vamos a tener que ir con la preñada, che. Agarramos al coso de acá. No te corregí porque entendí el gagaísmo momentáneo. Gagabi le volvió a hacer. Un submarino con... Estaban todos en un submarino porreándose juntos. Y dije, mira Lovecraft. Tipo visionario. ¿No hay nada acá? La escena representa un ritual de aruspicina, un arte en el que se practica la adivinación leyendo las entrañas de una víctima sacrificada. Hay otra figura humana atada a lo que parece un altar, está en el centro como si se rendiera homenaje como Marty. They depicted one of their rituals in great detail on this mural. There might be others. Ritual aruspicina, como mártir, ajá. Basalto. Seguimos. Avanzamos, acá no hay nada, ¿no? Entonces volvemos por el mismo camino. Es lo que yo entiendo que hay que hacer, ¿no? This path might actually be leading us somewhere. Vamos. Una figura humana realiza una ceremonia extraña junto a una criatura no humana. Una ceremonia extraña. Están apareándose. Está apareándose con un reptiliano. Está apareándose con un reptiliano. Como Dios manda. Tres figuras religiosas aparecen sumergiendo coronas en un líquido. De este lado lo mismo, ¿no? Sí. Chan. Entonces si encontramos esto...
Porque hay que... Ok. Ok. Aumenta el alcance del sonido un 50%. Y vamos con él también, ya fue. Pero la pregunta es... ¿cómo a ver, Walter, si nos entendemos? Hay que aparearse con renacuajos, dice el juego. Volvimos al inicio. Ok, pero pará. Porque me parece que esa sala había que volver para atrás. Vamos a arrancar de cero. Agua, volvemos. Cambió, bien. Tenemos el ritual. Primero sacrificamos a alguien sacándole todos los órganos. Seguimos. Cuando no encontramos nada hay que retroceder. Por el mismo camino. No encontramos nada, retrocedemos. Ahora nos va a aparecer el ritual de apareamiento. Nos apareamos con un reptiliano. Cuando no encontramos nada, volvemos y nos apareamos con un reptiliano. Y seguimos avanzando. Avanzamos. Y nos pinta hacer un ritual con unas coronas sumergidas en un líquido que debe ser sangre. Y seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Y como no encontramos nada, volvemos. ¡Oh! ¡Sunanan! La embarazó como humano, claramente. Según la imagen, aparentemente hay coito interespecie. No nos dieron mucha más data, pero está todo liberado a la imaginación. Bueno, me retiro a dormir, ya se hizo la 1:30 pasada. Que descanses, sabes que vaya muy bien. Después te contamos todo sobre el coito interespecie, que solamente te interese. Que descanses, que tengas excelente martes, Saudax. Espero que esa picadita, que hayas disfrutado de esa tremenda picadita. Y que te sea leve la semanita corta. Datos que no importan, pero me fijo en ese. Obviamente que importa. Solo estamos intentando saber cuál es el ritual. ¿Tenemos que encamarnos con reptiliano? Importante. Representación de una enigmática criatura con 3 ojos. Su tamaño y ubicación revelan que se trata de una divinidad de especial relevancia para este templo. Estatua de 3 ojos. ¿Qué representa esta estatua? Esqueleto. Este esqueleto está sentado sobre un trono de piedra. Parece ser el centro de una ceremonia religiosa o un ritual. A skeleton on a throne? That's morbid. Look at the posture. It's deliberate. Ok. Selina. It's beautiful. They destroy the relief. Those savages. There's still a chance this will work. It has to be done. We must try. You brought us here. After all we've gone through, it can't be in vain. I have faith in you. We've wasted enough time, Selina. Prepare the others for the rituals. We need to begin without delay. Pretends to be shocked. De la culiación interespecie. Del sacrificio de este chabón ahí. Bajo relieve izquierdo, sacerdote. Una figura religiosa aparece colocando una corona sobre la cabeza de un esqueleto. Figura religiosa aparece colocando una corona sobre la cabeza de un esqueleto. El derecho sacerdote también.
Izquierda y derecha, sacerdotes. Placa de escudo, lesión desconocida. La piedra presenta fisuras en varios puntos. Es imposible descifrar el tema de este bajo relieve. No, bueno, me cago en todo. ¿Y si pongo...? La guardamos. Y necesito analizar este coso, pero... A ver... Amigo, me estoy muy confundida. Líquen estimulante, a ver. No hay líquen para investigar esto. No tengo energía para investigar esto. Está angustiado el esqueleto. Está así porque mañana es martes. Pobrecito. Mañana es martes, no puedo más. Ojo, a ver, para. 3 figuras aparecen en un líquido. Sacerdote, sacrificio. A ver, esto va a ser piscina. Una figura reza una ceremonia extraña junto a una criatura no humana, claro. Extraña. Surge de los abismos. El sacerdote izquierdo. Sacerdote derecho. Eso sí, esto. Primer paso. Segundo paso. Tercer paso. Sacerdote izquierdo. Sacerdote derecho. Y en el medio, central dañado, que no se entiende. Vamos a unir todo esto entonces. Tuki. 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 No, bueno, ¿por qué me giras todo así, amigo? Hacemos nuestro ritual acá. Y ahora, estas son las coronas, ¿no? Que corona antigua, ojo. Corona antigua, tentáculos. Ni idea, amigo, qué onda esto. Vení para acá. ¿Cómo se bendice una corona para el ritual? Asumo que así. ¿No? ¿Dónde está representación de 3 ojos? Y para mí que este bicho... ¿Dónde está el otro bicho? Feo. Es este bicho. ¿No? Deducción incorrecta. Anda a cagar. ¿Y este bicho quién es? Cthulhu no es. Esto tiene vinculado con esto de alguna manera. No lo veas, es para que le pinta a ver en qué andamos. La verdadera trama Cthulhu. Ajá, bueno, el martes me da igual hasta que conocí este stream y me llenó la cabeza con que era un mal día. Es un pésimo día, Max. Yo te maxiteo los días tristes de la semana, güey. No, para estar re triste por el martes. Sabe. ¿En qué quedamos con el peor día? El martes. En la encuesta ganó el lunes. No, martes. Gracias, Javi, por hacerme encarar el lunes con la peor de las ondas. Como corresponde. El martes es lo peor. 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 ¿Y esto cómo se dice? ¿Para qué sería plataforma en metal? Ni puta idea, amigo. No sé. 37.000 preguntas me pones. Ah, la reputa madre. ¿Cómo se bendice la corona para el ritual de tu garcha? No lo sé, Rick. Parece falso. Han destruido ese relieve esos salvajes, sí. Han canjeado mensaje anónimo. Martes el peor día de la semana.
No admite discusión. Exactamente. Martes peor día de la semana. No admite discusión. El que discuta, baneado. Está clarísimo. ¿Saben qué es lo otro que está clarísimo? Que yo tengo que usar esto. Y con alguna... Los distintos... Posible provocar una reacción usando un sonar. ¿Y qué reacción es la que necesito provocar? Esa es la pregunta. ¿Aleación desconocida? No, porque... Da un brillo... Oh. ¿Ah? Ojo. Ojo. El juego es medio hijo de puta, puede ser, porque me pone un cubo ahí. Gracias, Gaby, por hacerme encarar el martes con la peor. Ante el nudo de Dr. Kirk. Fue anónimo, así que fue Gaby con su multicuenta. Jamás. A full esa botonera, no buena. Qué gente boba. Hace como una explosión, pero no suficiente explosión. A ver. No es esta. Sangre muy antigua. Tampoco, me cago en todo. No es sangre muy antigua. Glifo de los ancianos. Con algo tengo que hacerlo, pero algo invasora de escena desconocida, líquido, inestabilidad, oricalco, no sé. No. Estoy segura que con algo le cambio la forma a esto. Piedra astral. Me cago en todo, todo. Sangre humana. No. Hidróxido de potasio. Pintaba. Qué sé yo, ni idea. Ay, no lo sé, Rick, no lo sé. Guardate el cubo. Guardar. Guardate el cubo, guardar. Todos los cubos que me pueda guardar me los guardo. Son todos míos. ¿El Fatal Frame 2 Remake no te interesa? ¿Cuál es el Fatal Frame? No me acuerdo. ¿Lo vimos, puede ser ya? ¿Qué la nariz? Me mata que te pongan un cubo igual ahí, tipo flotando en la nada misma. Como amigo, ¿cómo sé yo? ¡Ay! ¡Ay, no te caigas, Javi! De la cámara, el juego japonés que te libra de fantasmas sacándole foto. Ah, me suena, ¿lo vimos o no? Ay, no me lo acuerdo. Mira, si te soy sincera, con la cantidad de juegos que tengo ahora, no sé si puedo considerar más juegos. Decía eso y mañana arrancaba un nuevo juego. Bueno, ok, pero... No lo descartamos, no me lo acuerdo igual. Uy, no vos te Gabriela. Líquido estimulante. Necesitamos líquido estimulante. ¿No tenemos? No. Bien, volvimos, estamos del otro lado. Ok.
usted la clarividencia? Me voy a preguntar por si lo tenías en vista nomás. No lo tengo ahí calado. No. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas, Toxic, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo por acá. Acá sufriendo con Cthulhu. A ver cómo carajo llegamos a su ciudad escondida Super 3000. ¿Vos cómo andás, Toxic? ¿Cómo te trató el lunes? Unas voces ancestrales susurran en la piedra. En los límites de la conciencia llegan hasta nosotros. En el círculo del canto se pierde el silbido del gélido viento. En el centro, en el corazón de los signos antiguos, la sangre del mundo reposa, tan negra como una era sin seres vivos. Surge la herida purulenta de la copa a la boca. Una vez ingerida, el canto cesa. Entonces, el durmiente despierta y habla con una voz que ya no le pertenece. Con los ojos cerrados ve. Ok, se toma un líquido y con eso lo posee Cthulhu, pero... ¿Cómo? ¿Cuál arrancamos mañana? No, mañana... No, era una manera de decir. Mañana no se arranca nada en realidad. Pero... ¿Dónde hay más líquido estimulante? Ojo, ya hay. Hay un montón, amigo. ¿Dónde estaba eso? Mañana Lies of Peace, sí, efectivamente. No, bueno, ¿y cómo llego ahí, amigo? ¿Me quieres matar? No, el miércoles yo creo que vamos a hacer el Replaced. Me gustaría avanzar con el Replaced. Les confirmo igual. Y el jueves tengo que confirmar si hay stream o no. Porque me tienen que confirmar si tengo un evento o no tengo un evento. Si hay stream el jueves va a ser más temprano. Y nos dieron 2 nuevas keys de 2 jueguitos nuevos. ¡Sarán, sarán! Que vamos a arrancar en breves también. Pero me gustaría terminar algunos antes, pero así nos seguimos mezclando los juegos por doquier, ¿vio? ¿Quién cumple años el jueves? Mi mamá. Que se murió. Y bueno, me tengo que confirmar telepáticamente si... Ojo, ¿y este bicho? Este es otro bicho. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios! No me gusta. No me jodas que tengo que nadar por ahí abajo y voy a ir a otro lugar. Ay, no me gusta. Me estresa. Buenas, Pome, ¿cómo andas? Sí, así estoy. No me quiero mandar a nadar en un río de sangre y fluidos desconocidos. Así mi mamá cumple el lunes. También me suelta decir, no, igual mi mamá cumple el 4 de julio, era chiste más. Uf. Gracias, Saitan, por ese... que creo que es Matías, ¿no? ¿Cómo andas, Saitan? Bienvenido. Gracias por el follow. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Ya te mandó la key Ubisoft. Acuerda que una es mía. No, eso ya falta el 9 de julio. Falta un montón para Assassin's Creed. Ubisoft no me confirmó nada. Bueno, nos mandamos por acá abajo. Qué bueno. ¡Wow! Buena onda. Onda. Buena onda. Ay, no quiero. No quiero avanzar por acá. Hola. Hola.
amigo, qué horrendo este lugar. ¿Dónde estoy? Ah, ¿qué onda la banda? Todo muy bien, Pome. Estresada con el corazón fruncido. Llegó la hora de los fluidos, sí. Pero bien, vos, Pome, ¿qué ondis? ¿Cómo va todo? ¿Todo tranquilo? Uf. Hablando de Souls, si quieren ver Souls en el canal de Pome, Pome viene haciendo una serie de Souls, si no me equivoco, no sé si la sigue haciendo Pome. Pero, si quieren ir a chequear... ahí va. Exactamente. Si quieren ir a chequear, a ver ese SEO, como para descontracturar. Un clip de Pome como para dejar de pensar en sangre de bebés. No, bueno, si fuese bebés. Fuego, 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 fuego. Fuego. Aguante callejero, vieja. Muy bien, bien. Buenísimo. No sé si usaría fuego acá porque yo no sé si esta sangre no es inflamable, quizá y volvemos todos por la mierda, pero cumplió. Mira, justo jugando al Nioh. Tremendo acá, Tuki tuki, tuki tuki. Ah, ¿vos todo bien, Pome? No me gustó nada esa sangre. Che, de pedo me caí por ese agujero y encontré esto igual. Basalto, Estela bendición. Ninguna ofrenda se recibe sin la cálida marca de la vida. Aquello que yace seco no habla, lo frío no deja huella. La bendición se otorga mediante la unción del recuerdo carnal. Pues es en ese matiz profundo, aún tibio, recibe el favor de los dioses arquetípicos. Sin él las puertas parecen cerradas y los nombres susurrados se pierden en silencio. ¿Qué? ¿Me hablas en español, por favor? Porque no entiendo una gadorcha. Yo no te entiendo, Cthulhu. Zachary Nelson. F por Nelson, che. ¿No me subís ahí, amigo? No, bueno, poca voluntad para la trepación, Ahí va, bien. Ojo. También es verdad, también streamea milanesas. Muy buenas las milanesas napolitanas que hace, Como era, muy piolas las milanesas napolitanas de Pome. Todo tranca. Había mucho estrés por la sangría. Sí, la sangría me está poniendo mal, ¿viste? Yo tengo un tema con el alcohol. Estoy sobria hace un tiempo. Entonces, ¿viste? Me pone mal que me pongan así. Bueno. Basalto y los símbolos de un alfabeto. La sangre ofrecida al abismo ata la carne al aliento eterno de las profundidades. Quienes vierten su esencia según el rito no caen, permanecen. Ni muertos ni vivos, sino suspendidos por el pacto sellado. Maldito aquel que intente romper los lazos eternos. Lo que fue sellado en los abismos nadie puede deshacerlo. No sé qué querés sellar. A mí déjame chill, Cthulhu, te pido. Daniel Green, cocinero. Pobre Daniel Green, le hicieron concha. Bueno, che. Muy rico todo. ¿Me puedo ir al demonio de acá? ¿Hay algo más? Vamos a investigar basalto. Es verdad, milangas piolas. ¿Qué pasó que en verdad pirata no le tiene miedo a un poco de sangre? A no ser en este caso, no. Acá yo no estoy pirateando, no estoy. Uy, hay algo ahí arriba, che. I am not pirating. If you want to pirateate tranquil. Ahí, ¿qué es eso, amigo? Ah, las caras del otro lado. ¿Y eso ahí? Yo estaba buscando el baño y me perdí, no sé qué onda, dónde estamos. Que nadie cruce el estanque del pacto silencioso sin conocer los antiguos juramentos. Que la sangre de arriba y de abajo se funda en el agua que nunca duerme. Que crezca vida que devora vida. Lo que se ha unido nunca será separado. Así se alzará el servidor supremo nacido del agua y del aire, de los huesos y de la carne. Ah, claro, sí, re. Yo pensé lo mismo. Déjame irme acá, por favor. ¡Ay! No, deja de caerte en el agua, por favor, que me pongo nerviosa. Aparte, ¿por qué hace esa animación como que se ahoga? Está re densa esta sangre, amigo. Tengo miedo. Ok, estamos del otro lado de la puerta esta, creo.
No sé, no entiendo un sorongo. A ver, tuki, 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 tuki. Tuki, tuki, tuki. Tuki, claramente. Tuki, tuki. Tuki, tucón. No hay nadie arriba, me parece. O sí, a ver. No, bueno, te pones voluntad al parkour, por favor, te pido. Te faltan ganas. La puta que te parió, amigo. Qué poca voluntad que le pones. Yo acá cagándome, locote. ¿Será que hay algún cubo por acá? Vamos a intentar buscar oricalco. A ver, oricalco. Hay oricalco. La tercera corona. ¿Pero dónde está esta corona? ¿Qué está abajo del agua? ¿Me estás jodiendo? Ay, llena de fiambres. Mira qué bien. Ahí dejé unos juegos de GOG para canjear. Medio raros, pero bueno. Gracias, Santino, por los códigos de GOG. Si les interesa chequear en Discord. Gracias por esa racha de 5 streams. ¿Cómo andás, Santino? ¿Todo tranqui? Nos vemos. Que vaya muy bien. ¿Dónde está la...? Ay, no me gusta nada esto. Agarra esto y andate. Agarra esto y andate. Me voy. Chau, 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 chau. Me la guardé. Examinate the Coron, Oricalc. It is a tribute of a figure of religious of Grand Revelance. Sí, yes. Where is the mark? Zona central tenía. There is a motive gravated that represents a marks of Gars. Alright, tomate it. Wonder what became of their bearers. Guardate it. I don't know. It seems fake. I don't know, Rick. Aleación desconocida. A ver si hay una... Aliation. There's a cube there that I didn't aggregate. We have to go back and aggregate that cube. With the 3 cubes and the 3 crowns, maybe we can elaborate something. Something. My constipation with this game has no words. I'm pichating encima. Well, we're going back. The other... It was this way? This way. No, don't be a bad person. We have 2 scholars, right? Yes. 1 scholar in this side and 1 scholar in the other side. Great. Ese efecto de la miel con que conté que te tomaste ayer. It didn't affect it? Why? Because the constipation, the Ay, Dios, I don't like that animation. The constipation, the gargantation. What? What is this? ¿Is a carga? No, alright, this is the other escaler. We go back. Go back. How do I... Here. Yes. Where? Here. No, where am I? I'm in the same place, the conch of my mother. The fucking conch of my fucking mother. How... Oh. I want to go back. Baby, come back. A ver, wait a second. We have to go this way. This way is the way. Yes. Here. No? Yes. Yes. And there's another this side? No. This side is blocked. Oh. So I could examine this beach without falling in the auger? Because I discovered this pose of poor casualty. I was not looking for a pose in this blood. This menstruation. I was looking to examine the sculpture.
And suddenly I discover the pause. Well, we're dated, we are not Shendonos. Or yes, no, we are not Shendos. But I'm afraid we may moritionate. Or cagate the fruit. Don't falling in the Ager, please. The Auger was very tentative. It was full of menstruation. Well, I don't understand, Walter, basically. Don't meditate in Augers that don't correspond to you. Please. Well. Alright, so we come back. Here. Yes. Avanzation. Avanzation again. Water again, so we go back again. Again and again and again. Very well. Fornication with the Aquaman. Continue. Truki. Now sacrifice of the three crowns. Yes, a fornication with Aquaman. Continuation, go back. And Sruki Cthulhu. Now we can analyze this. There are signs of desgaste for friction in the zone of the cráneo. It detects the presence, presencia residual de a lot of very ancient blood. Oh, he cagated. Was he already cagated encima or not? I don't know if he was cagated or not, but now he's cagated. What do I do with this? Well, let's go back. I don't have nothing else to analyze here. Igual, now that I ambullonated in the menstruation of the other Sal, this is a walk through the park. I'm not afraid of the water. After incursionating in the other water, this is a walk in the park. This is like Paseating Hattie, but with Cthulhu. And nothing else matters. Nothing else matters. Nothing really matters. Baby, come back. Lo que decía. Perdón. Here, Sukutruki. We are back. Well, we have to tocate the embarazada. We don't have any choice. Let's see the beasts. Muy buenos los matters. Como si no quisieras. ¿Tocar a la embarazada? I'm afraid she may contact me. I don't want to be embarrassed. If I am embarrassed, I will matate everyone. ¿Cómo se dice en la contaminación virtual? It is like a virus being embarrassed. So maybe if I enter in contact with her, I have a child in my pants, and there is no amount of force that you can do to create that creature. You have to expulsate it from another zones that are not the zones that you usually expulsate things of your stomach. I don't want that. ¿Qué representa esta estatua? ¿Qué sé yo que representa esta estatua? Amigo, no estoy merqueada con la influencia de Cthulhu. Ninguna ofrenda se recibe sin la cálida marca de la vida. Aquello que ya se seco no habla. Bendición. ¿Será que...? ¿Cómo? ¿Esto? ¡Ah! ¡Toma! Aparentemente sí estoy merqueada con la influencia de Cthulhu porque lo descubrí. En los rituales ocultistas del templo, la bendición consiste en sumergir la corona en la sangre recogida durante un sacrificio. ¡Toma!
quién te burlaste? Irritation de... Sí. Perdón, Max, estaba poseída por la Gaby Pauli International, güey. Plushita can hear. Yes, I hydratate. So, now. I am fishing. Fishing. Estatuilla... ahí está. Esta estatuilla con colmillos es este. No, tanto no, Ari. No abuses, ¿ok? De tu intelectualidad, no inventar. Como dijo mi profesor de historia en un examen. Ya lo dije 300.000 veces, pero siempre está bueno recordar que es una hermosa frase para un examen. ¿Para qué servía la plataforma de metal degradada por Oceanai? ¿Qué sé yo? ¿Para qué conferencias sirve? ¿Para esto? No. Please don't inventate, yes. You cannot rewrite history, me dijo mi profesor. Y yo le dije, ¿no? Próbame, güey. Y le escribí 3 párrafos de cosas que nunca pasaron, pero podrían haber pasado tranquilamente, güey. ¿Qué representa esta estatua? Esta estatua representa... esta debe ser una de estas. Vamos a probar cuál es. Toma, es esta. Esta se representa así, chicos. Tuki a adivinanzas. Pensar no es lo mío. Bien, los textos sellados en el templo identifican a la diosa como Hidra. En algunos grimorios ocultistas se le escribe como la diosa madre de las criaturas abisales. Claro. Y este es este. Los datos hallados en el templo identifican a la deidad como Dagon, una divinidad acuática ocultista citada en numerosos archivos de Ansil, la orden esotérica de dragón fue finalmente disuelta en 1928 tras los llamados sucesos de Innsmouth. Toma. Ok, este no es entonces el bicho este. Este no es. Vamos a desconectarlo. Porque este no va acá. Estos bichos son estos. Vamos. Entonces ahora nos queda. ¿Para qué sirve la plataforma degradada? No. Justo la historia, algo que se cuenta no objetivamente, claro. Día 10, querido diario, Guitar no aparece. No, bueno, después que le arreglaste la sub. Pudimos porque We Are para esto sirve, no. Como si hubiéramos apagado algo. Esto. No. Acá dice: sé que Marge ha prohibido que sigamos estudiando los objetos metálicos esparcidos por el templo, pero quiero dejar aquí algunas impresiones. Estos elementos fueron añadidos después, claramente con la intención de obstaculizar la construcción e impedir los rituales. Basta con ver lo que ocurrió cuando se desactivó la placa del estanque. Lo que me inquieta es su origen. Resulta casi imposible que sean de origen humano. Entonces, ¿ya qué pregunta? ¿Para qué servía la plataforma de metal degradado por Oceanai? Para impedir los rituales. No. Bueno, tenía que poner eso ahí. ¿Me estás jodiendo? El escudo parecía actuar como una protección, un medio de luchar activamente contra lo oculto presente dentro de este templo. Esto podría ser útil contra la criatura que ronda allí. La cuestión era unir la pista que ellos querían. Yo ya sabía que eso hacía eso, la puta madre. The fucking motherfucker of your father... fucker. Estoy indignada. Es esto. Bendición con antiguos tentáculos, con antiguo hoja, con ancestral garras.
No sé, la verdad, todo esto de las coronas, todo esto del ritual, todavía no termino de entender mucho. Esto lo resolvimos, era cómo avanzar en el coso este. Hay que pisar el piso ese, me parece. Vamos a hacer eso antes de seguir avanzando. Voy a hacer un pi, gente. Voy a hacer un chichi. Y ahí vengo y avanzamos un poco más. Porque no sé cuánto se me guardará. Tengo miedo realmente. Así que bueno, denme un segundo. Voy a hacer un chichi y ahí vuelvo. Oh. Re tierno. Bueno. Pollitos. Guarda. ¿Qué le pasaba, no? Perdón. Me parece que no me calmé. Oh. No, es muy tierno. Son demasiado tiernis. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo no me pienso dormir. No, me estaré súper pasado de rosca. No dormiré en todo el fin de semana. El lunes me echan del laburo, pero yo a este hijo de remil puta. Yo a este hijo de remil puta lo cago matando, güey. Pero si el boss te mata 50 veces y vos le ganas uno, realmente le ganaste, cállate, guitarra. Cállate, guitarra, güey. Sí, le ganaste, ya está. Son las condiciones con las que arrancamos el desafío. Yo te... Dale, Sargon, hacelo concha. Te pido, por favor. Por favor, Sargon. Ayúdame, loco, por favor. I'm here to save you from yourself. Por favor, no me hagas jugar. Me voy a morir. No, amigo. Uy, me recuperaron la vida. Pero dije, bueno, cálmate. Uf. Creo que no se escuchó, pero me sonó mucho el cuello. ¿Referencia de qué? ¿De Pulp Fiction? Una garcha. Bueno, de Pulp Fiction, mentira. No, estamos hablando de eso, Bam, de que... Era Pulp Fiction, así es. No la entendí, pero es que yo no la probé. La Royal Cheese. No te voy a mentir, Bam. Yo sobre todo con la... Hola, he vuelto. Ahí estaba con anteojos, mira, justo. ¿Qué iba a decir? Ya estamos más o menos en la hora, pero yo quiero ver si puedo lograr terminar algo de esta zona. Creo que me falta, pero estoy como full metida en la investigation, ¿entendés? Acá se rompe este piso. ¿No? Mira. ¿Cómo era esto? Yo había visto que... Esto... Alga invasora. No, este piso tiene alga invasora. ¿Qué significa eso? Nada. ¿Para qué Archofia tiene alga invasora? Me cago en todo. En todo me cago. Bueno, vamos a tocar a la embarazada. Ya está, no queda otra. El juego nos está pidiendo tocar a la embarazada. Y si el juego lo pide, el juego lo va a tener porque no me queda otra. Mira, allá hay otra cosa también.
La pregunta es... Ok, ahí está. Claro, acá se ve la escalera. Bueno, volvemos. Es como que tenés que estar muy atento e investigar muy a fondo, o sea... Porque es medio fácil por ahí perderte cosas en el juego. Pero bueno, ¿qué pasó? Ah, eso ahí. Bueno, toca meterse a toquetear la embarazada. Si no queda otra. Investigación, ve el portal, registra la plataforma. A ver. No lo puedo poner acá, no engancha ahí. No hay nada más. Como que me da mucho miedo ir a toquetear a la señora esta. Atravesar la sala de secretos fue solo el primer paso. Estas salas, cuyo orden desafía la razón, contienen mucho más que simples bajorrelieves. Es como tener ante mí un verdadero manual. Este conocimiento es valioso, pero temo que nuestras prisas y ansias nos hayan llevado a cometer errores. Para que funcione, el ritual debe seguirse al pie de la letra. Debemos asegurarnos de comprender cada paso. El más mínimo fallo podría ser catastrófico. No había leído eso, mira, se me había salteado eso. ¿Vos te das cuenta? Porque se te puede saltear cualquier cosita con esto. Ya leí todos los documentos que hay acá. Documento. Leí todos. Bueno, vamos a la embarazada. Ya está, ya fue. A la mierda todo. El agujero ahí abajo, amigo. ¿Qué onda? God. Key, how is this even possible? She's in stasis. Something in this temple's sustaining her. El ritual. Do you think it's a ritual? It's likely. She seems bound to the man on the altar. Selina, responsable de operaciones científicas contratada por Ocean Eye. Embarazada, signos vitales débiles pero estables. El ritual está en suspenso, la madre y el feto siguen con vida. El feto es un ser híbrido resultado de la unión entre una criatura desconocida y un ser humano. Bueno, ya analizamos a la embarazada. A ver qué nos da. Ninguna otra pista. Me cago en todo. Tengo miedo y hambre, dame un mate. No estoy tomando mate, Oscar, hoy. ¿Qué pasa si me meto en el agujero ese en el piso? No sé qué hacer ahora. No quiero ir al portal ese turbio, amigo. A ver. Antesala sumergida. Dale los secretos a la sumergida santuario secreto.
significa completada, completada, completada? Antesala sumergida. Ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Basalto, sin frecuencia, componente electrónico, sangre humana, savia extradimensional, sangre muy antigua. Aleación desconocida. Alga invasora, hueso humano, moco híbrido. A ver si busco más moco híbrido en otro lugar. ¿Qué demonios? Claro, el moco híbrido este es la bestia que atacó a todo el mundo. Básicamente. ¿Yo puedo pasar para allá? No, ¿no? Gran cantidad de sangre de origen humano. Ahora eso es todo lo que me señaló. No puedo volver, mira, me cerró el camino. Necesitamos más moco híbrido. Moco híbrido para todos. Aleación desconocida, a ver. El cubo. A ver si agarramos el tercer cubo allá. ¿Dónde es eso, amigo? Opa, ahí abajo. ¿Qué hay ahí? Es que yo sé que hay algo, pero no sé cómo atravesarlo. Un poquito de alergia. Si hace falta, porto. Vamos. Todos los alérgicos, por favor, donen sus mocos al stream para que podamos avanzar en la investigación. Muchas gracias. A ver, si no me equivoco, el piso este... Esta alga se aloja en las grietas de la piedra y crece lentamente, corroyendo y ejerciendo una presión impresionante. Una piedra expuesta a esta alga durante decenas o incluso cientos de años se vuelve friable. Es importante entrenar a la tripulación para reconocer estas piedras. De hecho, al aplicar una fuerza suficiente, el riesgo de pasar a través del suelo es grande. ¿Y qué fuerza suficiente crees que aplique, amigo? Tengo que saltar desde la estructura esta, quizás. Toma. No, güey. We seem to be under the temple. This room is connected to a pipeline network. IQ 3000, güey. Estimulante. Sigamos inyectándonos hongos. Total que puede morir sal, ¿no?
Losa metálica. Tiene 3 bolas esto. Está conectado a un dispositivo que parece alimentarlo. Las representaciones de superficie y los circuitos internos con aspecto de nervios son similares a los de una red. Todo sirve. Toda donación sirve. Toda donación de moco. Las otras también, pero acá moco en particular, güey. Relación desconocida. Acá hay mucha donación de moco. Gracias, Pome. Bueno. Es una desconocida. Contiene varios objetos cilíndricos parcialmente en Electrum. Electrum. Permite recibir y transmitir una gran cantidad de energía electromagnética. Va a quedar electrocutada loca. Fiesta electrónica, un pepazo, ¿eso está diciendo el juego? Mandate un pepazo y después vemos. Pepazo y no hay cantidad de moco que te pare. Cthulhu 2026, güey. Cura plush y un pepazo, ¿sabes qué? Pepazo de membrillo, por favor. Hoy cagamos, llegamos a el inframundo. Anclaje relé y esto. My God. Te indica que pongas tecno, exactamente. ¿Cómo andás? Saitam, ¿todo bien? Uy, cagamos. Una tablilla alienígena de Cthulhu. A ver, reduce el tiempo de recarga de sonido un 50%. ¿Me sirve tanto? Tampoco sé si sirve tanto. Gracias igual, che. Bueno, ¿hay algo más por acá que podemos hacer? Además de esto. No, seguimos. Luigi, te espero que se autoguarde de manera evidente lo más pronto posible. Gracias, Sol. Mis amores, me voy a dormir porque ando con el sueño recambiado y voy a aprovechar que me entró sueñito. Dale, que descanses, Sol, que vaya muy bien. Que tengas excelente martes, que te sea leve, que te sea mejor que el lunes. Que fue medio pelo. Que descanses y éxitos. Ah, mirá, y este camino acá estaba antes. Chabón, ¿esto estaba? No, ese es otro lugar. O este lugar ya estuve. ¿Vos me estás jodiendo? Ah, es linda, trabajadora en lecho marino. ¿Vos me estás diciendo en serio? ¿Que yo no vi eso? ¡Oh! Yo no vi esta... Ah, es que parece como un precipicio, amigo. No te la puedo creer. No te la puedo. No te la puedo. Increíble. Gracias por el aguante, Sol. Éxitos. Que es la semana corta. Mañana es casi como miércoles. Dale, forro. ¿No puede por ahí? ¿En serio? Pero agachate y pasa por ahí ahora. Ah, se ve que no puedo pasar por acá. No, bueno, anda a cagar. Hay que subir y volver a tirarnos, supongo. A ver. ¡Woo! Mañana es miércoles, efectivamente. Mañana es miércoles, aunque el calendario diga lo contrario. Con rima y todo. Si rima es verdad. Ojo, ¿y eso? Eso no lo vi. ¡Ah! Un huevo. Uy, pero activo esto y ¿qué pasa, amigos? Si toco este huevo. Cilindro. Acelerador general antiguo. Vibraciones muy ligeras. Electrum emite una energía electromagnética altamente concentrada. Ay, amigo, pero te pongo este acoso acá y... Claro, le falta un generador a esto. ¿Estamos seguros que esto es una buena idea? No sabemos qué hace esta máquina. We are not sugar.
Pero creo que es para detener la cuestión, me parece. Me parece que es para detener el ritual. Yo confío en que sí. I confiate that it is to detain... Para... ahí está. ¡Wow! ¡Ay, sacó el moco verde! ¡Mirá! Culo con caca. Pam, 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 pam. Culo con caca. Está fluyendo la merca. Buenas, Cranzo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué andis? ¿Cómo le va? Uy, uy, se reactivó todo. Pará, y si pongo acá Electrum, ¿qué más hay? Ok, no sé. Oricalco. Nada. Basalto. No, pará. Oricalco. Nada. Pero pará, la cuestión es, ¿la falopa esta sigue fluyendo para abajo o no? Les falta una bolita ahí igual, ¿o no? How is it changing shape? It's reacting to the sonar waves. I don't know El objeto how reacciona a it's las ondas changing. sonar cambiando de forma. Ah. Tomamos. Ok, no va acá. Toma. Tomamos. Guardamos. Pues una flemita, mira, la pasti y la electrónica te curan la flema, dice esto. ¿Cómo andás, Cranzo? ¿Todo tranqui? ¿Qué ondis? ¿Cómo le va ese lunes, martes, surunzuns? A ver si tenemos líquido estimulante por acá. No, no hay babita estimulante. Ahí hay, pero está lejos. No hay babita estimulante por acá. Bien. Y, hay una babita estimulante ahí, ¿o no? Acá no. ¿Puede ser? Ahí hay algo, no sé qué es, pero es algo. Ah, mirá, esas cosas llevan la energía, está loca. ¿Y qué más? Y esa piedra astral, yo creo que es más o menos lo principal. Basalto, a ver si hay basalto por acá. Como para que no perdamos ningún mensaje loco. ¿Cutuliano? No. ¿Cutulano? Tampoco. Bueno, vamos entonces con Lichen, bueno, no sé. Este estoy para curar el resfrío, Gaby. Hacerle caso al juego, exactamente. Todo tranquilo el laburo, pero madrugué a las 9. Cranzo, y mañana madrugás también. Decime por favor que no, porque con esta hora estamos un poco tarde, ¿no? Para la madrugation. Lichen enriquecido, vamos. Pues full cargado el Lichen. Your metabolism appears to have been enhanced. Energía máxima aumentada. Tomá pa' vos, mirá de quién te burlaste. Take it you, look who you relate it of. Tremendarte leviosa. Te entiendo, muchos ánimos que se me corta. Con poca batería hoy, y sí. Y sí, los lunes son como para... ¿Cómo concha te agachás, flaco? Por favor, ¿te puedes agachar? Gracias. Bueno. Toskinator Rodríguez ingresó al chat. Vamos. Por acá. ¿Puedes subir, por favor, querido? Gracias. Bien. Bueno. Avanzamos una banda, che. Impresionante. Lo único que no avanzamos es dónde carajo estaba el cubo que me faltaba. Estaba acá, me parece, ¿no? No, no estaba acá. Gracias, Cranzo, por esa racha de 3 streams.
Nada, con un buen moco híbrido espectral, lo que me recomendó el médico. Ah, esto. Aleación desconocida, sí señor. A ver. Vamos con aleación desconocida. Ok, eso está claramente al lado de eso. Ahora, si yo pongo esto acá. Lo saco. No, y cambio esto por Electrum. Y coloco. Unexpected behavior detected. Pero, amigo. A ver, pará. ¿Por dónde va la energía mística mágica 3000? Pará. Oh, Dios. Qué paja. A ver, radiación desconocida. No, no hay nada que tenga las dos. Supongo que... del otro lado. ¿Y cómo carajo cruzo ahí? Amigo, no sé, no entiendo nada. ¿Cómo voy para el otro lado, che? ¿Hay un camino por acá? Oh, me trabé, qué paja. What an astronomical paj. Es como muy... full paslero la cuestión. No pensé que iba a ser tan puzzle. Tan que se volvió campana. Amigo, pero... ¿será que le tengo que poner algo más ahí? A ver si vamos para este lugar. Vamos, otra vez el puzzle este. Tuki, volvemos. Tuki, seguimos. Seguimos. Tuki, volvemos. Seguimos. Truque. Seguimos. 3 coronas, seguimos. Volvemos. Toma, y esto va para acá. ¿Será que tengo que poner la bola acá primero? A ver, amiga, poneme la bola. Ah, esta. A ver, radiación. No, vamos a poner esto. Electrum, Tuki. It seems partially active. Ok, bien. Ahora hay que colocar en otro lugar.
Yo creo que esto es el modo anticorrupción, según tengo entendido yo. Yo que estoy ¿cómo se llama? Despertando Cthulhu. Bueno, si estoy despertando Cthulhu, una lástima. ¿Qué corrupción? ¿Qué corrupción? La puta madre que los parió. ¿Qué sabía yo, viste, que estaba activando Cthulhu? ¿Acá no va? ¿Estamos seguros que acá no va ninguno? Unexpected behavior detected. No, lo tomamos, lo guardamos. No va acá. ¿Y dónde va el otro? De este otro lado, pero es que no sé cómo acceder. Claramente tengo que acceder a este otro lado, pero me cago en todo. ¿Será que es nadando por el otro, por abajo? ¿Cómo hago? Son cosas que investigué, porque me lo marca como que lo vi. La pregunta es ¿dónde lo vi? A ver, vamos a nadar por este pasadizo horrendo que no tenemos acá. No me gusta esta parte, no me gusta esta parte. Efectivamente es por acá, ¿o no? No había encontrado esta parte yo, che. Me faltaba otro santuario. Good to be out of that filth. Ok. Jeremy Bernard. It appears she died trying to reach the door. Amigo, ¿qué hora es? Se van a hacer las casi las 3. Me tengo que cortar, tengo que ir. Batería litio, hidróxido de potasio. Esta sirve, che. Mira, una buena batería. Ah, señales de desgaste por fricción en la zona del cráneo, esqueleto. Another one. Who were they? Who were they? La pera está acá abajo, quiero buscarla. Buenas, Doppler, ¿cómo andas? Gracias por ese follow, bienvenido. Muchas gracias por sumarte. Esos cables también son de gente que no pasó el martes. Toda gente que no quería llegar el martes. Entonces se sacrificó antes de un día más. Fue trágico todo. ¿Dónde está la cosa esta? ¿Hasta abajo del agua? A ver, ¿podemos abrir esto? La cuestión es, no estamos seguros que... El escudo parecía actuar como una protección, un medio de luchar activamente contra lo oculto presente dentro de este templo. Esto parece ser útil contra la criatura. Ok, es importante, entonces es bueno. Buenas, Lasterios, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Muchas gracias por esa raid. ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Cómo fue ese streamcito? Estoy en momento quemada intentando descifrar cosas. Mi cerebro está tipo... Claro, este juego no lo podés colgar, porque vos lo colgás y no entendés una conferencia después. Todo bien, por suerte, me alegro. Bienvenidos, muchas gracias por la radiation. Vamos a hacer esto entonces. A ver, tiremos LSO, así. Acá como vienen los crafting. Y viene, ¿no? Digamos, viene viniendo.
Viene viniendo de maneras venideras, habidas y existentes, güey. No. ¿Por qué hace todo eso? Vos, ¿te imaginás que yo iba a la cita que tuve el domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, nena? Me gusta que te hagas el que no usas esas estrategias, güey, en tus citas. Todos sabemos que sí. ¿Qué onda dice Life is Strange? ¿Cómo fue eso? La primera vez que jugaste. ¡Te frena, que te frena, que te frena! Ahora ya no. Es la primera vez que jugué, yo no jugué ningún. ¿Qué juego es ese? Ese es el... ¿Cómo se llama? A Gaby le iba re bien en ese jueguito. No lastraba ni nada. ¿Cómo que no lastraba? ¿Qué me decís, Jesus? Ahora en pareja y conviviendo. Y gracias a tus técnicas vos la viste y le dijiste esa. Y ella dijo, bueno, dale. Bueno. Y pintó convivencia, ¿puede ser? Era el... Este que no me gustó. ¿Cómo se llama? ¿No? Bueno. El que hablamos un ratito. El Evil Within. DLC de Evil Within. No jugué el DLC, creo. De caras y ni una mirada. Van quedando pocas sonrisas. Prisionero de esta cárcel de tiza. Me cagué muriendo. No te mueras, no te mueras, no te mueras. Banco el karaoke. Banco, la rocola con patas. Que te quiero mucho, que aprecio mucho tus habilidades motrices. Sí, claro, Jesús. No sé bullying. Bueno. ¿Qué onda Life Strange? ¿Viene gustando? Para nada cantando callejeros con poderes de fuego. Es el momento. La música se apodera de uno y uno es uno con el momento. La gente puede pensar lo que quiere. ¿Dónde concha está este coso, amigo? Porque me perdí. Ay. Acá. El juego me viene gustando. Yo no jugué ninguno. Me dijeron, tenés que jugar. Y no jugué ninguno. Por el momento. ¿Es acá? Es acá. No lo había visto esto. Vamos a sacarlo. Saca la bola. Coloca la bola. Is it working? We're making progress, but this strange apparatus isn't fully activated. Yo procedo a dejarla irme al sol. Dale, que descanse. Lastarios, muchas gracias por la radiación. Opa, ¿y esto acá? Que descanses y gracias por pasar. Que tengas excelente martes. El objeto estaba hecho de un material celestial, probablemente un meteorito poroso. Grabado circular que presenta unos tentáculos, podría formar parte de un mecanismo. ¿Y será que tengo que poner otra bola acá? Sácalo, a ver. No. ¿Y qué tengo que poner acá? No le comprendo. Amigo, qué largo me lo hace. Vamos a volver. Vamos a volver por el camino por el que fuimos. A la mierda todo. Que se curtan. Yo me iría a dormir ya mismo, pero bueno, quiero terminar esto. A ver si logramos dejar la cosa más o menos encaminada. No se puede así. Turbio es poco este juego. Ajá, mira lo que había acá. Tiene una cantidad de recovecos impresionantes. Mira. Mira lo que te tenías escondido. No se puede así, Gaby, así como.
Bueno, voy a volver, voy a activar ese último coso y recemos porque acá se termina este capítulo, esta parte y ya está, porque la verdad ya no sé qué más hacer, amigo. Ya no le sé. Yo quiero... ir a mi misionar pronto. ¿Cómo volvía? Ah, por acá. No, acá no es. No, acá no es. ¿Dónde era? Era para atrás, ¿no? Por acá, por acá, por acá, por acá. No, no era por acá, me cago en todo. Sí, era acá, yay, vamos. Vamos. Y ahora me toca esto. Ahora sí, tenemos eso que tira cosas locas de ese lado. ¿No? Esto ya está. ¿Esto está? ¡Esto está! ¡Woo! ¡Toma! Acá se tiene que guardar sí o sí. Si esto no guarda... Uy. Buenas. Muchas gracias por la radio. Bienvenido, gente. Llegaron en momento. Momento Cthulhu, momento el amiguito de Cthulhu, momento no sé. Pero llegaron justo. ¿Cómo va? ¿Cómo fue ese stream? ¿Todo bien? Me protegieron los cosos. Thankfully you're unharmed. What the hell was that? Whoever created this device intended to destroy these monstrosities. Shit. I thought I was... It's okay, Noah. We should be able to make our way to the portal now. ¡Vamos! Hicimos el camino no corrupto de esta parte. ¿Bajó la corrupción, dijo? No sé si bajó la corrupción realmente, pero no aumentó la corrupción. ¿Cómo fue el streamcito? Muchas gracias por la radio. Bienvenido, gente. Estamos acá. Este juego que es full puzzle, full leer, buscar cosas, recorrer 30 veces las mismas salas buscando cositas. Está muy bueno, pero... Uy, murió. The woman has drowned. She was lost anyway. Sí, este también se murió, ¿no? ¿Cómo fue ese streamcito? Muchas gracias por la radio. Eso es todo, gente. Acá jugamos un poquito de todo. Ahora tocó Cthulhu Turbio. Pero vamos variando entre diferentes juegos turbios, güey. ¿Cómo andas, Dimon? ¿Todo bien? Bienvenido. Buena Freak Angel también. Excelente. Ahora sí me va a rechazar la dormición. Como siempre, gracias, Javi Chat, por la buena compañía. Que tengan linda semanilla. Gracias, Max, igualmente. Que descanse, que vaya muy bien. Que tengas excelente martes y nos vemos el miércoles a la noche. Todo tranquilo, Mimir, que estoy bastante cansadita. Que descanses, Gela. Muchas gracias por la raid. Se agradece un montón que dejes a tu gente por aquí. Voy a tirar unos SOs para que, si no la conocen a Gela, la hemos raidado hasta el agotamiento. Y la seguiremos raidando hasta el agotamiento. Pero si no la conocen... ¿Qué onda, Rolex? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Maugin está modo rata. Tienen que apostar para las cajitas navideñas. ¿Son la especialidad de videojuegos turbios? No, mentira. Juegos de Rolex, todo. gracias por ese follow. Juegos Okay. no turbios Bueno, también, voy a jugar una partida en mi cuenta que tengo cruzado 4. Un clip out of context. Gela juega... estoy jugando al Mouse PI. Yo tengo re ganas de jugar al Mouse PI. Te escupo el ano. Bueno. Bueno. Gracias por ese follow. Está bien.
Está todo bien, escupí los anos que quieren, pero también lávense el culo antes, si le van a escupir el ano, ¿no? Bueno, con consejos, me gusta. Me gusta el feedback. La experiencia, consejos. El aseo es mucho Los perros son mejores que los gatos, Báñense, ese sí, aguante los mensaje, perros. Aguante los perros, banco. Bueno, a ver, aguante los perros, límpiense el culo y Navidad, güey. El primer clip medio out of context, pero yo creo que eso era el resumen, básicamente. Si te limpias el culo, tu perro te va a querer como si fuera Navidad. Hermoso mensaje de Hela. Consejos de vida, la verdad. Rest in peace. I hope that's what he finds. Murió este de acá. I cannot answer metaphysical queries, but I can tell you that David Kerwin is dead and no longer suffers. Pobrecito, se desintegró todo el que estaba acá. Bueno, gente, logramos hacer esto. Es el camino no corrupto. Vamos, Newells. ¿Y ahora qué onda? ¿Me tiro? ¿Tipo un clavado? ¡Woo! ¿De verdad hay que cruzar este portal? No se ve muy... Pero yo quería el corrupto, pero ya hicimos el corrupto el anterior. Ahora hicimos el no corrupto, como para agregarle misterio. Como que, ¿cómo saldrá la run? ¿Corrupta o no corrupta? No sabemos. ¿Y ahí abajo? Ahí abajo hay algo, che. O estoy flasheando. I am drogated. Fallé como Argentina. Tremendo. Hay algo acá. Acá hay algo, no me van a engañar a mí. No me van a esconder el loot. Hijos de puta. ¿Qué hay acá? No, ¿quién es este? ¡Ah! Richward, mecánico contratado. Era donde estaba el agujero y ahí está nuestra amiga, mirá. ¿Será que acá...? Ah, claro, si yo iba al portal sin desactivar el bicho este, me iba a atacar este señor, entiendo, ¿o no? Que estaba acá abajo el reptiliano ese que me fue a atacar. Como desactivé eso... No sé si podía pasar esta parte sin desactivar el portal ese, sinceramente. Pero bueno. Estaba en el agua, claro, estaba en esa parte de ahí abajo el bichito, estaba en su baticueva. Y nosotros lo hicimos salir de su baticueva. Me preocupa que hay un bolsito que no está prendido fuego. Como que están todos prendidos fuego menos este. No sé si significa algo, tipo que me faltó hacer algo. Esperemos que no. Esperemos que se quedaron justo sin encendedor para ese. Bien, este portal completamente normal, cero creepy, ¿no? Y ustedes dirán, Gaby, todos los portales son creepy. No, bueno, pero este verde mocoso radioactivo es más creepy que un portal con florcitas y brillitos. ¡Oh! No me la contés. Estamos en el lugar... El otro mundo. Estamos en el lugar donde habíamos encontrado en el principio. This is where Elsa... I don't need a reminder key. So, now Marcia's here too. Ok. Uy, no, pero terrible. Pasaje interdimensional abierto por un ritual oculto. Emana una fuerza repulsiva que nos impide cruzarlo de vuelta. Vamos a dejar acá, gente. Yo sé que es tipo tremendo porque acabamos de cruzar este portal interestelar donde estaban Elsa y nuestra compañera desaparecida al principio del juego. Y es como medio anticlimático dejar acá. Pero son las 3 de la mañana, gente. El clima ya pasó hace tiempo. Hace frío en la ciudad de Buenos Aires. Y es hora de mimir. Qué bueno que este otro mundo tiene atmósfera respirable y una gravedad similar a la de la Tierra. Qué bueno, ¿no? Jesús, la verdad. Igual estamos con un traje. No te vayas. Me tengo que retirar. No puedo caer en los brazos de Cthulhu ahora.
Pero tremendo, che. Bien ahí que pasamos esa parte, ese altar por el camino no corrupto. Me quedo contenta. La otra vez me quedé triste y frustrada porque no pude pasar las tuberías. Hoy me siento realizada y contenta. Así que vamos a seguir el Cthulhu. Así es el juego, ¿viste? Por un día me cachetea, el otro día me felicita y yo me quedo en esta relación tóxica que tengo. Porque plata y amor propio nunca tuvimos. ¿Digo qué? Bueno. Así que voy a dejar acá. A ver, para. Volver al menú principal. ¿Seguro? Para. ¿Seguro? No, para. ¿Salir del juego? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Recemos. Abrir ese... Sí, lo estoy abriendo, obviamente. Ay, el chat tapa la cámara, chicos. Qué horrendo se ve. Ay, Dios, por favor. Ay, sí. Menos mal. La reputa madre. Menos mal. La reputa puta madre. Dios. Ahí está. Ah, podíamos ir por un camino corrupto. Mirá, sí, tomamos el camino no corrupto. Ay, querido, de mejorar autosave, porfa. Déjame... Asegúrame que se está guardando el juego, por Dios. Ah, por favor. Bueno, respiramos. Vamos a seguir el juego. Estuvo en duda por un segundo, ¿eh? Ojo. Bien. Salimos, muy bien. Hermoso, la pasamos bomba. Muy rico todo. Casi me da un patatús y me desmayo acá en vivo. Con lo divertido que es el camino corrupto, Gaby. Pero nuestro personaje no quiere morir en manos de Cthulhu. Todo el mundo cayó en manos de Cthulhu, full muertos. Él quiere sobrevivir. Él quiere el camino del bien. Está... ¿A quién tenemos? Está Octu con Red Dead Redemption. Tenemos, si no, a Diego con Diablo 4. ¿Diablo 4 o Red Dead Redemption, gente? Eso de traer un Rolex que triplica tu sueldo te da la vida. Eso de traer un Rolex que triplica tu sueldo te da la vida. ¿Por qué? Está Des también. Pero no sé qué está. Un meteorito trajo la infección. No sé qué es el Ground Zero. No sé si me quiero... Está bien. No me quieren... El camino corrupto, Gaby. No me quieren... Está bien. Vamos a radiar a Octu. ¿Saben por qué? Porque ustedes no me dan... vamos con Red Dead Redemption. Vamos con Red Dead Redemption. Vamos a hacer el aguante por allá. Sí te queremos. Ustedes quieren que caiga en... Ah, mira, está haciendo como un cosplay de Arthur. Ustedes quieren que caiga en los malos caminos. Eso quieren. No me quieren a mí. Me quieren a mí mal para reírse de mí en stream. No, bueno. Los dejo con Octu, gente. Si les gusta el contenido de Octu, le pueden dejar follow. Quédense para la red del canal. Nos vemos el miércoles a la noche. ¿Con qué? Es una buena pregunta. No sé si con Cthulhu. No lo quiero colgar mucho para no olvidarme de nada del juego, pero como cambiamos de capítulo, creo que podemos colgar un poquito más. Porque la cuestión es no colgar entre capítulos como me pasó la otra vez, sino colgar cuando terminas un capítulo, cosa de como que arrancas el lugar de cero. Porque como requiere mucho de investigar, de ir, volver y qué sé yo, necesitas acordarte medio que hiciste si no estás en la B. Bueno, nos vemos el miércoles a la noche, con lo que sea que nos veamos, así que les aviso por Discord y por Instagram. Muchas gracias por sumarse, por la buena onda, por la compañía, por los follows, por las redes, por las subs, por las lurqueaciones, por el bullying con amor, por el bullying sin amor también, porque bueno, qué sé yo, ni idea fue. Y éxitos, que tengan excelente martes, buena descansación y buen resto de semana si no los veo. Nos vemos la próxima, gente. Adiós.